el español o el inglés, de manera tal de que podamos todos comunicarnos en cualquiera de los dos idiomas. Es un honor para mí darle la más cálida bienvenida a este sexto Foro Global 2023, una iniciativa conjunta de la Fundación FUNGLODE y del Programa para América Latina y el Caribe de Idea Internacional, auspiciado por NTN 24, quien es nuestro media partner. Como en ediciones anteriores, el foro de este año también adopta un formato híbrido, permitiendo la participación tanto presencial aquí en la ciudad de Nueva York como virtual. Antes de continuar, deseamos extender un saludo especial al presidente Leonel Fernández y al secretario general de Idea Internacional, doctor Kevin Casas Zamora. Asimismo, expresamos nuestro profundo agradecimiento al Union League Club, que nos recibe una vez más, como ya es tradición, en estas emblemáticas y prestigiosas instalaciones. Siempre es un verdadero placer y un honor poder hacer nuestro foro en este histórico edificio. En tercer lugar, es un placer reconocer a todos nuestros ponentes, moderadores y moderadoras, cuya presencia, tanto física como virtual, con seguridad enriquecerá nuestras discusiones. Adicionalmente, deseo agradecer a mis colegas, Marco Herrera, director ejecutivo de la Fundación FUNGLODE, y a Yarima Sosa, codirectora académica de este foro, junto a los equipos de FUNGLODE y del Programa de América Latina y el Caribe de Idea Internacional. Su dedicación y esfuerzo han sido cruciales en la organización de este evento y su apoyo continuará siendo vital en el día de hoy y mañana. Este Foro Global 2023 nos ofrece una agenda intensa y enriquecedora con palabras de bienvenida, 2 conferencias magistrales, 7 paneles temáticos y una sesión de reflexión de cierre, programados para hoy, jueves 21 y mañana, viernes 22 de septiembre. Particularmente intenso va a ser el día de hoy, donde además de las 2 disertaciones inaugurales vamos a tener 2 conferencias magistrales y 5 paneles, así que el tema del manejo del tiempo va a ser realmente muy importante, sobre todo al estar transmitiendo este evento de manera virtual. Además, nos complace sobremanera tener al profesor Joseph Stiglitz, laureado con el Premio Nobel de Economía en el año 2001, para presentar la conferencia magistral inaugural, donde abordará la situación económica global, la globalización en el actual escenario geopolítico y económico. Durante estos 2 días abordaremos temas cruciales a través de diferentes paneles, incluyendo el análisis sobre la situación geopolítica y económica global, que está caracterizada, como decíamos anoche en la inauguración con el presidente Fernández, no solamente por una policrisis, sino por una permacrisis, la situación de América Latina en el mundo, la coyuntura socioeconómica de la región, la intensa agenda electoral latinoamericana, así como discusiones sobre la inteligencia artificial y sus implicancias en diversos ámbitos, incluido en las elecciones, la política y la democracia, con destacados expertos en cada una de las áreas. Tenemos plena confianza que juntos podremos tomarle el pulso tanto al escenario global de policrisis como al momento crítico que vive nuestra región, nutriendo nuestras deliberaciones con las valiosas perspectivas de los conferencistas, panelistas, moderadores y participantes. A continuación, invito a hacer uso de la palabra al doctor Kevin Casas Zamora, secretario general de Idea Internacional. Doctor Casas Zamora. Muy buenos días a todos y todas por estar acá. Hago mías las palabras de Daniel al decir que es un gusto estar de vuelta en el Union Club, la verdad. Quiero empezar por agradecer, como es menester, a FUNGLODE, que ha sido un socio maravilloso en todos estos años, y por supuesto al presidente Leonel Fernández, que ha sido
muy generoso al hacernos parte de este esfuerzo por ya varios años. Y nuestra participación en esto no hubiera sido posible de no ser por el esfuerzo denodado también de mi querido amigo y colega Daniel Sobato, que como en todo lo que ha hecho IDEA a lo largo de estos años en relación con América Latina, la fuerza motriz de todo ello ha sido Daniel. Y como se nos va Daniel a fin de año, aprovecho esta oportunidad para decirte, Daniel, que te vamos a echar de menos y que no hay forma. Va a venir alguien más a hacerse cargo del programa, pero no te van a reemplazar porque sos irreemplazable. ¿Ok? A ver, esta es como de costumbre una oportunidad para levantar los ojos y pensar en América Latina y en el mundo, más allá de las urgencias inmediatas. Eso es lo que permite este foro. Y cuando supe que debía decir estas palabras de inauguración, pensé que me tocaba decir un montón de cosas inteligentes sobre el futuro de América Latina. Y la verdad es que de eso se van a encargar otros acá abundantemente y en mucho mejor forma que como yo lo podría hacer. Para empezar, el profesor Stiglitz, no digamos. Entonces, pensé en hacer algo diferente. Y es que sucede que este año se cumplen 50 años de los golpes de Estado en Uruguay y Chile. Y tengo la sensación de que la conmemoración de esas dos tragedias nos da la oportunidad de extraer algunas lecciones muy pertinentes para la América Latina de hoy y de mañana. Lecciones que evidentemente son pertinentes para la discusión que aquí nos convoca. Y por supuesto, el contexto de estas lecciones es una América Latina donde la democracia está mucho más amenazada que en el pasado. La democracia ya no está garantizada en América Latina y está amenazada no por golpes militares, pero sí por la degradación de la práctica democrática que estamos viendo en muchos países de la región y en muchas partes del mundo, desatada casi siempre por líderes y gobiernos nacidos de las urnas. Lo que estamos viendo es una degradación del debate democrático, de la civilidad, de los frenos y contrapesos y de la noción de que el poder democrático, para hacerlo, no solo debe tener origen en la voluntad popular, sino también estar sujeto a controles. Y quizá el más importante de esos controles es la existencia de un elenco de derechos civiles y políticos que protegen el pluralismo, que permiten que quien gobierna rinda cuentas y que hacen posible que quien hoy es minoría mañana pueda convertirse en mayoría. La degradación progresiva de todos estos principios es una forma menos repentina y violenta de perder la democracia que los golpes de Estado de hace medio siglo, pero es igual de efectiva. Y el hecho de que sea más difícil de distinguir y de resistir la hace acaso más ominosa. La primera de esas lecciones derivadas de las tragedias de Uruguay y Chile es simplemente sobre la fragilidad de la democracia y el prohibitivo precio que se paga cuando se pierde. A ver, estos eran, Uruguay y Chile, eran los casos buenos. En ninguno de esos dos casos se suponía que pasara lo que pasó. Y es que las democracias, aún buenas democracias, se degradan muy rápidamente cuando no todos los actores políticos tienen un compromiso incondicional con las reglas de juego. La democracia es muchas cosas,
pero una muy importante es que es un sistema para resolver las diferencias en forma civilizada. Y esto requiere aceptar la legitimidad de mis adversarios y de quien no opina como yo. Esto requiere aceptar la inevitabilidad de que el proceso político va a arrojar resultados imperfectos, resultados negociados que no corresponden a todo lo que yo quiero, resultados imperfectos pero mejorables. Y eso requiere valorar las reglas de juego. Requiere la convicción de que las reglas de juego son más importantes que los resultados que arrojen en un momento dado. Era aquello que decía Albert Camus, de que en una democracia son los medios los que justifican a los fines. Esa actitud de valorar las reglas de juego y de comprometerse incondicionalmente con ellas es algo que rara vez ha sido parte de nuestra dinámica política en América Latina y que cada vez está menos seguro. Ese compromiso incondicional no lo tuvo buena parte de la izquierda en América Latina durante mucho tiempo. Y aquí me acuerdo del texto de García Márquez justamente sobre el presidente Allende. Decía García Márquez que al presidente Allende el destino le había deparado la rara y trágica grandeza de morir defendiendo a bala el mamarracho anacrónico del derecho burgués, toda la parafernalia polillada de un sistema de mierda. Bien pues, es mérito de las fuerzas democráticas en Uruguay y en Chile haber apostado su destino a esa parafernalia polillada cuando decidieron jugarse la vida, en el caso uruguayo en un referéndum en 1980 y en el caso chileno en el plebiscito de 1988, que acabaron en ambos casos en una derrota del proyecto autoritario. Porque el voto cuenta, los frenos y contrapesos cuentan, las libertades burguesas cuentan, porque al final, históricamente, no hay nada más revolucionario que un proyecto político fundado sobre la igualdad de derechos. La importancia de ese compromiso incondicional con las reglas de juego, caramba, es algo que debimos haber aprendido. Y eso hace, debo decir, tan alarmante ver a sectores de la derecha chilena, por ejemplo, justificar lo que pasó en 1973, porque sugiere que no han aprendido la lección y que su compromiso con la democracia sigue siendo condicional en el mejor de los casos. Y no solo en Chile, estamos viendo en un montón de lugares en América Latina la disposición de una buena parte del sistema político de sacrificar la democracia en el altar de dioses mayores o menores. En algunos casos la seguridad, en otros casos la lucha contra la corrupción, pero sacrificar la democracia. No hemos aprendido, en el fondo, la importancia de ese compromiso incondicional con las reglas de juego. La segunda lección es sobre la polarización y sus terribles efectos. En el caso de Chile, esta polarización preexistió al golpe de Estado. El golpe la profundizó terriblemente porque dejó heridas muy profundas. Amainó con el regreso a la democracia y ahora está volviendo a asomar la cabeza de la peor forma. Si algo debería mostrar la experiencia de Chile de estos 50 años, es que la polarización es casi siempre un boleto de ida. Y que no deja nada. Y eso es lo más triste, porque esta polarización que no deja nada está asomando en todos lados en la región, desafortunadamente, justo cuando nuestros países más necesitan grandes acuerdos sobre todos sus temas fundamentales. Cuando necesitan grandes acuerdos sobre cómo aumentar
nuestra paupérrima productividad, sobre cómo educar a nuestros niños para el mundo que nos toca vivir, sobre cómo enfrentar los enormes desafíos que plantean la crisis climática, el cambio tecnológico acelerado y la profundización de las divisiones geopolíticas. Sobre todo ello necesitamos grandes acuerdos. Y lo que vemos en todas partes es más y más polarización. Y la polarización, amigos y amigas, no le resolvió nunca un solo problema a nadie. Denunciar a nuestro adversario como ilegítimo, como irredimiblemente corrupto, como alguien indigno de sentarse a conversar en una mesa con nosotros, eso no le llenó nunca el estómago a un compatriota pobre. En el mejor de los casos, la retórica polarizante es predicar y no dar trigo. En el peor, es un instrumento que denota nuestro débil compromiso con las reglas de juego de la democracia para resolver nuestras diferencias en forma civilizada. Y si me preguntan viendo desde afuera, y aquí hay queridos amigos chilenos como Jorge, pero viendo desde afuera estos 50 años de la experiencia chilena, yo concluyo que Chile construyó más cuando entendió que debía hacerlo sobre la base de acuerdos, que fue en los años de la transición y en los años inmediatamente posteriores a la transición. Y los acuerdos que se forjaron en Chile fueron imperfectos, soslayaron temas cruciales, pero eran mejor que la alternativa, que era la polarización. Y francamente, yo nunca entendí bien el basureo de todo lo que construyó Chile tras la transición en la época de la concertación. Como tampoco he entendido bien el basureo por parte de algún sector de la izquierda de lo que representa la Constitución española de 1978. Eso para mí es un misterio. Y no hablemos del caso de Uruguay, porque una de las cosas más importantes que ha hecho Uruguay desde la recuperación de la democracia en 1984 y que hoy lo separa claramente del resto de la región es conservar la civilidad política y la capacidad de construir acuerdos. Me viene a la mente una anécdota allá por el año 2014. Me tocó ir como invitado a la elección en Uruguay y la delegación esta con la que yo estaba, nos programaron una reunión con, entonces ya había sido presidente, pero en ese momento era candidato, Tabaré Vázquez, el día antes de la elección. Y fue extraordinario porque en la conversación, Vázquez nos dijo, mire, yo estoy seguro de que voy a ganar mañana, pero también estoy seguro que lo primero que tengo que hacer es agarrar el teléfono y llamar a mi contendor, al hoy presidente Lacalle Pou, que en ese momento era candidato y perdió. Lo primero que tengo que hacer es agarrar el teléfono y llamar a mi contendor, porque sé bien que tenemos que conversar para resolver una serie de temas fundamentales para el país. Y fue lo más extraordinario, porque según yo iba escuchando al presidente, al candidato Vázquez decir eso, me imaginaba tener esa misma reunión en ese mismo momento, en el 2014, con doña Cristina Fernández o con el presidente Correa en Ecuador. Y estoy seguro que el tono hubiera sido otro. Bueno, eso es lo que Uruguay ha hecho bien. Muy claramente denotado, dicho sea de paso, para los que le prestaron atención a esto, en el gesto del presidente actual de Lacalle Pou de asistir a la toma de posesión del presidente Lula acompañado por el presidente Mujica y por el presidente Sanguinetti. Eso es Uruguay. Eso separa a Uruguay del resto de la región. Uruguay ha evitado la polarización destructiva, pese a que hay diferencias ideológicas importantes. Y esa capacidad para forjar acuerdos políticos está relacionada con algunas cosas fundamentales que ha hecho bien Uruguay en estas 4 décadas. Uruguay ha conservado sus partidos políticos más que ningún otro caso en América Latina. Los partidos en Uruguay tienen arraigo social.
hay lealtad partidaria. La volatilidad electoral sigue siendo muy baja en Uruguay. Y Uruguay, y esto es clave, no ha satanizado la política. Uruguay ha reconocido desde siempre que la política es una profesión y que hay gente que se dedica toda la vida a ella y que eso es bueno. Yo no encuentro en Uruguay la aversión que uno ve en otras partes a la negociación y a la transacción, que es la savia de la política democrática. Una de las peores formas de populismo es la que ve en toda negociación política una componenda y una conspiración con oscuras intenciones. Y no sé, ¿será que el ejecutivo colegiado que tuvo Uruguay hace un siglo y el pacto del Chinchulín en 1931, por el que blancos y colorados se repartieron el Estado, yo creo que esas cosas curaron de espanto a los uruguayos, ¿verdad? La noción de que el ganador lo gana todo es completamente ajena a la experiencia democrática uruguaya. En Uruguay ninguna fuerza política obtiene todo lo que quiere, pero nunca nadie está totalmente fuera del poder. Los uruguayos entendieron y entienden que la opción a ese tipo de política es una política en donde uno se juega la vida en cada elección y al adversario se le termina viendo como enemigo. Y eso me recuerda una cosa muy ingeniosa que decía Adam Przeworski, un politólogo muy conocido, teórico de la democracia, que decía que la democracia funciona bien cuando lo que se juega en una elección está en el medio. No es ni muy poquito ni demasiado, sino algo en el medio. Si no se juega nada en la elección, es lo mismo para la gente por quien vote. Y la democracia no está funcionando. Y si se juega demasiado en la elección, si nos jugamos la vida en cada elección, aquello se vuelve inmanejable. Entonces la democracia funciona cuando lo que está cuando lo que está en el asador está en el medio. Y me acuerdo de una frase que le oí decir a José Mujica, alguna vez que lo entrevistaron y le estaba hablando de la necesidad de construir acuerdos sobre algunos temas fundamentales, y decía Mujica: aquí en Uruguay la pesada de los partidos va a tener que reunirse a tomar mate. Bueno, eso es una democracia que funciona. Y el activo rechazo a la polarización y a los discursos polarizantes como una patología de la democracia tiene un corolario que creo que la experiencia de Chile, tanto la reciente como la de hace 50 años, lo muestra, me parece muy bien. Miren, yo creo que hay que ser un poquito desconfiado de los proyectos políticos refundacionales que tratan de cambiar demasiadas cosas demasiado pronto. Esos proyectos o terminan echando mano de la fuerza para ejecutar los cambios o terminan desatando fuerzas reaccionarias que no pueden controlar y que acaban con la democracia. En cualquier caso, es muy difícil que un proyecto refundacional tenga éxito en un marco democrático. Miren, yo soy un gradualista inveterado que entiende la democracia como una colcha de retazos, más o menos, como una colcha de retazos que vamos construyendo, que vamos tejiendo entre todos, que no es parejita ni armónica, pero que con un poco de suerte funciona y calienta. Yo soy un convencido de lo que Karl Popper llamaba el piecemeal social engineering, la ingeniería social fragmentaria, que va cambiando la sociedad poquito a poquito. Esas reformas casi siempre son las más duraderas y ciertamente son las que tienen la mayor probabilidad de ser adoptadas sin poner en riesgo a la democracia. Dejo mis palabras aquí. Sirva todo esto para decir que al conmemorar en estos días el medio siglo de las tragedias de 1973 en Uruguay y en Chile, también abrigo la esperanza de que reflexionemos sobre algunas de estas cosas en este foro diseñado como está para la reflexión. Porque sospecho que estas lecciones pueden resultar útiles en medio del panorama sombrío que rodea la democracia en América Latina en estos días. Porque yo genuinamente creo que es el compromiso incondicional con la democracia como un conjunto de reglas de juego para procesar nuestras diferencias,
que es la disposición de sentarnos a dialogar con nuestros adversarios y de alcanzar acuerdos imperfectos, que es la actitud de abrazar el gradualismo como método de acción política. Es todo eso lo que le puede decir al mundo que los latinoamericanos de verdad estamos convencidos de que lo que pasó hace 50 años no debe pasar nunca más, y que estamos decididos, por fin, a abrir las anchas alamedas por las que caminemos hacia una sociedad no perfecta, sino simplemente mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Kevin Casas Zamora, secretario general de Idea Internacional, por su análisis riguroso y por sus elocuentes palabras, citando claramente los casos de Uruguay y los de Chile, que realmente están muy presentes y estarán muy presentes en la reflexión del día de hoy y de mañana. Seguidamente tendremos el honor de escuchar las palabras inaugurales del doctor Leonel Fernández, quien ha ejercido la presidencia democrática en la República Dominicana en 3 ocasiones y es miembro fundador y presidente honorario de FUNGLODE. Presidente Fernández. Well, good morning, everybody. Welcome once again to this new edition of the Global Forum on Latin America and the Caribbean. And having said that, since I know there are translators, I will shift into Spanish. Bueno, muy buenos días, doctor Kevin Casas Zamora, secretario general de Idea Internacional, presidente Carlos Mesa, Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe, distinguidos amigos y amigas. Al igual que Chile y Uruguay, que hace 50 años experimentaron un colapso de su sistema democrático, justamente en este mes se conmemoran 60 años del golpe de Estado contra el primer gobierno democrático electo en la República Dominicana después de la larga dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En efecto, el próximo lunes, 25 de septiembre, son 60 años contra el golpe de Estado al gobierno de Juan Bosch. Y bueno, sabemos las consecuencias de ese golpe de Estado. En lo inmediato, una insurrección popular ocurrida en abril de 1965, y como consecuencia de esa insurrección popular que procuraba el retorno a la constitucionalidad y de Juan Bosch al poder, se produjo entonces la segunda intervención militar norteamericana a la República Dominicana. El año próximo se cumplirán 100 años de la salida de las tropas de Estados Unidos de su primera intervención, y 1965 la segunda intervención como respuesta a la insurrección popular que procuraba el restablecimiento del orden constitucional. Desde hace 40 años, sin embargo, 4 décadas, República Dominicana vive una estabilidad democrática, que es lo que ha permitido crear un clima adecuado para la inversión nacional e internacional, y por consiguiente que la República Dominicana se haya convertido en uno de los países con mayor nivel de crecimiento económico, mayor expansión de la clase media y naturalmente un natural crecimiento de su infraestructura. Un país que avanza hacia la modernización, pero la base de eso ha sido fundamentalmente la estabilidad política democrática conquistada, que permite certidumbre en el sistema político, elecciones cada 4 años, y por tanto nadie piensa que pueda haber golpe de Estado militar o guerrilla de izquierda. En República Dominicana la única forma legítima y legal de acceso al poder es por vía electoral, y el progreso y la prosperidad dependen de ese clima de estabilidad política democrática. Dicho eso, un poco comparto con ustedes algunas ideas de nuestra interpretación de la situación mundial actual. En la reciente cumbre del G20, celebrada en Nueva Delhi, en la India, se sostenía de entrada que el mundo se encuentra en estos momentos en un momento decisivo de su historia, y que dependiendo de las decisiones que se adopten, sabremos si podremos avanzar o seguirá un retroceso en todo el mundo. Y se planteaban las 4 P. Las 4 P son el planeta, los pueblos,
la paz y la prosperidad, que son los 4 temas que deben ser abordados. En estos momentos, como todos sabemos, sin embargo, vivimos empezando una crisis económica. Las proyecciones para el crecimiento económico mundial son sombríos. Para la economía global se proyecta un crecimiento de un 3%. Para América Latina y el Caribe, este año 2023, de acuerdo con informes de la CEPAL, el crecimiento será tan solo de 1.7%. Y para el año próximo, 2024, todavía peor. Las proyecciones son de que América Latina en conjunto tendrá un magro crecimiento de 1.5% del PIB. Bueno, es lo que estamos viendo ya en esta fase post-pandemia. Como sabemos, fruto de la pandemia del COVID-19, la economía mundial y la economía latinoamericana experimentaron una severa contracción, menos 8.7% del Producto Interno Bruto. Y para enfrentar esa severa contracción de la economía mundial y regional, la respuesta fue la aplicación por parte de 92 bancos centrales en el mundo, fue la aplicación de una política monetaria expansiva. Esa política monetaria, aplicada a finales del 2020, 2021 y parte del 2022, tuvo como resultado una reactivación económica que vivimos en el año 2021, una expansión llevada a cabo por esa política monetaria expansiva. Bueno, y hago un paro porque en este momento está ingresando el profesor Joseph Stiglitz, para quien pido un fuerte aplauso. Profesor Stiglitz, thank you. Thank you so much for your presence, Professor Stiglitz. Okay. Bueno, entonces decía que esa política de reactivación post-pandemia se logra sobre la base de, digamos, colocar mayores recursos financieros en los mercados. Sin embargo, la política monetaria expansiva ha generado como resultado también inflación. La más grande inflación conocida en la región y en el mundo en los últimos 40 años. Al entenderse el problema inflacionario, entonces se han aplicado políticas monetarias distintas. De una política monetaria expansiva, estamos ahora en una política monetaria restrictiva, que se manifiesta con el alza de las tasas de interés por parte de los bancos centrales. Al adoptar esas políticas monetarias restrictivas, entonces estamos experimentando una disminución del crecimiento económico. Por tanto, estamos en un ciclo. Política monetaria expansiva, crean reactivación, pero generan inflación, y ahora se aplican políticas monetarias restrictivas, pero que generan bajo crecimiento. Ahora bien, este tema económico no se ha iniciado con la pandemia. Ya desde antes de la pandemia teníamos algunas dificultades. En América Latina, los años 2003 al 2013 son considerados como la edad de oro, 10 años de crecimiento continuo. Pero la razón fundamental fue el crecimiento de China. China estaba creciendo a un 12% promedio anual y se convirtió en la locomotora del crecimiento fundamentalmente de América del Sur, exportando commodities, petróleo, gas natural, soya, cobre, etc. Si disminuye el crecimiento de la economía en China, pues iba a afectar seriamente a la economía de Sudamérica fundamentalmente, porque Centroamérica y el Caribe dependen más de la economía norteamericana. Bueno, pasado ese periodo del 2003-2013, de ahí en adelante, el quinquenio 2014-2019, América Latina crece mediocremente un 0,5%. Ahora, ese bajo crecimiento económico se va a manifestar en una situación de crisis social y crisis política. Las protestas latinoamericanas tienen lugar en ese momento, y desde el año 2017 en adelante, con 19 elecciones presidenciales que han tenido lugar en América Latina, los partidos oficialistas, los gobiernos han perdido 17 de esas 19 elecciones. Solamente en 2 los gobiernos han logrado ser reelectos, lo que indica esa relación que existe entre tendencia global de la economía e impacto político electoral que está teniendo en los países de la región. Ahora, el tema va mucho más allá, mucho más allá de lo que pasa
en el periodo prepandemia, 2014-2019, y lo que pasa con la pandemia y esta pospandemia en la que nos encontramos. Yo creo que para buscar una explicación racional a lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en América Latina, hay que situarse más bien en el momento del fin de la Guerra Fría y el nuevo orden mundial que empieza a construirse y dónde han estado las fallas de ese nuevo orden mundial en construcción. Con el fin de la Guerra Fría, estamos hablando ya de 3 décadas, hace 3 décadas, el nuevo orden que surge se plantea primero una nueva era de la globalización y segundo una nueva revolución tecnológica. Y esa nueva revolución tecnológica todavía está en curso y en constante evolución y vamos a tocarlo aquí en este foro de reflexión porque habrá varios paneles sobre el tema de inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial está incidiendo, ¿no?, en la actualidad. Con respecto al tema de globalización, que es uno de los temas, digamos, de mayor pasión para el profesor Stiglitz y de lo cual nos hablará en su intervención, la globalización siempre tuvo partidarios y opositores, digamos, hiperglobalistas, optimistas y globalistas escépticos, para decirlo de alguna manera. La izquierda siempre estuvo en desacuerdo con el fenómeno globalización sobre la base de que había una relación asimétrica en lo que concierne a la liberalización comercial, que países en desarrollo no podían competir con los países desarrollados, puesto que de entrada había una situación de desigualdad. Y esa fue digamos, el argumento fundamental de la izquierda para oponerse al fenómeno de la globalización. Vimos las protestas en Seattle, las protestas en Toronto, protestas en Génova. Como consecuencia del fenómeno globalizador se planteaba la alterglobalización o globalización con rostro humano. Pero ya luego en el tiempo también hemos visto una crítica de la derecha al fenómeno de la globalización, con un concepto diferente. La derecha reacciona a la globalización sobre la base de que se han perdido los empleos de la industrialización, que se han ido fundamentalmente a Asia y sobre todo a China. Esa desindustrialización de los países capitalistas desarrollados lo ven fundamentalmente como reacción al fenómeno globalizador. Pero la globalización fue al mismo tiempo que apertura comercial, liberalización de los mercados, fue también financiarización de la economía. Ambas cosas. Y naturalmente son estos dos factores los que van a crear una tensión en la sostenibilidad del sistema económico global. Sobre todo en lo que concierne a la financiarización de la economía, porque crea la crisis financiera global del año 2008 y esa crisis financiera global se va a superar, como ha sido con la pandemia, mediante la aplicación de políticas monetarias cuantitativas, quantitative easing, como le llamaron en Estados Unidos, pero que se prolongaron justamente hasta la etapa de la pandemia, de manera que cuando hay que reaccionar económicamente frente a la pandemia con una política monetaria expansiva, ya venía desde el año 2008, con lo cual trillones de dólares fueron colocados en los mercados internacionales, generando la inflación por la cual todavía estamos viviendo y que los bancos centrales no terminan de seguir incrementando las tasas de interés. Reacción política, tanto desde la derecha como desde la izquierda, entonces, al fenómeno globalizador, el populismo. Políticas populistas, que desde el punto de vista político implicaron el irrespeto a la institucionalidad democrática y desde el punto de vista económico la vuelta al proteccionismo. Elevar aranceles para dificultar las importaciones provenientes de países con bajos salarios, con países que habían sido receptores de los flujos de capitales, ¿no?, que migraron considerando que había mercados más amplios y por lo tanto crecieron mucho hasta convertirse en rival de los Estados Unidos, ¿verdad? El fenómeno globalizador, esa apertura comercial, ese flujo de capitales, la liberalización financiera también permitió el surgimiento de China como segunda gran potencia económica. Ese es el otro tema del mundo contemporáneo. Además de un fracaso de la globalización, porque obviamente la globalización en general ha fracasado, ya se habla del fin de la globalización, de una desglobalización en el momento en que nos encontramos, ¿verdad?
a pesar de que, desde otro punto de vista, también la globalización fue positiva en el sentido de que produjo una mayor interconexión y una mayor interdependencia a nivel mundial. O sea, que tiene sus luces y sus sombras, pero en el momento actual lo que se está viendo es un proceso de desglobalización, sobre todo en la rivalidad comercial China-Estados Unidos, con la vuelta a la utilización de los aranceles como un mecanismo de freno del comercio mundial. Bueno, desde el punto de vista entonces político, el populismo, el nacionalismo y el proteccionismo es la respuesta que ha habido frente a esta situación de debilidades del fenómeno globalizador. Pero el mundo se enfrenta, y es digamos, por lo cual se le llama el momento decisivo de la historia en que nos encontramos, a viejos problemas que tienen que ver con rivalidades entre superpotencias, ahora Estados Unidos con China, pero también la resurrección de Rusia como potencia, la guerra de Rusia en Ucrania, la primera guerra entre estados desde la Segunda Guerra Mundial, y eso crea un panorama, digamos, distinto al que habíamos pensado en la posguerra fría. Se combinan entonces factores geopolíticos de antaño con los nuevos desafíos entonces que tienen que ver con el cambio climático, desafíos que tienen que ver con la pandemia y la nueva proliferación nuclear. Entonces lo que tenemos es viejos problemas geopolíticos que se combinan con nuevos desafíos y el mundo se encuentra en la intersección de esos dos desafíos. Y naturalmente, frente a un mundo dividido, frente a un mundo que empieza a crearse como en especie de bloques, el bloque asiático con China en el dominio del mar del sur de la China y el Indo-Pacífico, y la alianza transatlántica representada por la OTAN, un mundo fragmentado. Pero frente a ese mundo fragmentado tiene que haber una respuesta, y la respuesta tiene que ser necesariamente una respuesta que tiene que venir de la institución con mayor capacidad de convocatoria en el mundo, que se llama Naciones Unidas. Y Naciones Unidas tiene que volver a replantearse la necesidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que de acuerdo a lo que se ha indicado en estos días, solamente ha logrado cumplir un 15% de su meta. Y por lo tanto hay que volver a insistir en la necesidad de que la forma de avanzar en reducción de pobreza, en creación de condiciones de equidad social, de modernización, de progreso, tiene que ver con la aplicación de los Objetivos 2030. Pero eso significa también a su vez la cooperación internacional, replantearse el tema de la deuda para los países en desarrollo, volver a políticas de transición energética, cómo eliminar el uso de los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, para ser sustituido por una energía renovable limpia. El tema de la transición digital, necesariamente el mundo tiene que ir hacia una transición energética y una transición digital. Y ya luego los desafíos que va a tener el impacto tecnológico, porque es el Internet que nos trajo el Internet de las cosas, es una inteligencia artificial que se va a combinar con biología sintética y computación cuántica, con lo cual el mundo se va a acelerar extraordinariamente, y si eso no tiene un carácter inclusivo, entonces la brecha entre el mundo rico y el mundo pobre se va a ampliar aún más, trayendo mayores tensiones sociales, multiplicando la migración masiva internacional y creando, por tanto, un mundo en caos, un mundo en crisis que sería ingobernable. Tarea fundamental de Naciones Unidas para poder tener eficacia en la construcción de un mundo global incluyente, equitativo, tiene que ser la construcción de una gobernanza global que actualmente no existe. El tema es que hemos tenido una globalización donde las economías han tenido que adaptarse a los requerimientos de la globalización. Ahora necesitamos una globalización donde ésta se adapte a las necesidades de los pueblos. Si la globalización no se adapta a las necesidades de los pueblos, sino al revés, tendremos un mundo en conflicto permanente. Y ese es el tema de nuestros tiempos. Si estamos en un momento decisivo, es el momento de tomar decisiones que son fundamentales para garantizar la estabilidad y la convivencia pacífica de los pueblos. Esos serán los temas que discutiremos durante estos próximos días. El papel de la inteligencia artificial, ¿no?, como mecanismo también acelerador
de la productividad y del cambio social. Espero que sea de provecho, que salgamos de estos encuentros más enriquecidos intelectualmente y con una visión más clara de lo que el mundo necesita para una transformación en favor de las mayorías. Muchas gracias y que disfruten este encuentro. And now it is my honor and my pleasure to introduce Professor Joseph Stiglitz, who is a full professor at Columbia University, but is also a recipient of the Nobel Memorial Prize in 2001 for his work as an economist and also as an activist for implementation of public policies in favor of the majority of the people. He has written, I would say, classical works now: Globalization and its Discontents, Making Globalization Work, and many other books that are of reference in many languages around the world. So it is my pleasure and my honor to introduce to you Professor Joseph Stiglitz. Professor, you have the floor. Well, it's a pleasure to be here, and there are so many subjects of interest going on, and that one could talk about at this moment. But I'm going to focus on just one, which has already been hinted at, rethinking globalization. There are major changes in globalization that are underway, many of which will affect Latin America and the Caribbean. They'll affect Africa. They'll affect countries all over the world. There are four major drivers of these changes that I want to talk about, and I'll describe them and then very briefly outline some of the ways in which the countries of Latin America and the Caribbean will have to respond to these changes. The first is the new global geopolitical, geoeconomic structure. After World War II, there was the hope that borders would no longer matter. Of course, Russia has said borders don't matter and just walked across the border and tried to invade Ukraine, but that's not what we talked about. We meant borders didn't matter for trade, movements of goods, for economic purposes. The pandemic showed that borders did matter. Countries hoarded their pandemic products, their vaccines, their therapeutics, in violation of all the WTO rules. So when the pandemic occurred, we had a set of rules in place at the WTO, but the powerful countries, most importantly United States, simply tore up those rules and said, protecting our citizens is more important than obeying the rules, even though we talk all the time about a rules-based order, and we criticize other countries that violate the rules. And that led to a sense in many countries that we had created a set of rules that work for that were written by the rich and powerful, by the United States and Europe, for them, but when they were inconvenient for the advanced countries, they weren't obeyed. So a system of rules that only apply to the weak is not a rules-based system. And the pandemic exposed that.
the United States have been the most strongest advocate of a rules-based system where borders didn't matter for decades after World War II. But then suddenly we went from that kind of framework to one in which we use words like nearshoring, onshoring, and then most particularly friendshoring. One of the finance ministers of one of the large Latin American countries told me that he had asked the Secretary of Treasury, were they a friend? And the Secretary of Treasury looked aghast that hadn't even thought about how you define who are friends and not. It was obvious that officially NAFTA, Canada and Mexico were friends, so long as Trump was not president. And when he was president, not even Canada was sure that it was a friend. But the rest of Latin America, yes, we wanted them to be friends, but we weren't sure. We hadn't figured out whether production from Brazil or Chile was friendshoring. So we had articulated a framework that was not very clear and left a lot of ambiguity. Europe approached the issue in a little bit more, I would say, intelligent way, and they started talking about de-risking. And I want to emphasize how important that concept is. De-risking means that you don't rely on a particular source of a particular country for your inputs, critical inputs, or for that matter, for your exports. We have come to realize that in many areas, we took on the doctrine of borders not mattering so seriously that we focused on what was the cheapest source, regardless of the risk that it posed. Germany showed how foolish it was to become so dependent on Russian gas. I had written in one of my books that was referred to, Making Globalization Work, in 2006, that it was very foolish for Germany to be so dependent on Russian gas. At that moment, things looked fine, but I said you didn't have to be a genius to figure out Putin was not a reliable person. And, energy is an important input. Renewable energy has a certain risk. The sun may not shine, wind may not blow. But authoritarian leaders like Putin are even more unreliable. And you know that the sun may not shine one day, but it'll shine the next day. We don't know when this war in Ukraine, the invasion of Ukraine, will be over. So it would have paid Europe, it would have paid the United States to have become much more reliant on renewable energy rather than to be so reliant not just on the authoritarian leadership in Russia, but in Saudi Arabia and many of the other countries. We know that fossil fuels are disproportionately concentrated in the countries where there are authoritarian leaders. And we know, too, that climate, renewable energy, is more equitably distributed. So even apart from saving the planet, it would have made good economic sense to diversify, but we didn't. But the risks associated with the excessive dependence of many Latin American countries on China does pose a risk.
Some countries in Latin America are now exporting 80% of some of their critical goods to China. It is a major source of revenue. And right now, things look, reasonably good. China's not managed its way through the post-pandemic world. We didn't look like we were managing our way very well for the first year, but I think things now look like we're actually coming back and doing things reasonably well. So there's a lot of internal uncertainty about China. We could talk about that later, that a lot of risk about its economic growth, and anybody dependent on China ought to worry about that. But there's a much more significant risk that there will be a conflict. In particular, President Xi has announced that there are 3 major objectives in his term of office. Officially another 4 years. We don't know how long he'll stay on. Authoritarian leaders don't always leave in an orderly way, in a predictable way. But his 3 commitments are growth, shared prosperity, which is he doesn't mean what we mean when we say common, shared growth. It's a different concept, and again, we can talk about that. But the third objective that he has announced is taking over Taiwan. And that would be, you might say, of concern. And a particular concern given the stance that the U.S. government, Republicans and Democrats have taken. So you can agree or disagree whether U.S. foreign policy makes sense in this area, but the reality is the only thing the Republicans and Democrats agree on is China. And that fact means that it is very difficult for either of the 2 parties to soften their policy. If they showed any inclination to soften, the other party will bash them. So unfortunately, the reality is that there's going to be you might say, a tough China policy going forward. And unfortunately, again, President Xi has reinforced, there are many reasons for this. Some people like Graham Allison talk about the Thucydides trap, and others talk, competition. Others talk about other reasons. But the reality of the 2 parties agreeing on this one thing, and President Xi saying he will take over Taiwan, took over Hong Kong, and President Xi supporting Russia in the Russian invasion of Ukraine, all makes for, so I'll put it mildly, tension in this area. And that's where the word de-risking comes in. You don't have to take a stance on whether this is right or wrong. As a business person, as a government, you have to say there's a risk. And anybody who is in a decision-making position has to take on a part of their analysis has to be de-risking. And what that entails may differ from company to company and country to country, but it does put Latin America in a difficult position because over the last 20 years, it's become very highly dependent on China. So this is the first driver of these changes
in globalization that will be going on. The second is climate change. There's a certain irony here. The world I just described is splitting apart, and yet as we address the issue of climate change, we realize we live in the same planet. You know, I sometimes talk about it as if you are on the Titanic and the ship is sinking and you're put in a lifeboat, there may be some people in the lifeboat that you don't like, but the first order of business is to get to shore. And that needs to be the first order of business of the world. It is an existential threat. It was predictable. A lot of people, particularly in the oil, coal, gas, fossil fuel industry, said, oh no, it's a hoax. It's not a hoax. You know, we know this as much as we know almost anything with scientific certainty. And to me, it's a beautiful achievement of science where if you understand quantum mechanics, it was predicted at the end of the 19th century before they could measure what was going on. They understood the possibility that there would be these greenhouse gas effects. So to me, I began my career as a physicist. The idea that you make a prediction and then 100 years later, you can test the prediction, and guess what? You're right. And so it has a kind of, you might say, logic, theory behind it, and now we have the experience. And the consequences of not dealing with it will be enormous. The cost will be enormous. So the world, it's a global problem, and therefore there will have to be global cooperation. So there's this tension here between, on the one hand, the world is going back to a new kind of Cold War, but it's going to be different from the old Cold War because we are going to have to work together to solve the problem of climate change. Climate change is going to affect things in another way. The high price of fossil fuels is probably going to increase, almost surely, the cost of transportation. And there will be strong movements to localization. There are a lot of restaurants now that are, feature, we only have local goods. But the reality is that the cost of transportation, of shipping, will probably go up relative to other goods. And the result of that is that one of the drivers of globalization, closer integration of countries, was that the cost of transportation had gone down. This is going to be reversed. Right now, the shipping industry is working hard to figure out how to become green. And there are a lot of ideas bouncing around, but it still is one of the areas that is going to be hardest for resolving. And that brings me to the third driver of change and globalization, and that's the structure of production is going to change. One aspect of the change in the structure of production is related to climate change. The source of our energy is going to change from fossil fuels. The countries have committed themselves, most countries, to being carbon neutral by 2050. Some of the developing countries talk about 2060. I think there'll be pressure to accelerate that as the evidence of climate change becomes stronger. But I think the advantages of moving to renewable energy are enormous, as I said before, but they also are associated with
changes in the structure of production. Renewable energies are more decentralized. They entail a different structure of energy grids, and that will be one of the changes. And because of the more localized area, at least this aspect of globalization will change. But there's another one that is going to play an important role. As we've gotten wealthier, the composition of GDP has moved very strongly to services. In the United States, manufacturing is about 9% of GDP, 9% of employment, probably a little bit less than that. When you read in economics textbooks, you think about the production of steel, we talk of widgets, goods, and relatively homogeneous goods, where competition is fairly strong. But the 21st century economy is about services, and services are markedly different. A lot of services are inherently local. You can't buy a haircut globally. You have to go to a local barber. That's an extreme case, but even if you, say, in agriculture, you buy a tractor that's globally traded, most of your spending is going to be on the servicing of the tractor, and that's going to be local. And that means as a fraction of GDP, there will be a decline in trade. Even if there are some trading services, it's more difficult. And so there's going to be, as a fraction of GDP, globalization trade is going to be less important. Let me put it like that. And finally, the most important change in globalization is a change in ideology and beliefs. That was already referred to. Globalization has been criticized on the left and on the right. Trump was unhappy for one set of reasons, some notions of national sovereignty, which he didn't really understand very well. All contracts are restraints, and you make a contract because the better restraints, what you get, are worth the restraints. So, but it is criticized on the left, but it's also on the right, but it's also criticized on the left. On the left, the concern is about what globalization has been done to jobs. Maybe I should say up front, as an economist, economics has come to the view, I think, that the importance of globalization was exaggerated. That the magnitude of the benefits of globalization in terms of economic growth were exaggerated. But the distributive effects, how it affects the distribution, was underestimated. So some people, some groups did very, very well with globalization. But economic theory predicted, and the outcome is consistent with this, that unskilled labor wages would go down. And that is only one factor, but I think it's a very important. Others emphasize the role of technology, and that too, either of them alone would have had a very bad effect on inequality, but the two together have a really big effect. In the United States, real wages at the bottom are roughly the same as they were 65 years ago. So if you want to understand why there's some discontent among
white, male, unskilled workers, you can understand. They have not done very well. And the broader set of market ideology has not worked very well. As you know, you probably, life expectancy in the United States is lower than virtually any other advanced countries. But what we excel at is inequality in life expectancy. No other country approaches us in the inequalities in life expectancy. And one number that sticks out to me is the fact that the life expectancy among, we call Native Americans, what Canadians call First Nations, the indigenous Americans, the life expectancy of those is lower than in any country in the Western Hemisphere other than Haiti. And as you know, Haiti is at the bottom and has terrible problems right now. But that is this average life expectancy of the Native Americans. We have failed large groups of Americans. And life expectancy has been on decline, was on decline before the pandemic, but then because the inequalities in health conditions are so great, the United States experienced an enormous decline in life expectancy during the pandemic. So it was already declining, and now it's declined even more. So we're in a context in which a set of ideas that were sometimes called neoliberalism, that said, trust the market, it will deliver, have come under question. And the foundations of the rules of globalization were really based on these ideas of neoliberalism. So you have the result of this is you have this mixture of a geopolitics and a geoeconomics splitting the world, and at the same time, the foundation of the belief system in the United States that was argued for in the integrated world has been destroyed. And the result is the practice, the implementation of globalization has been very adverse. So the way I sometimes put it, if the WTO is, if not dead, it's on its deathbed. Nobody says, the WTO is dead, but the U.S. has done everything to kill it. Let me just give you two examples that illustrate. If you have an agreement about trade, almost inevitably you're going to have some disputes. I mean, that's just nature of life. And you have to have some mechanism for resolving those disputes. And when the WTO was created, they created a mechanism for resolving them. You have courts. They have an appellate court process. And they actually worked pretty well for a long time. I've known some of the judges, and they're very smart people. They come with a particular view, not surprisingly, that they spent their lives thinking about trade and under the idea that free trade was a good idea. So they have a certain mindset, but they were very bright people. But they rotate, as you would hope any system, and they leave, and then you have to appoint new judges. But the rules of the WTO are that there has to be consensus on the appointment of new judges, and the U.S. has said no. So there are now not enough judges for the WTO appellate system to work.
there is no court anymore. And if you have no court, you have no way of disciplining people who break the rules. And we did that, I think, deliberately, because one of the countries breaking the rules most significantly is the United States. And we don't want the WTO to tell us that we've broken the rules. And the one example that I'm going to come back to, and really important, is this context in which we've broken the rules, I think for a good reason, but it's still breaking the rules. And that is the CHIPS Act and the IRA Act. The CHIPS and Science Act, some $50 billion to help de-risk the American economy because we were overly dependent on Taiwan chips, was an important act that will move us to have more independent, in the United States, more independence on chips from Taiwan. But then we passed what's called the IRA, Inflation Reduction Act, relatively little to do with inflation, but Manchin insisted that we call it that in order, because he doesn't like industrial policy. But after lecturing countries around the world that they should not have industrial policies, the United States has now, we always had industrial policies, they were hidden in the Defense Department, but now we've openly endorsed industrial policies for the green economy. I think it's good in the sense that we needed to accelerate the move to the green economy. The market was not moving fast enough, and we needed the government to push us faster. It's a matter of, I would say, life and death. So it was a right decision, but it was against the WTO rules. The WTO rules are trying to create a level playing field, and one aspect of that was no subsidies. Well, it wasn't quite that way, because when the WTO was created, the U.S. and Europe were very powerful, as they still are, and they said, we need to subsidize our farmers because otherwise Congress won't approve it. So there are no subsidies on the part of poor countries, but rich countries were allowed to subsidize their farmers. It was a little bit of an inconsistency in what went on. Well, I don't know if you know how much those subsidies are. They were officially, CBO scored them, evaluated the subsidies, at $271 billion. Yeah, that's a lot of money, and most countries couldn't compete. Even Europe complained that we had unleveled the playing field. But I think it was a great bill because while it was scored by CBO at $271 billion, right now the estimate is that it was actually a bill of between $1 and $1.5 trillion. So it's working. But the fact that it's working is creating a very unlevel playing field. I spent a lot of time in Europe and Latin America, and I talked to senior policymakers in both, and they are all very unhappy. They're the ones that are talking about the numbers of $1 and $1.5 trillion. You don't see that covered in American press, but then you look up and you say, I hear that, and then I looked it up, and Brookings estimated at over $1 trillion, and that was several months ago, and the number now is much larger than that. Well, so in that sense, we've walked away from the WTO. But it's even more explicit than that.
Jake Sullivan gave a talk at, Jake Sullivan, the National Security Advisor, gave a talk at Brookings, where he tried to, he's a good thinker, and he tried to articulate the U.S. position. But it was a very U.S.-centric answer. What he said was, the rule in effect, and I'm caricaturing, but I think I'm getting it right. He said, well, we wrote the rules, and when they work for us, we obeyed the rules. But we're in the 21st century, and the rules that we wrote don't suit us anymore. And because they don't suit us anymore, we're not going to obey them. And we want to rewrite those rules in the way we want to rewrite those rules. And when we rewrite the rules, we'll obey the new rules that we've rewritten. Well, that's a world without rules, where we get to write the rules, whatever is needed to work for us. Now, he did spend some time blaming China. So China doesn't obey the rules. Well, there's an interesting thing about this. If the U.S. really believed that China didn't obey the rules, they should have gone to the WTO court and said, China has disobeyed the rules. We have a legal procedure. They have to stop. But that's not what we did. We didn't even file a case. Of course, there's no court, which we stopped, but we didn't even file a case. And what were we really saying? And this is something that they didn't obey the rules that we would have liked to have made. They're the rules we have in our mind. And the rules that we advocated, but unfortunately, we didn't get all the rules that we wanted. So we wanted rules that would say on investment agreements, you can't force a country, you can't force joint ventures. And Europe forced that rule on Canada. Okay, Canada doesn't care that much. But he couldn't even force that rule on Vietnam. So the fact is, and I watched the process of these negotiations, that many of the rules that the U.S. wanted, other countries said, no, we don't like those rules. We're not going to play by your rules, and they negotiated, and they failed. So the answer, when we say that China's not playing by the rules, it's partly true, but it's partly that they aren't playing by the rules that we wanted to have created, but we failed to do. There's one more reality that one needs to add to the perspective around the world of the WTO. We've never faced, in some ways, a crisis that is more important than the pandemic. Now that we're over it, we can look back with some kind of equanimity. Oh, yes, we managed our way through. But put yourself, if you can remember back in February, March of 2020, we didn't know how bad it would be, how long it would last, how many people would die. Many of you are not from New York, but if in New York City, every 10, 15 minutes, we would hear a siren. So you were staying in your apartment, and all you knew, you felt like you were under siege. They're constant, sirens were going on constantly as people were going to the hospital and dying. And you knew that was going on. So it was imperative at that moment to have the vaccines and therapeutics. We were doing research, and we knew that as long as the disease existed,
fester somewhere in the world, there would be mutations, and those mutations could come back, and they could be more dangerous, more contagious. So we wanted, it was in our interest to do everything to contain that disease. And then the question came, at this vital moment, did our trade rules help us? And the answer was the intellectual property provisions of the WTO were a disaster. Because, the government had funded an enormous amount of research that had created the mRNA platform. They funded an accelerated program to translate the mRNA platform into a vaccine. There were therapeutics being developed. It was really a success of science, and let me say it was global science. If you look at each of the ventures, they were people from all over the world working together to solve a global problem. And in that way, one of the most important aspects of globalization, the globalization of ideas, really did work. But our private drug companies didn't want to cooperate. And the rules of the WTO gave them the weapon. So India and South Africa asked for a waiver of intellectual property rights for the duration of the pandemic. And by a waiver, let me make it clear, it was not a change in the legal framework. They would still get compensated. They get compensated at a normal competitive rate. There had always been a provision for compulsory licensing, so the principle had been well established. But the drug companies had figured out how to use the legal system to drag their feet. So they had used the legal system, so you applied for a compulsory license, and then they sued, and they, bureaucratic process were such that it would take several years. And that was why a waiver was required. It was not a change in the legal framework, it was change in the speed with which things were done. And we were in an emergency, and speed was essential. Now, some of us were able to persuade President Biden to support the waiver, but we couldn't get several of the countries in Europe, Germany and Switzerland and UK in particular, to go along with the waiver. Almost the whole rest of the world, more than 100 countries said, yes, we need a waiver. And Switzerland, Germany, UK vetoed it. And the result is that lots of people died, many more people were hospitalized, the disease spread, and it was not even in our interest. So the lesson of this terrible story is that our international trade rules put profits over lives. But the implication was a lot of anger in a lot of countries. And it is, when I go around the world, I hear lots of developing countries, you ask, and emerging markets, you ask, why aren't you supporting the US and Europe on the position on Russia's invasion of Ukraine? I don't know if you know, there's been a lot of disappointment that while a lot of countries are abstaining in the UN votes on these issues. And U.S. is getting, not the support we had hoped. We would have thought everybody would support this basic issue. One country invades another country. That seems, right and wrong often is blurry, but this was one where there was no blurriness. There was no way you could take an ambiguous position on that, and yet many countries are abstaining at the UN. And part of it is we don't want to get into this dogfight. And
when our lives were at stake, you weren't on our side. You can't underestimate how important that was. And in fact, you know, I know for a fact that, you know, Pfizer will go to some countries and say, we will only sell you the good if you violate your basic principles of transparency in procurement, so that we can charge you an exorbitant price and nobody will know it. And I know at least one country that said, no, we'd rather take the vaccines from Russia, even if it's not as good a vaccine. Finally, in South Africa, they used the Freedom of Information Act to find out what was going on, and they discovered that they were charging a higher price to South Africa than they were charging to Europe and America, that they were exploiting these poor countries, and they were putting obligations on the countries without saying that there would be any penalty for their not delivering. So the pandemic was, you might say, a really, I don't want to say a death blow, but it certainly undermined confidence in the international regime because it was so inequitable. And it was so clear that so many countries put, Western countries put profits over lives. Well, more broadly, I said that there's been a change in ideology. All of this has contributed to the view that our system, our beliefs about neoliberalism and the trade regime that it supported have problems. But meanwhile, in the economics profession, has come to largely reject neoliberalism as a framework of thinking about it. The externalities which it ignored are first order importance. There's innovation which it ignored is first order importance. Risk is first order. There's a market showed a lack of resilience which contributed to the inflation that we faced. Market power is pervasive, related in some sense to the structure of production. And exploitation is first order. The neoliberal order led to massive inequality, the opioid crisis, childhood diabetes crises, financial crises. Market created all these problems and won't solve it. So the problem is that the international regime was based on a set of ideas of neoliberalism, and now that ideology has been lost ascendancy, the structure of agreements, intellectual property rights, investments, trade rules, all of these have to be rethought, and confidence in those rules, in fact, those rules clearly are wrong. So that brings us to the final question. I don't know how many, I don't have a watch and there's no clock here. Oh, so the question is, I've tried to frame it in a very general way. All of these issues are obviously very important to Latin America. The question is, where do you go from here? And I emphasized already the importance of de-risking, but there are a broader set of questions of what are some of the further policy implications. So I'll list a few and hopefully just open up the door. In a few minutes, one can't go through all the implications. The first is Latin America's voice needs to be heard in demanding a rewriting of the rules.
in particular, for instance, an end of the investment agreements, new international tax agreement, new intellectual property rights, new frameworks for almost every one of the issues that constitute the globalization framework. Let me just give you a couple examples of the problems and the approaches. For instance, investment agreements originally were thought of as ways of protecting against expropriation. But there have been almost no expropriations. I mean, let's put Venezuela aside, and there are, but there have been almost no expropriations. It's not a relevant issue. And expropriation, you can get insurance from MIGA, which is a branch of the World Bank, from the United States. That's not the problem. What investment agreements do is restrict government's ability to regulate. Because regulations, if you change a regulation, it has the effect of diminishing the profits that you have, and you can be sued in the investor-state dispute framework. But a basic function of government is to regulate. When these investment agreements were originally designed, one of the lawyers who played an important role in writing these agreements said proudly, and just quite amazing, if we put plutonium in baby cereal, we've designed an agreement to make sure you can't stop us from doing that. I mean, it was what he was trying to say is, we've protected you against any regulations. Well, what is the regulation that many of us are very concerned about? We need to have regulations to move to the green transition. We have to have regulations against fossil fuels. And those regulations can't be stopped by suits. I mean, right now they can be stopped. That's the problem. And actually, it's very interesting. There are a set of agreements within the European countries that are very similar. And all of a sudden, Europe has discovered that their signing these investment agreements is leading to lots of suits. Germany shut down its nuclear power plant, sued. You know, you can disagree or agree, but the government's right to undertake energy policies to protect its citizens should be paramount and not subject to suit. Courts in the United States have said that. But international investment agreements tie your hands. And so Europe is withdrawing from its own investment agreements, but at the same time holding those emerging markets to their investment agreements. So that's one thing that obviously has to change. The international tax system is designed to facilitate tax avoidance. It's a transfer price system. So you get to make up, the question is, where is the value added created? And it just so happens that most of the value added is created in those places that have low taxes, according to American corporations. So Apple and Google have created products that people love, but they've been even more clever in avoiding taxes. And many of you may know the example where 300 employees or so, 350 employees in Ireland were given credit for all the profits that Apple made all over Europe. And then
you might say quirk, but it was deliberately put there, in Irish law said that if those 350 people in Ireland had direction from Silicon Valley, they didn't even have to pay taxes in Ireland. So the tax rate in Ireland is 12, it was lower than elsewhere, it's 12% or so. But then this quirk said they don't even have to pay that. And so they're, with the Apple paid 0.2% taxes on its European profits. This is the richest country in the world, a company in the world, and yet it was not. You know, it had depended on research that public paid for, on educated people that the public paid for, and it wasn't paying back. The fact that the international tax regime worked so poorly led even the United States to say something ought to be done about it, especially after the 2008 crisis. Developing countries said, you know, you're robbing us of our income. You told us to open our doors to foreign investment. It would contribute to your growth, but they refused to contribute to our tax base. So there began a process in the OECD, the club of the rich countries, to create a new tax system, global tax system. It was called BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, recognizing that corporations had this, under the transfer price system, had this ability to transfer money, pretending that it originated in low tax jurisdictions so it would not be taxed. Now, when I was chairman of the Council of Economic Advisors back in the 90s, early 90s, this issue had come, you know, I got interested in this issue because I thought the system was broken. And I tried to change it. But it was one of my many failures. You know, the arguments were, I thought, overwhelming, but even more overwhelming was corporate power. And so nothing happened until the BEPS process. And not a surprise, if you have a process that is being conducted in the club of the advanced countries, what do you think the outcome is going to be? Is it going to be a redistribution of taxing powers to the developing countries and emerging markets to give them more revenue, which is the reason I wanted it in the first place? The answer is no. And what came out is a set of proposals that I think is worse than nothing. Well, it has two parts to it, let me say. One is pillar one, is a global minimum tax, stopping the race to the bottom. I think that was a great thing. But the rate it set was 15%, and then they gave a lot of exceptions and deductions, and so the actual effective rate was more like 12.5%. The average corporate tax rate in Latin America is 28%, or something like that. And so it was irrelevant for Latin America. In fact, I worry that if you set a global minimum tax at a particular rate, 15%, that will wind up as the maximum tax. And if that should happen, then a movement to raise the tax revenues will wind up lowering tax revenues. But at least the concept was right, and it was done in a way. The United States adopted a version of this, and we have a global minimum tax now for firms operating in the United States. And Europe should do the same, and so that part was good, although not at the right rate and with too many exceptions.
But the other part was called Pillar 1. It has to do with allocating taxing rights. Where does the money, where does the economic activity originate, so who can tax what? And that, there was a lot of lack of transparency. We still don't know all the details, and in this area, the devil is in the details. The OECD is asking countries to sign on to an agreement that they don't know what the agreement is. But we know enough of it to know that there will be almost no revenue going to developing countries and emerging markets. And we know the principles underlying the agreement are not based on economics. The principles are designed to get more revenue, to prevent more taxes on big tech, for instance. So one of the key provisions is that if you sign on to this agreement, you are not allowed to impose digital taxes. So you're giving away your right to tax in return for almost nothing. And of course, digital taxes will be becoming more and more important going forward. So you're giving up the growth revenues in return for virtually nothing. And they're asking countries to sign on to this agreement. And my view is they shouldn't. Now, there was an important initiative in Cartagena this summer where the countries of Latin America and the Caribbean got together and said, our voice was not being heard in tax reform, and we need to cooperate together to have a forum for tax reform. ECHO is going to house that initiative. It's a very, very important, CEPAL, I should, a very important initiative. So that's an example of rewriting the rules in ways that reflect the interests and I would say economic science of today. Let me just list very quickly some of the other reforms, and I don't know if you want to have time for questions, or I'm probably talk too long. Let me. One of the IMF was established to help countries manage financial crises and to stabilize the global economy. But one of the things is that the IMF has become a lender, which is policies with pro-cyclical, making fluctuations worse, charging high interest rates. Obviously, the problem has gotten worse as interest rates have risen. Countries now have to pay, some countries, like Ukraine, will have to pay 8% interest. This is supposedly a low interest rate loan. And who are the countries that have to pay the high interest rates? The countries that are most in trouble. And they say, well, they shouldn't borrow so long. Well, Ukraine can't help. They'd like Russia to leave. But they can't guarantee when it's going to leave, and they can't guarantee when their economy will be back on the feet. And yet, they will have to continue to pay 8% interest. I think this is unconscionable and is an example of where the IMF rules have to change if we're going to have a better globalization. Obviously, there has to be cooperation on climate, much stronger policies. But there are several environmentally related policies that where the conflict between the advanced countries and the emerging markets
is shaping up in a very, I say, difficult way. Let me give you two examples most strongly illustrated by Indonesia, but it's also true in many of the Latin American countries. Europe has taken the view that it doesn't want imports of agricultural goods from land that's deforested. So if Indonesia wants to export, say, palm oil, there has to be a certificate showing that the land was not deforested. They haven't explained how you're going to get these certificates, who's going to do it, how do you verify it? And there's another element that is a kind of irony. Europe deforested Europe a long time ago. So it says, if you did deforestation 100 years ago, you're okay. You're just not allowed to do what Europe did 100 years ago. You know, if the big mistake was not ruining your forest earlier, and we're going to punish you for not doing it earlier. It's absurd. And it turns out it's not very effective, but it's very costly. So that's one example where there's conflict, and it will touch Latin America because there will be goods produced in the Amazon or other places, and they'll say, prove that it wasn't deforested. The second thing, on the other side, Indonesia has lots of natural resources, as Argentina, as Latin America does, and they are very committed to the idea that they don't want the neo-colonial relationship to continue. What I mean by that, the neo-colonial relationship was where you exported raw materials, and all the processing and value added occurred in the advanced countries. And colonialism officially ended a long time ago, but this relationship, the neo-colonial relationship, continued. And it continued because actually WTO embedded a lot of these ideas. They call it escalating tariffs that were designed to make sure that emerging markets, developed countries stayed just producing raw materials. Well, Indonesia said, we don't like this. We have a lot of nickel, and we want to make sure that the value added occurs in Indonesia. So they passed a law saying that there's no export of raw nickel. Well, not a surprise, Europe objected. They said this is an interference of free trade. But it's been an enormous benefit to Indonesia. It developed, Sulawesi island that was not very developed, has really boomed as a result of that, as a result of the value added. Now, I say this, I mention this example because many of the Latin American countries have lithium, copper, other raw materials that are essential for our 21st century renewable economy. So far, it's been very hard to get the development of those value-added activities. And we had a little debate when I was in Indonesia a couple weeks ago about, should they have the ban versus a tariff? And the conclusion, it's supported by the finance minister who was well-educated in the West and who had believed that, taxes would be better, said the ban has worked miracles that no export tax would have enabled. So at least
U.S. has industrial policies to promote the green economy and to promote its own economy, to promote jobs. Industrial policy is back. After having U.S. having attacked it for 40 years. And now Latin America, I think, has to think again about how to create industrial policy that will use natural resources for the benefit of the people in Latin America. Now, one particular aspect of this that I think has been underappreciated is that most mining activities have negative externalities, pollution of one form or another, social costs of people being moved around. So there are external costs that the mining companies don't bear. But the countries of Latin America, and it's true of other developing countries and emerging markets, don't charge the companies for the cost that they're imposing on society. And what does that mean? What it means is that Latin America, developing countries, emerging markets all over the world, are subsidizing the North. They're bearing the cost, but that's not reflected in the price. And when you do that, you are effectively subsidizing advanced countries. So for decades, the poor have been subsidizing the rich. And I think we are at a moment we can think about this in a more objective way and say the framework of the WTO didn't recognize this. And we now, as we rethink the international rules, ought to think about how we can make sure that the countries that produce the natural resources get fully compensated for all the costs associated with producing them. There are two final points I want to make, which are an amplification of this. Industrial policies are back on the scene, and industrial policies represent, in some sense, pushing new technologies, new ways of producing it, new sectors that the market would not have otherwise done. So the question is, the U.S. is spending $1 to $1.5 trillion to move the market economy in a particular way. We don't have a market economy anymore. We never did, but we have an economy that is shaped very strongly by the government with $1 to $1.5 trillion of subsidies trying to move it in a way I think is right. So the challenge for Latin America and the Caribbean, you're not sitting on $1 to $1.5 trillion that can move the economy, so you're going to have to be smarter. The way we designed our policies was not smart. But you have to be smarter, so to think about how you can do it in a better way, but you're going to have to do it. And part of that is going to be to develop science and technology that's appropriate for Latin America and the Caribbean. And so I just leave it with the thought that how can Latin America and the Caribbean use knowledge and new policies, given the resource constraints, to reshape the economy in the direction of the new globalization. Thank you.
Vamos a aprovechar este momento para llamar a nuestros panelistas, todos los panelistas y moderadores, a que vengan al escenario para tomar la foto oficial, aprovechando la presencia del profesor Stiglitz. No, we can just stand here in the middle of the podium. Don Rudy. Please, all panelists and moderators who are in the room right now, if you can come up to the stage for a picture. Presidente Mesa, por favor, nos hace falta para la foto. Oh, yeah. You're too tall, mister. Yeah. Vamos a pedirles a todos, por favor, volver a tomar sus asientos. Vamos a continuar con el programa. Comenzando con el primer panel. Oh, sure, if you want to. Yeah, it's right over there. Si quieres yo lo cubro. Oh, yes, yeah. Thank you. One is Russian, three is Chinese. Okay. Sí, lo que pasa es que estoy hablando del presidente que fue el baño.
Aquí tiene usted. Yo diría no hacer mayor anuncio, sino ir directamente al panel. Sí, ahí lo tiene. Sí, usted modera. Exactamente, sí. Yo diría hacerlo muy cortito porque estamos con una hora de atraso y empezar inmediatamente al otro. Okay. Vamos a darle 2 minutos que la gente entre, que están mucho en la flor. Los invitamos, por favor, a ingresar al salón porque vamos a dar inicio al panel 1. Les pedimos las disculpas por el atraso, pero creo que la estupenda exposición del profesor Stiglitz valió la pena, pero ahora sí tenemos que ir acelerando la marcha. En Canal 1 está en inglés, en el 3 español, ¿correcto? Canal 1 inglés, Canal 3 español para los que necesitan traducción simultánea. Reitero la invitación que por favor ingresen al salón para dar inicio al panel 1. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos formalmente a nuestro primer panel del día sobre el tema de perspectivas sobre la situación geopolítica y económica global, que de alguna forma se ha abordado ya en el día de hoy, pero ahora de manera más concreta, viendo la perspectiva desde Estados Unidos, desde Europa, China y Rusia, que están, digamos, en el centro de este gran debate geopolítico y geoeconómico a nivel global. Entonces, para hablar sobre el tema, la perspectiva desde Estados Unidos, tenemos a Rebecca Bill Chávez, quien es presidenta y CEO de Diálogo Interamericano, un gran think tank que está, digamos, en Washington y que aborda desde hace ya casi 3 décadas las relaciones interamericanas. Entonces, tendremos a Rebecca Bill Chávez para hablarnos desde la perspectiva de Estados Unidos el tema de geopolítica y geoeconomía. Sobre Europa, Mabel Berecín, profesora de Ciencias y Artes en Sociología y directora del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Cornell, está aquí con nosotros. China, el profesor Yunyan Jiang, que es profesor de Ciencias Políticas del Instituto Asiático de la Universidad de Columbia. Y tendremos de manera virtual desde Rusia a Yuri Sigov, quien es periodista, escritor y profesor de Relaciones Internacionales de la Academia Rusa de Economía, profesor asociado de la Universidad Estatal Rusa para las Humanidades. Él está en Moscú y estará con nosotros virtualmente en este encuentro. Así que para formalmente iniciar, cedemos la palabra a Rebecca Bill Chávez. Good morning. So my name is Rebecca Bill Chavez, and I first want to say thank you to IDEA and to FUNGLODE for inviting me to participate in today's panel. It is a real honor and pleasure to be with all of you this morning. So I'm going to get right to the task at hand, which is to outline the U.S. government, the current administration, and I should say we're coming up, a very important election is coming up, so all bets are off, depending on the outcome of that election, and we can perhaps talk about that in the Q&A. So what I want to do is outline the Biden administration's priorities in today's very complex, in many ways dangerous, and certainly fast-evolving global geopolitical environment. As Professor Stiglitz said, the world is literally splitting apart. And I have to say, too, that this was an excellent exercise for me. I focused 99.9% of my time on the Western Hemisphere. So it was a really great opportunity to take a step back and look at what's happening globally, and also to be reminded of the many competing demands on the U.S. government. Which brings me to the second part of my remarks, which is where does Latin America, where does the Caribbean fit in? And here, I'm going to do what my kids do right before the end of the movie when they tell me what's about to happen. Spoiler alert. Latin America and the Caribbean do not get the attention they deserve from the U.S. government.
In some ways, this is understandable given the challenges facing the administration in Europe and in Asia, but it's a concern nonetheless for those of us who understand the deep importance of our region. So starting at a high level, the Biden administration has been very clear about its global priorities. And the priorities have been laid out in our national security strategy, in our national defense strategy, and they were repeated again on Tuesday during President Biden's speech at the UN General Assembly. And the first priority is this notion of great power competition, or strategic competition, as the Biden administration calls it. And this is primarily with China. And in a way, it's worth noting that this is an extension of the Trump view and the Trump approach, but with deeper planning, better organization, clearer action, and no typos. Sorry, that was meant to be a joke. But as Professor Stiglitz mentioned, this is one area on which both the Democrats and Republicans agree, and it's going to be a very difficult thing to soften. Second, the U.S. is aiming to address the more immediate challenge of Russia and its aggression against Ukraine, which the Biden administration and others believe deeply is that it's something that must be addressed to keep the dams that are holding up the generally stable world order from collapsing. And these were summarized just a little bit less than a year ago in Biden's national security strategy, which reads, "The most pressing strategic challenge we face as we pursue free, open, prosperous, and a secure world are from powers that layer authoritarian governance with a revisionist foreign policy." Now, what's interesting about what the Biden administration is doing is about how it's going about addressing the strategic competition. First, it's working very hard to strengthen ties with Europe through the European Union, through NATO, and with individual European countries. Some of this was simply necessary in the wake of the Trump administration, which at best neglected the transatlantic relationship. But the administration is clearly going beyond, not just in coordination on the Russian invasion, but also greater engagement on supply chain security, coordination and engagement on technology and other economic matters, and general diplomatic engagement. The turn to the Indo-Pacific is also much clearer today than it has been since the pivot to Asia was first discussed. Via the Quad, bilateral engagement, greater military cooperation, and other means, the Biden administration is creating a much deeper relationship with India. It's also working closely with Australia in the unprecedented AUKUS relationship, and it's deeply engaged with both Japan and South Korea on security and economic matters. What is remarkable is that each of these groupings and initiatives shows that the Biden administration is focused primarily on strategic competition with China, which suggests perhaps a bipolar world. But at the tactical day-to-day level, strategic competition is being pursued often through bilateral and mini-lateral relationships that are more evocative of a multipolar world that requires the United States to operate at different speeds and in different ways with different partners and allies. Something else worth mentioning is that President Biden has traditionally spoken in terms of authoritarianism versus democracy, and he did so at last year's General Assembly, for example. But at the working level, I think what we've seen emerging is what we might call a more pragmatic approach that reflects the view that the U.S. needs constructive relationships with countries that are less than democratic, with the ultimate goal of getting to a more open, secure, and rule-bound international system. Although I now question my use of that term, rule-bound, after hearing Professor Stiglitz.
But despite this, I still believe, and I believe that many in the administration believe deeply in liberal democracy and showing that democracy works, that democracy delivers. And this should be a major priority for the administration, as it should be, given the broad democratic recession that we continue to see. And I very much appreciated Kevin Casasamora's remarks this morning about the democratic recession. It's a global in nature, but we're seeing it in the Western Hemisphere. This idea that the greatest threat to democracy is no longer a military coup, but instead the gradual but very deliberate dismantling of democratic institutions by leaders that are elected, but once in power, move to either degrade or eliminate checks on their power. And that's something else I'm happy to talk about, because when we think about this more pragmatic shift versus the stress on democracy, we're seeing more U.S. engagement and partnership with, like recently, there was the engagement with El Salvador. And I will note that the U.S. has been very silent on issues in Mexico, erosion of democratic rules and procedures in Mexico, and in particular, the very, very extreme militarization, which has been unprecedented under AMLO. Okay, so that was a little transition into Latin America. I'm going to leave a deeper discussion on the region to, I know it's the subtopic of a later panel, but where does Latin America, where does the Caribbean fit into U.S. strategy? And here I'll say that there was optimism, and I see some in the room who worked with me in the lead up to, on the Biden campaign, and there was a lot of optimism that we were going to enter a new era of engagement with Latin America and the Caribbean. And there was a lot of hope that we were going to create a robust agenda, not just with the Northern Triangle, but with the whole of the hemisphere. But unfortunately, this hasn't happened. As I mentioned at the beginning, there are many other competing priorities, but what we need and what we should continue to push for is a clear policy or strategic framework that focuses on the many shared interests that we share as a hemisphere, builds strong partnerships, and aims to find solutions to challenges that are truly region-wide. In Biden's speech, he talked about the need to address shared challenges together, that today's challenges transcend boundaries and one single country can't address them on their own. These include poverty and socioeconomic inequality, COVID-19 and future health crises, climate change, of course, citizen insecurity, and impunity. So one other thing, I'm not sure how I am on time. Do I have a minute left? 5 minutes. I still have 5 minutes? Oh, I was speaking really rapidly. I was trying to make sure I had time. So great. So I can talk a little bit more about the region that I love. So there are, I want to say, tremendous opportunities. And one of my greatest takeaways from the Biden speech at the UN was the way he spoke about China. And he was very explicit in saying that this is not a Cold War. To me, so far, up until then, it's looked a lot like a Cold War. We saw it very clearly during the Trump administration, when administration officials would travel to the region, that they would say, you have to make a choice between the US and China. The problem is that the US is not, and continues, we're not providing a very compelling alternative to China. And I think that needs to be front and center in any strategy of engagement with the region. Recognition that the US must show that it is a reliable partner. And I think there are many areas in which we could do this. One is nearshoring, which came up earlier. I agree fully that the term friendshoring is very confusing, but nearshoring, de-risking, we're hearing so much about it. We're seeing it happen in Mexico, but there's so many opportunities in the rest of the region. So I very much hope that we can see a plan that pushes this further, and much more when it comes to creating incentives for companies to move their operations to parts of the Americas
that are closer and have easier access to the United States. After all, this is in the U.S. best interest. There's so many opportunities to reroute and reinforce more secure and reliable supply chains through the Americas. We're also hearing a lot about APEP. I think that this is a very promising initiative. I think I'm also very eager to see more meat on the bones of the America's Partnership for Economic Prosperity. Blinken and U.S. Trade Representative Catherine Tai had a meeting with the 11 member countries, and I think that this is another opportunity that we should be looking at. Climate change, which I know we'll have a chance to talk about in later panels. I mean, this is an obvious one. I mean, this is such a priority for the Biden administration. There's so many opportunities in the region. So climate change, I would mention health. And then finally, I'll mention migration. I think that we need to do better. The U.S., I think we've come a long way. I think at the Summit of the Americas, we showed that we recognize that this is not just about the U.S. southern border, but it's a hemisphere-wide migration crisis. And the LA Declaration, like I said, I think there's a lot in there that's good. I still think that the U.S. needs to do more. We need to provide more support to those countries that are receiving record numbers of migrants, Colombia with the Venezuelans, Costa Rica, of course, with the Nicaraguans. I was very pleased, though, to see the announcement yesterday, which I think is a huge step, that the U.S. is going to grant temporary protected status to close to 500,000 Venezuelans living in the United States. So I think that the Biden administration and the U.S. as a whole, we face a very fast-evolving, changing global environment. And it really is time for the U.S. government to take another look at the hemisphere as a region that requires attention and partnership from the U.S. And something else I very much hope is that we can start to look at the region more as not just the challenges and not just through the narrow domestic politics lens, but see all of the opportunities that exist in the hemisphere. And I think I'll stop here. I have to apologize again for speaking so quickly at the beginning, but I wanted to make sure I had time to get everything in. I'm happy to talk more about democracy and the state of democracy during questions and answers, because I think that is I agree fully with Kevin that this is one of the most pressing challenges in the hemisphere. And I would also say that it's a challenge in the United States as well. We've seen the fault lines in our institutions, so it's important to acknowledge that. Thank you. Bien, muchas gracias, Rebeca, por tan ilustrativa información sobre relación a Estados Unidos y América Latina. Vamos ahora con la segunda panelista de este evento. Tenemos a la profesora Mabel Berezin, quien es profesora de Ciencias y Artes, socióloga, y dirige el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Cornell. Por favor. Okay, good morning or almost afternoon. I want to thank you for the invitation to this very stimulating event, and for me, a very educative event, because in fact, my area of expertise has always been Europe, and I'm stretching a little to try to think about how we might connect, or I'm actually going to rely a lot on you to form the connections to Latin America. As I understand my role, I'm here to raise issues about Europe that may or may not affect others in the global economy and polity. And my talk today, in many ways, I think is going to be the most, I don't want to say depressing, but it's certainly going to be a talk about people who are not particularly enamored of globalization.
the insertion of what used to be called extreme right parties into electoral salience and governing coalitions in Europe is the most important post-war political development in Europe, and it is not likely that these parties are going to leave the political scene anytime soon. And at this point, it is a misnomer to use the term far right, extreme right, populist, whatever, to describe these parties, in part because they're not only on the political scene, but they represent a complete redrawing in many ways of the political landscape. I'm going to begin, so I will be talking about the rise of the nationalist right in Europe and the intersection between the nationalist right and globalization. And I'm going to begin this talk where I had originally intended to end it. Because what is happening in Europe today, and there are different national iterations of this, i.e. France is not Hungary, is the emergence of parties that are slowly redefining themselves as conservative nationalists. And in some ways, they're occupying the space that the old and largely defunct Christian democratic parties used to occupy. And the thing about these parties, or none of these parties are in their own political space, are plotting to overturn the governments, their respective governments. In other words, this is not, sadly, there are people that have been working with Trump that has come to the fore, if not Trump himself, because he's not intellectually capable. He has a lot of gut-level skills, but he actually has people who have plans to rewrite the Constitution in ways that would be far more authoritarian in the American Constitution, that is. So that's not exactly on the agenda of the people, the parties that I'm talking about. They want to stay within their own, basically their own political, national spaces. And second, what's different, and I wouldn't even have said this 5 years ago if I gave a talk on this, they're very organized both internally and externally. Once they're doing better, that is externally, that is they talk to others like themselves. And while they may have used to talk in the past, now they're serious about actually forming coalitions that are viable across Europe. This morning, when I got up, I just happened to come through my Twitter feed, Giorgia Meloni's speech to the United Nations. And in many ways, I thought she saved me sort of summarizing what I would have summarized anyway. And I'm going to sort of quote a little bit from her speech because I think she was rather brilliant at actually laying out all the points. Of course, and Berlusconi, wrong Italian Prime Minister, Meloni, has been in power about a year. She is, at least her party lineages directly connects her to the old fascist party in Italy. This has been throughout all the, any newspaper that you want to pick up and read about this. And I'm not going to, it would take me another 10 minutes to go through her party lineage, but I would place her firmly in this sort of line of conservative nationalism. Her speech at the UN this morning or probably yesterday, hit all the points, and I'll just highlight some of them. Nations must work together, although they must also be sovereign. We must help Ukraine. She has a very firm NATO position. But while we're helping Ukraine, what do we do about immigration? She quotes Pope John Paul II. This is a favorite of a lot of these people. She talks about how are we going to do humane policies. She brings up migration, and there are good reasons for that, given that she's in Italy. And her answer is not a particularly new one. The one she was talking about yesterday was that Europe has to develop the industrial capabilities of Africa so people do not want to get on boats and come to Europe. And this, again, this would be an obvious, Italy is hit particularly hard by migration because according to the Lisbon Accords, as many of you probably know, the first country you hit
is the country that's responsible for you before you can leave that country and go anyplace else in the EU. So Italy is often the first landing point, particularly coming from Africa. She didn't have much mention of the European Union, although she's obviously collaborating with them. Ursula von der Leyen went to Lampedusa last week with her to look at the current refugee influx to that island. But the European Union is another important actor in this European story, and if nothing else, it has been a clear object of animus among all these sort of right-wing nationalist parties. And I have argued in print in various places that some of its I don't want to use the word failures, it's a little too harsh, but some of its lack of capability in some areas have certainly helped the what I'm now calling national conservatives, develop their own talking points against globalization and Europeanization. Now, globalization versus nationalism versus national community, this is the major fault line in Europe. It is the fracture point that Europe is struggling with. And the real problem is that Europe is trying to position itself versus China versus Russia versus the U.S., trying to have some sort of a European role in defense, how much, how little, what countries, et cetera. So it is a very real problem. And leaving EU used to be a big talking point of the right, but since Brexit is on no one's political agenda, rather working within the EU Parliament in their own blocs, that is, when I say blocs of conservative nationalists or right-wingers or whatever you want to call them, that seems to be the strategy at the moment. And as I said a few sentences back, these people are actually talking to each other in a real way that they weren't, 5 or 6 years ago. So in my 8 minutes, which are quickly evaporating, I want to run through a few things about these parties, whatever name we want to call them. Almost every narrative assessment of the right begins with a kind of truism that the people who vote for right-wing parties are the left outs of society. And indeed, there is more than a partial truth here. The empirical research supports it. But it does not provide an analytic account of why these left behinds are turning right and not left. One would have expected in the past for these kinds of people to basically become left-wingers, not right-wingers. And I'm going to sort of quickly lay out some reasons for that. First, what one has to be aware of is that these parties are not new. Some of them have been around from the post-war period, even in the Nordic countries, which we often associate only with social democracy. Every country in Europe had some party or other of this. And there was a distinct geographical pattern to these parties, geographical into the sense of which seemed to have more political valence, more electoral salience in a country. For example, very quickly, virtually up until quite recently, actually, there were no parties in Germany. The AfD there were small, tiny parties that had no political significance. So I used to have many charts of this that I would show if this talk was longer. But Germany was a blank at that time. Britain was a blank at that time. The Mediterranean Europe was a blank at that time, in part because the Mediterranean retained its connections to left-wing party organizing. Italy was always kind of like just up and down in the map, and seemed to need its own explanation. But France, Netherlands, Belgium, even Austria had a sort of the graphs, as it were, between who was winning elections and who was ahead and who wasn't, who was left, who was right, who was center, was very variable in those countries. Now, I argue the pattern in this all changed after 2015. A lot of people point to 2016 when they talk about right-wing politics, as they talk about Brexit and they talk about Trump. But I argue that 2015 is a crucial year. And I'll give two very quick explanations. One, what I call the contingency of events, and the second, what I call are sort of misrecognitions that had always been present that were suddenly coming to power. So quickly on the contingency events. In 2015,
there was what I call a triple crisis. There was the security crisis. 2015 began with the Charlie Hebdo events in Paris, and there were a series of terrorist attacks in Paris that set off a kind of trans-European security scare, and that made not only migration, but dangerous migrants a problem. The second crisis was the Greek debt crisis in the summer of 2015. Now, there had been the sovereign debt crisis in 2008, and by 2015, things were sort of wending their way out. But the Greek crisis in 2015 was very, very dramatic. It was in all the newspapers. And it was a crisis point on, is this really one union, or what are we doing here economically? And then, of course, in the fall of 2015, the refugee crisis, which was also another dramatic. And by the way, all three of these crises were not just something, that you had to be an expert on Europe to see. They were in all the international papers. And again, this might be too strong a comment on the EU, but basically, at least in the popular discourse, in the popular imagination, there was some sense that these kinds of issues weren't supposed to happen with the EU, and yet they were happening. And at this point, and I don't want to push the causality too much here, Europe had a right turn that basically started to appear in every country. Rightist, and the other interesting point at this, that you can start to see very clearly at this point, is that rightists started adopting the traditional left language of the left. So suddenly it was the right-wing parties, these what I'm calling national conservatives, were basically the party of the people and not the parties that had supposedly had traditionally been in favor. So the next question is, the next part of this talk is the misrecognition, what I'm calling misrecognitions that had always been present. And in many ways, this shift to the right actually happened long before 2015. The post-war, so I wanted to talk about the political landscape of Europe. In many ways, the post-war European social contract began to decline in the 1970s with the first Gulf oil crisis. And as that was as all the problems attached, that was happening, what had been the European left, the Social Democrats, et cetera, and they were all different in every country, but in the 70s and the 80s, they started to become technocratic. And some of this, the inequality that Professor Stiglitz was talking about, actually started to have its growth period at that point, or its beginnings, I guess. And you started to see a kind of shift to what we call what's become a big issue in the United States, the meritocratic classes who are taking everything. And of course, this led to various forms of inequalities that people weren't paying that much attention to. And by the time we got to the 90s, the left, or what was left of the left, or what had become the left, also developed a kind of attachment to a cosmopolitan, multicultural discourse, which conveyed to a lot of these, the left-behind people, that the left was more interested in immigration than they were, or in immigrants than they were actually in the people, the natives who were actually living on the territory. So all of this stuff was bubbling under the surface. And again, it kept, in the 2019 European parliamentary election, an election that usually has people not voting so much, but a lot of people came out in 2019, and in 2019 there was a lot of discussion about this would be the year that the right-wingers would take over Europe. Didn't quite happen, but Mette Frederiksen, the Prime Minister of Denmark, there was a lot of publicity because the left did very well in Denmark, she said to the people, "We have left you, you did not leave us," talking about the shift in these parties that had, in the past, been champions of the people. So there was a beginning of this recognition of the problem. One of the things about the EU is that analysts often forget how hard it was to sell Europe to your national constituencies. In 2005, the French and the Dutch, in a referendum, turned down the European Constitution. So there was a general dislike, particularly in France, it was a very big deal when this happened, of not wanting more Europe.
anyway, by what's left of the left has basically been losing elections or performing poorly all over Europe. And by now there are virtually no parties of the left. So that space is gone. And even the Greens are losing their luster. In the 2022 presidential election, only Marine Le Pen, the right-winger, had a political party that she ran with that was older than 10 years. Macron was, one could argue, the globalist candidate. His party started with him in 2017. Mélenchon, the leftist candidate, he is the typical example of the anti-globalist leftist, and his was a party started in 2012. So basically, there was a lot of sort of political fodder that helped stimulate this anti-globalization approach. Now, there are three things that naturally cross borders: germs, environment, and financial trade, on the computer and things like that. And it is ironic then that and people, migrants, as collateral damages of these germs and environment. And it is ironic when COVID came along, the immediate response was national. So I really like the discussion that Professor Stieglitz provided, particularly his discussion of de-risking. By the time we got to Ukraine in 2022, I had colleagues who research Europe almost saying, well, this is good because this is going to bring everybody together, because most of the countries, even the right-wingers, wanted to support Ukraine. And, yes, no, and when the gas prices went up, that logic, it's shaky at best. 2022 was a banner year for the nationalist right in Europe. Hungary in the spring, France, Macron won, but the line between him and Marine Le Pen is getting smaller and smaller, and there was just a survey in France that said if the election were held today, Marine Le Pen would win. Sweden had a big showing in the fall of 2022, and then Italy in 2022. So to conclude here, where is Europe now, and what does this have to do with the topic at hand? 2024 is another European election. It is the end of Ursula von der Leyen's term. She just gave her speech a week or so ago, and she called for a Europe of history, and she talked a lot about a Europe of history and a Europe of the future. And she talked about the need for growth, for competition. She talked about the green politics and the agenda. And she also talked about, of course, migration. Now, there's a lot of ironies here that I can't go into, but green politics is becoming not generally popular. It was one of the issues around the yellow vests in France in 2018, where fuel tax that came from wanting to have a more a tax on people who were driving cars, which didn't mean much if you live in the center of Paris, but means a lot if you have to drive to work. And the other thing, of course, is migration, in which she seems to be, and this is just like happening yet, virtually yesterday, she seems to be sort of, at least going to Italy with Meloni to talk about this. So I just leave it there. Paradox, there is a paradox, there's always a paradox, and basically the idea of the national solution, people tend to forget that you can't become a member of Europe, you can't get an EU passport without already being a citizen of another European country. So I'm leading to my conclusion, which is that at least in the European context, I think we are in an intractable moment. Not very optimistic, I suppose. Conservative nationalism actually does have a great fondness for the social programs that social democracy used to push, but it also has this protectionist attitude towards economic issues. And all over Europe, one could argue, there is a retreat to nationalism, and there are some reasons why nationalism means specific things in the European context, and there is this almost repulsion among some groups, not all, to things that are global or transnational. International doesn't seem to be a word that bothers people, but the global and the transnational do. So, concluding here, where are we going? This is a reality problem in that it is something must be done.
It is not 1933, it's not 1968, it's not even 1989. So the kinds of solutions to the forward movement, which every national political space has to have, is not obviously clear. The tension between globalization and nationalism is not going to go away. There are 2024 European parliamentary elections. It is going to be very interesting to see who comes out on top, what the distribution of seats are going to be, and is the sort of plan to make the European Parliament somewhat of a national parliament if there's going to be any traction to that. In the meanwhile, I will just leave you on that note and ask you to draw the connections to Latin America because that is the expertise of everybody in this room. Thank you. Well, thank you, Professor Berezin, for your very enlightening comments, for a better understanding of what's taking place in Europe nowadays. And I want to say we are running short on time. We're not on schedule. I don't want to be unfair, Professor Yuhan Jun, but we have to speed up a little bit. Now we have Professor Junyan Jun, who is Professor of Political Science at the Asian Institute at the University of Columbia. You have the floor, sir. Thank you. I know we're short on time, so I try to not be the person who stands between you and lunch. But I just want to start by thanking the organizers, and especially Mr. President for and his wonderful team to for putting together this wonderful event and for inviting me. I've learned a lot from this morning's discussions and remarks. I also want to share Mabel's confession that my primary expertise is actually on China, Chinese politics and Chinese political economy. I don't know much about Latin America, so I have to rely on you guys to. So I'll talk about what I know, and I'll rely on you guys to sort of draw the connection between what I talk about and the Latin American situation. So I was asked to comment on where China is today and where it is heading to in the future. And the way I think about these issues, and to shortly put, is if you think about China and where it is in the world today, right? It is this giant mass, or mess, depending on your perspective, that sits between the developing country and the developed world. Right? So if you look around the Earth, right, there's 7.8 billion people living on this planet. Right? About 1 billion of them are living what is known as the developed countries. Right? So countries that have an average per capita GDP over 15 to 20,000 US dollars. Right? Those are the countries where you have a vibrant economy with some advanced high value added sort of industries. Stable political systems, right? And most of the cases, those are countries that are U.S. allies. Right? But then, if you look at the other side of the distribution, you have another 4 to 5 billion people living in what we know as the developing world. Right? So those are the places where typically have an average per capita income less than 10,000 US dollars, right? And the economic and the sort of life situations there are, fair to say, are much less hospitable. Right? And then where is China? Right? China sort of sits in between these two categories. Right? So right now China has an per capita income of about 12,000 US dollars. Right? So not in the development bucket yet, but also certainly not a developing country. Right? It got there very recently and very rapidly. Right? And just heading back a decade ago in 2009. China still only had a GDP per capita of less than 4,000 US dollars, right? But they really accelerated, right? Especially after the Great Recession, right? And they reached the level 10,000 in 2019, and they stayed there sort of until recently. So that's where China is. So if you were to ask, China's position, it is kind of in a limbo situation. It's there's a lot of neither nor sort of conditions there, right? It's neither a developing country nor a developed country. Right?
If you look at China, if you go to China these days, you see, there are, parts of the country that look really like the first world. I mean, with very good infrastructure, fancy technologies, and, very well-governed cities, right? But on the other hand, if you go to some other parts of the country, especially in the countryside, you still see, abject poverty and the very sort of pitiful situations, right? Living conditions, right? Internationally, it's the same story, right? So we see these days, China is increasingly starting to play an active role in sort of global affairs, taking up the leadership role, right? China, in recent years, has been the leading contributor of peacekeeping troops to United Nations, right? And recently, you probably heard from the news, China brokered the reopening of diplomatic relations between Iran and Saudi Arabia, and not to mention that the recent expansion of the BRICS, right, and many other things. Right? But on the other hand, if you think about the mentality that Chinese policymakers have, at least for now, right? I mean, it is still very much a mentality of developing country mindset, right? I mean, it doesn't really see itself as a sort of another emerging world power or another hegemon, right? But the mindset behind making these policies is still very much China still belongs to the developing country camp, right? It's the biggest and the largest, but it's not a sort of a world hegemon, right? And multilateralism, right, is still something that the foreign policymakers are committed to, at least at this moment, right? Things like RCEP, the APEC, or the expansion of BRICS are sort of examples of that. Right? And also, if you think about, what distinguishes between, developing and developed world. I mean, China might be very active in terms of sort of the actual diplomatic affairs, but in terms of the cultural and institutional appeal, right, that this country and this region has, I mean, still at this moment are very limited, right? So there's still a lot of learning, right, that the country seeks to have, right, with the rest of the world. Right? And also, in terms of China's relationship with the global economic order, right, it's fair to say that China is neither an insider nor an outsider. I mean, China was not there, right, when the fundamental rules of the new liberal economic order, those international economic organizations were funded. At least, People's Republic of China was not there. But, it came relatively late to the game, but, it also benefited tremendously, right, from joining the WTO, being part of the international economic system, and being the world factory, right? So it benefited tremendously, right? But of course, this benefit came with also a tremendous cost, right? Not only to some of the workers in China, but also to all the workers in the United States and people in many other places, right? So both within and outside China these days, there are sort of there's this demand, right, or this fear that China might eventually sort of come in and sort of rewrite the rules, right, for good or bad reasons. And also, thinking in terms of China's relationship with the United States, right? It's neither a friend nor a foe. Right? I mean, what Professor Stiglitz has just mentioned, there's now pretty much sort of a bipartisan consensus, right, on how to deal with China. You have to be toughened up. But then, if you look at the actual exchange, right, between these two countries in terms of economics, in terms of investment, in terms of trade, in terms of people-to-people exchange, right? It's still going on, and going on very vibrantly, despite all these travel restrictions and all these political barriers that are out there, right? Despite all these geopolitical tensions, these two countries are deeply sort of intertwined and interdependent on each other, right? And if you think about some of the global challenges that we have to deal with, whether it's the pandemic or climate change, nuclear proliferation, all these things, right? None of these things can be easily done by just one country, right? Both need the other side to make the world basically work. Right? So that's sort of my take, right? Then where is China heading to, right, in the future?
The way I see it is that there's still a lot of uncertainties because it is in this sort of limbo stage. Right? There are both sort of domestic and international uncertainties. Domestically, of course, there is this big challenge of economic slowdown. Right? If you think of what is the greatest challenge to China 10, 20 years sort of down the road, I will say the demographic change will be a big one, right? Because the country is facing a dwindling population. Right? Last year, 2022, was the first year where you see a decline in the Chinese population. Right? And now, not to mention that it's already been overtaken by India, right? As the most populous country in the world. Right? And declining fertility will have all sorts of implications, right? For the supply of pension funds and the health of the real estate market and also just the supply of labor and productivity in general. Right? So that's one big challenge that China is facing at this moment. And of course, there's also this issue of post-pandemic recovery. Right? So the government borrowed a lot during the pandemic to finance the the PCR tests and the many other things. And also, the business in general, right, was sort of in shambles during that 3-year pandemic, and due to these very strict COVID lockdown measures, right? And now, some of them are sort of coming back, but there's still among the business community a lot of concern at the reservation as to is the business climate sort of getting has really improved, and what the government do if there's another public health crisis, right? So there's still a lot of sort of ambivalences and the sort of uncertainties there. Right? And finally, there's of course this challenge of climbing up the value chain. Right? I mean, if you think about an economy moving from middle income to high income, usually you have to upgrade what you produce. Right? That's just what a lot of the countries have experienced. South Korea, right? Singapore, Taiwan, all these places. Right? Presumably China had to do the same, right? But at a much larger scale. Right? And if you think on these earlier sort of East Asian economies, a lot of them did this under the auspices of the United States. Right? And China's going to have to do it despite U.S. blockade and U.S. resistance. Right? So it's going to be whether they can do it is an interesting thing to watch, I think, down the road. And that brings us to my final and the sort of last issue of uncertainty, right, in China's future, and that is U.S.-China relations. Right? So that's sort of one giant elephant in the room. Right? And just to quote my sort of one of my colleagues' remark on this. Right? So if you think about the U.S.-China relations, I mean, it can't really get better, right? But it can get a lot worse. Right? But then the question is how bad it can be. Right? We don't know. Right? If you look at this geopolitically, there are a lot of flashing points in the Pacific Ring, right, near China and South China Sea, Taiwan, North Korea, right? And there are a lot of issues, right, where you can see sort of a potential conflict or clash between these two countries, right? But at the same time, there are also, as I would suggest, room for collaboration and cooperation. Right? So on all these issues that are sort of common challenges, right, to the humanity, I think there's a lot of things that U.S. and China can do together, right, to address them. Right? So really, where China will be heading to, or where the world will be heading to, right, really depends on how these uncertainties are resolved, and most importantly, how U.S.-China relations will go in the future. Right? So that's all I have. Thank you. Well, thank you, Professor Yang, for sharing with us your perspective about what is taking place in China now and where is it heading. And now we go to our final panelist, Yuri Sigov, but we will have him online. Yuri Sigov, as I said before, is a journalist, is a writer, and is a professor of international relations at the Russian Academy of Economy. So, así que vamos a ver si podemos tener al profesor Yuri Sigov en pantalla. Ahí tenemos el profesor. We cannot hear you, Professor.
You have to unmute. No se está escuchando. We're not hearing. I think you're muted. You have to unmute in the computer. Okay? They tell me that perhaps you should disconnect and connect again. Maybe you reset. Hit audio or mute. Okay. This is live, yes. I'm going to put you on a speaker, okay? You can open your screen if you want to. I'm going just to put the phone on the microphone, okay? So you can start now. Okay, so I can talk by phone, right? Yes, you are now live. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. So, first of all, I would like to express my gratitude to the leadership of the Global Foundation for Democracy and Development, and personally to Mr. Leonel Fernandez for the invitation to speak on this esteemed meeting. Taking into account the world we live today and what problems humanity faces, I would like to express my opinion on a very important, not only actually for Russia and Russia's future, but at the same time, a very controversial aspect of our life for all other countries. The influence of disinformation in decision-making by leading world politicians and heads of international organizations. In my opinion, one of the main reasons for such political behavior of world leaders, it's not only in Russia, but in many other countries, could be either their complete lack of important information or deliberate distortion. You will probably be surprised to hear something like this from me. How come these people don't have reliable information? If every ruler in modern world has at its fingertips a countless number of intelligence agencies, embassies, and missions abroad. How could these people not have real information if they travel all over the world and host exactly the same political travelers from various countries? Maybe they are misjudging something important, or are they given information that suits them exactly and not information that actually informs them about what is happening around them? Unfortunately, there are many examples of such self-deception by leading world politicians, and their further erroneous actions are precisely based on erroneous and clearly unreliable information. The same military conflict which we're facing now between Russia and Ukraine clearly shows that price ordinary citizens have to pay for the fact that decisions made by politicians were based on completely false and in many ways deliberately misleading information. It is also significant that the Ukrainian events are just the tip of the huge iceberg of completely unprofessional decisions and political actions that the rulers of almost all the leading states in the world are guilty today.
Examples of such approach are recent events in Sudan, Iraq, Libya, Afghanistan, and the situation is developing in such a way that it's more convenient for leaders now, and not only actually in Russia, to have as their closest advisors those who tell you only what is convenient for you and what would you'd like to hear. Now let's look at disinformation for the Russian media that is the highest political level above the United States. Since I worked as a journalist in the country, in the United States in Washington, D.C. for more than a quarter of a century, I was always amazed by the desire of all Russian leaders to make friends with the United States by any means, to become some kind of faithful colleagues and partners of America. Even in those cases when the United States showed complete contempt and disrespect for the Russian Federation, Moscow always made concessions, pretending that it's some kind of gentleman in international relations. Therefore, today, the Russian media are actively assessing the chances of those U.S. presidential candidates who could at least somehow improve Russian-American relations. And on the basis of such attempts to pass off wishful thinking, the policy of the country's governing bodies towards the United States. It's also worth considering that almost all the top officials now, and in Russia in particular, are simply accustomed assessing not only the future of international relations or building up international foreign policy, just accustomed in the inner circle telling them only what they would like to hear. Accordingly, the so-called ruling teams, and in Russia in particular, are formed and include exclusively people who, in their views and concepts, are suitable for the first person of the state. Of course, in general flow of deliberately distorted information, the media play an important role, both local and international, processing influential circles close to decision-making in a format desired by the rulers. And here again, I would like to touch upon the most important global conflict today, the situation around Ukraine, and I think from this conflict depends also where Russia will be going to. I am sure that not a single person, even in the worst dream, could imagine during the collapse of USSR in 1991 that its two constituent parts would fight each other, kill citizens of the opposite side, destroyed everything using the most modern types of weaponry, taken prisoners military personnel and civilians, and then host delegations of various kinds of peacemakers from around the world who still believe in the diplomatic possibility of resolving this bloody conflict. I would note that such a clash is far from the first on the territory of the former Soviet Union. Armenia and Azerbaijan, Kyrgyzstan and Tajikistan have fought and are fighting. The situation has always been on the brink of war since 1992 in Transnistria area. And in 2008, there was a full-scale war between Russia and Georgia. Meanwhile, the current conflict between the Russian Federation and Ukraine is a special one in terms of the degree of influence of all states of the world. For the first time since the end of the World War II, a purely regional conflict has turned into a global nightmare for all components of the world economy, from finance and trade to the level of prices for energy, wheat, chemical fertilizers, and much that just yesterday had nothing to do with the situation around this or that village or town in Ukraine. Now Ukraine seems to go on offensive. Russia is defending itself. The West is sending new types of weaponry and ammunition to Ukrainian side. Just one second. To Ukrainian side. And nobody knows actually how and in which form it will be over. We must also take into account that the current situation on the front, at the moment, Russian, not Ukrainian troops can go on offensive at any moment. And some other part of Ukraine will be under Russian control. In this situation, to my mind, the collective West can send its troops, at least Poland can do it, to Ukrainian territory and try to protect it. Plus, we should not forget about the presence on Transnistria region with the possibility of involving Moldova in this military conflict. Definitely, the situation remains very tense and very unclear. And the question is, of course, it's not only for European countries, but first of all for Latin American countries. What should those who are not directly involved in this conflict, but who have been suffering from its continuation for more than a year and a half, do in this situation? Probably it's the best to distance ourselves
as much as possible from those situations when the economic and trade interests are drawn into the conflict between Moscow and Kiev. Latin American countries and Caribbean countries, they still have a chance of falling under sanctions from one or another side of the conflict, which they should also try to avoid as much as possible. And also, in case the military situation remains tense, a truly full-scale military conflict could break out on a very center of Europe with participation of NATO countries if Russia is going to offensive. And then the current exclusively Russian-Ukrainian conflict will seem like child's play in comparison with even more harsh and cruel realities. And it's precisely this further development of events that the world community must try to avoid at all costs. You also should take into consideration that next year for March, there are planned elections, presidential elections in Russia, and there are more voices now coming, especially from the Russian parliament, saying that it's important now to cancel any kind of elections because the war is on, or like we call it special military operation, so there is no need to make any political changes in the country. It may also change the situation within the Russian political elites. You can also see that basically all the Russian leaders now are 70 plus. And for example, in the academy and at the university, I'm dealing with students who are 20, 21 years old, and they're thinking about their own future. And I would say that the interests of people who are running the country contradict in many ways with the interests, of course, of the young generation. So we will have also the generation gap, not only in mentality and assessment of the situation, but also the plans for the future. And it should be also taken into consideration looking at what's going on the Russian-Ukrainian front, which, as I said, for the first time, basically makes this kind of impact on the whole world. Even so-called regional conflict where the front line is around 1,000 kilometers. So therefore, it's a big challenge for not only this year, but I think for years to come, not only how to solve this conflict with Ukraine and Russia, but also what to do next in a global scale. Because as I mentioned, for example, now we have a situation where the Russian government is trying to build up new relations with China and India. Through the universities, we see that, for example, on foreign languages, German and Italian are not, necessary anymore. The students say, what kind of language we're supposed to learn in order to be competitive in this world? And it's coming now not only Chinese language, but also languages like Hindi, Swahili, and languages that we never had before, on a large scale. And also, when you look for so-called allies, you just probably witnessed the economic forum on the Russian Far East, where the North Korean leader came on his own train in order to have talks with Russian president, and at the same time to visit purely military things. He visited a number of military units, he visited some military factories, production of different kind of weaponry, and it's another signal to, especially to Asia-Pacific region, that it's a kind of new build-up of the union between China, North Korea, and Russia. All these things really provoke new tension in this, not only in this region, but at the same time, I think the conflict in Ukraine, conflict in the very center of European continent, will be predominant for the next at least 6-8 months, and then we'll see what will be after March of next year, whether we have elections for basically the same president, the same individual, or something may happen completely different, only in a case if there are drastic changes on the military battlefront between Russia and Ukraine. Professor Segal, thank you very much for talking to us directly from Moscow. And I think we have ended this panel. I apologize to the panelists and to the audience because due to the time constraint, we'll not be able to have the Q&A session. But we'll follow up on the conclusion of this forum. So thank you so much, and we want to say thank you again and a round of applause. Huh? Thank you.
Entonces seguimos con el próximo panel que va a presentar el doctor Mario Báez, quien es jefe del Servicio de Coordinación de Políticas y Supervisión de las Naciones Unidas. El panel sobre situación económica en América Latina y el Caribe. Adelante, Mario. Hello. Bueno, muy buenas tardes casi ya. Me han pedido que sea bastante riguroso con el tema, así que con el tiempo, así que invito a mis distinguidos panelistas, por favor, el señor expresidente de Bolivia, señor Carlos Mesa, el secretario ejecutivo de la CEPAL, señor Zuriñac, la señora Salazar, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y tenemos en línea al profesor José Antonio Campo. Por favor. Sí, no, lo tengo aquí. Perdón, es la señora Michelle Bouchet, directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Tenemos una mesa bastante distinguida. Bienvenido. No nos garantiza todo el equilibrio de género que querríamos, pero algo es algo, ¿no? Bueno, para proveer contexto, voy a comenzar leyendo. Yo, para full disclosure, yo trabajé 14 años en la CEPAL, entonces, como lo decía el secretario ejecutivo, una vez cepalino, toda la vida cepalino. Entonces, quiero citar cómo comienza el estudio económico de este año que acaba de publicar la CEPAL. Dice el estudio económico, en el año 2023, los países de América Latina y el Caribe enfrentan un escenario complejo. Continúa el bajo crecimiento económico. La inflación, si bien se observa una caída en su dinámica, la tasa permanece en niveles superiores a los observados antes de la pandemia. La tasa de interés se mantendrá relativamente alta en lo que resta del año. La deuda pública se sitúa en niveles elevados, lo que junto al aumento de las tasas de interés externas hace prever un espacio fiscal limitado para el conjunto de la región. Se anticipa un menor dinamismo en la creación de empleos. Y paro ahí porque si no nos ponemos a llorar todos. Digo, a este complejo escenario, sigo con el informe de la CEPAL, a este complejo escenario interno de la región se suma un contexto mundial de incertidumbres financieras, desaceleración del crecimiento y del comercio mundial, emergencia de un mundo multipolar en que los dos polos nos presionan para tomar partido, etcétera, etcétera. Definitivamente es un escenario de desesperanza que lamentablemente parece repetirse año tras año. Yo que he tenido el privilegio de estar en este foro desde sus inicios y recuerdo haber abierto esta discusión con escenarios, aunque no tan desesperanzadores, más o menos similares. Entonces, para enmarcar el inicio del diálogo y antes de darle la palabra a mis distinguidos panelistas, le voy a citar una anécdota de un gran escritor de origen británico, pero que nació en Trinidad y Tobago. V.S. Naipaul se llama. Naipaul escribió un libro muy, muy interesante que se llama En un recodo del río. Bend in the River se llama el libro, ¿no? Que es una historia con la que Naipaul penetra en el corazón de África. El libro no solo fue un gran éxito de ventas, sino que se considera una de sus grandes obras. En una de sus tantas presentaciones sobre el libro, un periodista le hace la siguiente pregunta a Naipaul. ¿Cuál es el futuro de África, señor Naipaul? A lo que el señor Naipaul le proporciona una respuesta visible. Africa has no future. Para no citar la frase de Charles de Gaulle en su manoseada expresión de que Brasil has a great future and always will.
Viendo el escenario desesperanzador que he descrito anteriormente, ¿es este el caso de América Latina? ¿En qué medida nuestros panelistas nos recomendarían tomar en la región, en el corto y en el mediano plazo para enfrentar este reto? Entonces, lo primero es, ¿tenemos futuro en América Latina? ¿Cuándo va a llegar? ¿Y qué medidas tomamos como región para enfrentar los retos que nos enfrenta esta nueva jornada? Creo que abro por supuesto, con la dama, y le cedo la palabra. 6 minutos, no quiero ser muy grosero, pero seré riguroso. Muchísimas gracias. Quiero comenzar dándoles un saludo a todos los aquí presentes. Priorizar eventos en esta semana demuestra dónde ponemos la importancia, y creo que lo que se discute en esta jornada es realmente importante, y agradecerte a ti, Daniel, por la invitación a participar. Un honor para mí ser parte de este panel junto al presidente, mi querido José Manuel, y el siempre inspirador profesor Ocampo, que nos acompañará virtualmente. Como ya lo adelantó el moderador, me hubiese encantado tener más compañeras mujeres en el panel, sobre todo resaltando que existen muchísimas mujeres y mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe con la capacidad de aportar a la discusión que hoy tenemos. Creo que el tema de oportunidades económicas, y teniendo aquí una fuerte presencia cepalina, como nos dice el moderador, con José Manuel, con el profesor Ocampo, que también ha estado al frente de la CEPAL, pues tendremos la oportunidad de entrar en mayor detalle en esta lectura de contexto, y yo me referiré brevemente a algunas, pero luego quiero aterrizar en un punto que es el habilitador para que todas estas oportunidades puedan convertirse en algo real y tangible en nuestra región. Tenemos como una primera gran oportunidad, de la cual seguramente hablaremos más a profundidad a lo largo del panel, las múltiples transiciones por las que estamos atravesando como mundo y como región: verde, digital y tecnológica, energética, que en el caso particular de América Latina y el Caribe nos ponen en una muy buena posición al ser la región más biodiversa del planeta. Los cambios geopolíticos que hemos estado discutiendo en la primera parte de esta jornada, dependiendo de cómo se gestionen, pueden representar oportunidades únicas para nuestra región, visibilizando esas posibilidades que tenemos de interrelacionarnos con otras partes del mundo. El liderazgo que recae sobre nuestra región en el próximo año, con Brasil presidiendo el G20 y posteriormente la COP30, con Perú teniendo la presidencia de APEC en la discusión de términos de financiación para el desarrollo sostenible, el Caribe teniendo la presidencia de la Conferencia Mundial de CITES, teniendo del lado de las Naciones Unidas a Chile presidiendo el ECOSOC, y a Trinidad y Tobago la Asamblea General del próximo año, nos pone en un contexto de oportunidades, pero son oportunidades que no se van a convertir por sí solas en transformaciones, y no va a suceder orgánicamente si no lo hacemos deliberadamente. Y de esta manera yo quisiera entrar en un elemento que es ese habilitador clave para que todo esto suceda, y que es la necesidad de avanzar también en paralelo hacia la construcción de una gobernanza efectiva como precondición para el desarrollo sostenible en nuestra región. Y esto ya lo consagra la propia Agenda 2030 al reconocer en su objetivo de desarrollo sostenible número 16 como el gran facilitador, junto con el objetivo de desarrollo 17, alianzas para hacer posible la ambición de los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo de desarrollo sostenible 16 seguramente todos en esta sala lo conocen, pero no está de más repetirlo siempre que sea posible. Justicia, paz, instituciones sólidas como precondición para el desarrollo sostenible y duradero. Y esto se encuentra reflejado en nuestro mandato como el PNUD, se encuentra reflejado en nuestro programa regional para América Latina y el Caribe, que es el que enmarca la oferta que nosotros presentamos a los países a través de nuestras 23 oficinas de país, siempre en línea con las prioridades nacionales. Y la reconocemos, la gobernanza efectiva, como un instrumento para crear oportunidades para las personas, para que puedan forjar su propio destino. Y para esto consideramos que es tremendamente importante en todas estas discusiones reivindicar el vínculo entre gobernanza y desarrollo, entre gobernanza y desarrollo humano.
vínculo que no es nuevo, y el profesor Ocampo en su intervención podrá referirse al mismo, habiendo sido él parte de ese primer informe sobre democracia y desarrollo en América Latina y el Caribe ya en el año 2004, donde se plasma una frase que creo que es clave revisitar y recordar, y es que la democracia es desarrollo humano en la esfera de lo público. Como directora regional del PNUD, para mí una altísima prioridad es poder continuar escribiendo esa tradición de nuestra organización en términos de gobernanza, una tradición que lleva ya más de 20 años, pero que también demanda de adecuarse a los desafíos actuales y a las oportunidades que vamos a conocer de la mano del resto de los panelistas en esta discusión. Es entender que esto es un proceso, y es un proceso que tiene que verse desde una lógica de inclusión y de justicia social para que todas estas transiciones, transformaciones, oportunidades productivas que pueda haber en nuestra región se traduzcan en verdadero desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente en nuestra región. Y esto no solo es nuestro mandato, esto es necesario, y yo estoy firmemente convencida de que es posible. Y creo que ahí entramos en un punto fundamental. La situación que vive la región es crítica, y esto lo hemos visto y lo seguiremos viendo a lo largo de la jornada. Estamos experimentando una polarización política sin precedentes, niveles altísimos de incertidumbre, preocupante desconfianza en nuestras relaciones interpersonales y en nuestras instituciones democráticas, un deterioro en la democracia en sí misma, pero al mismo tiempo continuamos siendo la tercera región más democrática del planeta. Y eso es importante considerarlo a pesar de lo difícil de los desafíos que estamos experimentando, y una frase que ustedes habrán escuchado, pero que también vale la pena recordar y reiterar, y es: los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, y creo que es oportuno recordarlo. Pero hay dos palabras claves en este proceso de reivindicar el vínculo entre gobernanza y desarrollo humano y el transformar oportunidades en realidad en nuestra región, y es diálogo e inclusión. Son definitivamente la clave, sobre todo considerando que seguimos siendo la región más desigual del planeta. Algunos datos dicen que la segunda más desigual, la más desigual, igual es terrible la desigualdad persistente, las desigualdades persistentes en nuestra región. Y este diálogo es el que nos va a permitir contrastes de ideas, construcción de consensos en un momento de polarización, acercar esos extremos. Y tienen que ser plurales, y tienen que considerar la participación de mujeres, de jóvenes, de grupos indígenas, de minorías tradicionalmente excluidas de los procesos de toma de decisión y de diseño de política pública, y que fácilmente nos hace entender por qué somos la región más desigual del planeta. Y no se trata de discutir entre los mismos, no se trata de discutir entre los que pensamos iguales, se trata de atrevernos a llevar extremos en una conversación para encontrar esos puntos comunes a nivel de país y que nos permitan refundar nuestros pactos sociales, pero también a nivel de región, que nos permitan tener unidad por encima de nuestras diferencias. Y en ese sentido, y voy concluyendo, señor moderador, estoy consciente del tiempo, creo que es fundamental que seamos capaces de pasar de la crítica al compromiso, de dejar de discutir y señalar qué están haciendo mal otros y cómo los gobernantes y los políticos podrían hacerlo diferente. Creo que algo que tiene en común este panel es que todos hemos sido parte del servicio público y entendemos, bueno, señor presidente, no se lo voy a decir yo a usted, entendemos la complejidad que es estar del lado de la toma de las decisiones. Pero no se trata simplemente de decirles a otros cómo lo deben hacer. Y yo empezaría con la pregunta clave: ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestros roles? Pero más allá de nuestros roles individuales, ¿qué podemos hacer juntos? Y ayer justamente yo diría que el evento insignia que como PNUD en Latinoamérica presentamos en el marco de esta Asamblea General de las Naciones Unidas fue precisamente una conferencia anual sobre gobernanza y desarrollo en América Latina y el Caribe, junto con CAF, el Banco de Desarrollo, y que viene acompañado del lanzamiento de una serie de diálogos regionales que busquen propiciar precisamente estos puntos de encuentro, y a los cuales, si bien lo estamos ofreciendo y abriendo desde el PNUD y desde CAF, están abiertos a todos, están abiertos a que sigamos la conversación que ya tenemos y la alianza que tenemos con IDEA, al trabajo que adelantamos muy de cerca con José Manuel en CEPAL, y utilizar estas plataformas para encontrarnos y para comenzar con lo que está en nuestro alcance, y desde ahí tratar de ir permeando, teniendo siempre presente y en la mira la posibilidad y la apertura a la inclusión para poder juntos, desde la unidad, construir y dar formas
y posiblemente y ojalá escribir un nuevo capítulo en la historia democrática de América Latina y el Caribe. Gracias de nuevo, Daniel, por la invitación y gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Michelle Mouchet. Por favor, le cedo la palabra al secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar Seriñac, como aquel libro famoso de Lenin, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Ah? Muy bien, muchísimas gracias a los organizadores, mi gran amigo Daniel Sobato, señor expresidente Fernández. Un gran gusto compartir este panel con tan distinguidos colegas. Como el tiempo apremia, yo tengo una presentación, pero vamos a ver si quien maneja, yo no voy a manejarla, va a ir a la velocidad y al ritmo de lo que quisiera decir. Bueno, desafío, a ver si ponemos la presentación. Desafíos y oportunidades. Muy bien, lo primero, y se lo van a tener que ir imaginando porque no está todavía ahí, nada más les voy a presentar una tabla, que es como la tercera o cuarta, que ahí me la van a descubrir, sobre el estudio económico de América Latina que acabamos de publicar hace 2 semanas. Tiene varias categorías de países según las tasas de crecimiento. Entonces, nada más como para ver cómo está la situación para el 2023. Categoría de países que están creciendo entre -3 y -2. Argentina, solo, -3% este año. Entre 0 y 1 está Chile y Haití. Entre 1 y 2% Uruguay, Colombia, Perú y Cuba, etcétera. Esto no es para que se aprendan los datos. Más de 5% este año solo Panamá, 5.1%. Y tenemos la proyección para el 2024, pero bueno, ya no me pongan ese cuadro porque ya lo pasé. El otro, que sería muy interesante que pudieran verlo, es un gráfico que tiene las tasas de crecimiento de América Latina. Se lo puedo describir. Bueno, las tasas de crecimiento de América Latina es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por favor. De 1950 hasta el presente por década. Y le van a ver, esto ya lo pasamos, el número 7. Van a ver ahí que el promedio móvil S, en las 3 décadas de los 50, de los 60, de los 70, habían tasas de crecimiento de 4,9, 5,7, 5,9. Luego vino la famosa década perdida de los 80, tasa de crecimiento promedio de América Latina 2%. Luego viene una cierta recuperación, no como en la posguerra, ¿verdad? Esos 30 años, pero sí de 3%, 2.1. Del 2010 al 2019, solo 1.9%. Pero si tomamos en cuenta, una vez que acabó el boom de los commodities en el 14, hasta este año, es una década, este año desde 2014, el crecimiento promedio de la región ha sido solo de 0.8%, ¿verdad? Bajísimo. Es decir, ¿qué hacemos con crecimiento promedio de 0.8%? Es una década más perdida que la década perdida. Entonces, bueno, y si aquí hay una siguiente, por favor, una reflexión general, sin entrar en detalles, ¿verdad? Pero el hecho es que si un país crece a 0.8% o una región, dura 300 años en duplicar el ingreso por habitante, ¿verdad? Es decir, no podemos seguir así. Esto asumiendo un crecimiento de la población de 1%. Si el crecimiento es 1.5%, que es lo que estamos proyectando para este año, 140 años. Muchas gracias. 3, 4 generaciones. Si se crece a 2%, 70 años. Si se crece a 5%, etcétera, se duplica cada 18 años. ¿Cuál es el mensaje aquí? Bueno, varias cosas. Uno, que el crecimiento importa. Claro que no es cualquier crecimiento. Queremos un crecimiento inclusivo y sostenible y con otras características que cree empleo, que reduzca pobreza, que reduzca desigualdad. Y para eso tiene que ser de ciertas características, acompañado de políticas sociales, acompañado de una serie de cosas. Pero crecimiento al fin. Porque si no se crece, ¿de dónde van a salir los empleos de buena calidad? ¿De dónde va a salir el financiamiento para las políticas sociales? ¿Cómo vamos a reducir informalidad? ¿Cómo vamos a reducir pobreza? ¿Y cómo vamos a sostener democracias que don't deliver, ¿verdad? Es decir, entonces lo que está en riesgo es la misma democracia. Bueno, ese es el mensaje allí. Hay otros gráficos, pasemos, porque allí vamos a ver cómo, muy parecido al siguiente, esto es creación de empleo, esto es inversión, muy parecido. Es decir, con esas tasas de crecimiento, también los promedios de una década, esto es muy poderoso, son décadas enteras de las que estamos hablando, en donde entonces la tasa de generación de empleo, que fue uno de los gráficos, la tasa de inversión es muy baja, que también es una de las causas. Pero bueno, no quiero entrar en mucho detalle técnico,
Más bien entonces entrar aquí a que uno de los grandes temas que explica esto, el siguiente por favor, es el crecimiento de la productividad. Es decir, el no crecimiento de la productividad. Vea, comparado con China, estamos estancados. Las líneas de crecimiento de productividad de los países de América Latina son planas. Siguiente, es otra forma de presentar lo mismo. Ahí comparado con varios países teníamos productividad más alta que Turquía, que Polonia, que la República de Corea. Todos nos pasaron. Y la línea azul es Estados Unidos. Entonces la brecha con Estados Unidos, en vez de estarse convergiendo, que es lo que todos los economistas hablamos, que la convergencia, que estamos divergiendo. Conclusión, vamos a ver, y este es un grupo de mensajes, es una conclusión nada más de diagnóstico. ¿Qué es? Estamos enfermos de bajo crecimiento y esto nada menos, ¿cuándo estamos enfermos? Estamos enfermos en la era de la globalización, del cambio tecnológico acelerado, de la revolución digital y ahora de la inteligencia artificial. Es decir, ahí están todas las oportunidades, pero nosotros no las estamos aprovechando. Si seguimos así, y esto no es para ser Mr. Doom, ni Doctor No, como se decía un día esto en un panel en Naciones Unidas, si seguimos así vamos a perder la paz social, vamos a ser sociedades cada vez más desiguales y violentas, vamos a tener más millones de personas migrando y vamos a perder la democracia. Y no es que vamos, es que ya está pasando, ya lo vemos, todos ustedes pueden decir ejemplos de donde esto está sucediendo. ¿Por qué? Porque la vida democrática también es incompatible con una economía estancada, una ciudadanía frustrada y sin esperanzas de un futuro mejor. Y ahí con Daniel hemos coincidido en muchos lugares y hemos tenido muchas conversaciones sobre esto. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, está bien. ¿Qué hacer? Bueno, siguiente, por favor, ¿qué hacer? Conclusión. Allí es una supersíntesis, no voy a ir por eso porque eso sí tomaría mucho tiempo, pero básicamente en esa especie de piedra de roseta que hay ahí están 10 grandes temas alrededor, 10 grandes desafíos, 10 grandes áreas. Es como la gran síntesis de lo que vemos que son, claro, siempre es un riesgo porque uno puede decir, le faltó esto, le faltó aquello, bueno, pero ya son 10 enormes áreas, ¿no? Comenzando por el tema del crecimiento rápido, sostenido, inclusivo, que es necesario. Todo el tema de desigualdad y movilidad social, todo el tema de brechas de protección social, el desastre, perdonando, pero realmente que tenemos en educación en muchos países, ¿verdad? No solo en matrículas, sino en resultados, en los test de PISA, etcétera. El tema de la igualdad de género, la diferencia entre la tasa de participación de hombres y mujeres promedio de América Latina son 24 puntos, es terrible. Y eso que ha mejorado, ha venido mejorando bastante. Toda la necesidad, los problemas de contaminación, de insostenibilidad que tenemos, transformación digital, migraciones, etc. Vean lo que está en el medio, y en eso coincidimos muchísimo, con Michelle hemos hablado, el tema de la gobernanza. Nada de esto, ¿verdad? Aquellos son los qués. Esas son las cosas en las que toda América Latina tiene que trabajar. Son áreas de gran transformación, pero no van a avanzar si no tenemos las capacidades institucionales, si no tenemos la gobernanza adecuada. Gobernanza no solo entre instituciones públicas, instituciones, el Ejecutivo y el Parlamento, ¿no? Y ahí entramos en todo el tema también en político. Pero avanzando, yo quiero enfatizar, no es la única, pero sobre todo en este tema del crecimiento, políticas de desarrollo productivo, hay toda una nueva generación, toda una nueva visión de políticas de desarrollo productivo. Autores como Danny Rodri, como Ricardo Hausmann, muchos latinoamericanos, Joseph Stiglitz ha escrito mucho sobre esto, ¿no? O sea, las nuevas políticas no son solo, y por cierto esto conecta con lo último que estaba diciendo el profesor Stiglitz, no se trata de hacer políticas industriales como las está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos puede y va a tener éxito. Lo que pasa es que la situación fiscal de América Latina no da para eso. Pero más bien se trata de hacerlas, como dijo el profesor Stiglitz, de manera smart, ¿verdad? Y ahorita les voy a mostrar algo de qué es lo que en nuestro concepto es hacer smart políticas de desarrollo productivo. Siguiente. Y allí los cómo. Entonces, ¿cómo? Lo primero es, digamos, hay que escalar esos esfuerzos. Toda América Latina está llena de experiencias, ¿verdad? Si pensamos en clústeres, mi país, Costa Rica, exitosísimo, se ha construido en los últimos 20 años un clúster de dispositivos médicos en donde había solo 8 empresas en el año 2000. Hoy día hay 170, de las cuales 50 multinacionales, 6,000 millones de dólares de exportación. Y eso no pasó espontáneamente. Eso fue creado con una política de atracción de inversiones, con una política colaborativa, resolviendo cuellos de botella.
Hoy día trabajan 50,000 personas altamente calificadas. No había 50,000 personas, no había posiblemente ni 1,000 en el año 2000, ¿no? Eso es porque las universidades, los centros tecnológicos. Y podemos hablar del clúster de dispositivos, de dispositivos médicos en México, el de maquinaria agrícola en Argentina, la revolución eólica en Uruguay, el clúster aeroespacial de Querétaro. Hay muchas cosas que América Latina ha hecho, pero ¿por qué no hacemos más? Si no tenemos que ir a China o a Tailandia o a Corea o a Singapur para ver el tipo de políticas. En nuestro propio continente tenemos una cantidad de casos exitosísimos de políticas de desarrollo productivo. Entonces, la respuesta, estamos hablando de oportunidades, es esto, un poco, bueno, es parte de la respuesta, que hay que hacer apuestas productivas en sectores impulsores o dinamizadores como estos. No es que esto es una lista ilustrativa, es una provocación, depende de cada país que tiene sectores agrícolas, productos, etc. Pero el hecho es que ese crecimiento, o sea, salir de esa trampa de bajo crecimiento, requiere acciones muy concretas. O sea, el crecimiento sale de sectores concretos, de lo que hace el sector privado, empresas de todos los tamaños, grandes, medianas, grandes, con el gobierno. Requiere tecnología, ciencia y tecnología, requiere educación, requiere trabajadores calificados o más o menos calificados. Vean que en general, en realidad todo debería estar coloreado de verde, porque tenemos un nuevo paradigma productivo. Ahora todo es sostenible, todo crecimiento que queramos. No queremos ningún sector, ni la minería, que contamine los ríos, no queremos plásticos, así que todo es verde, pero digamos específicamente muy verde, si lo puedo poner así. Ahí están electromovilidad, tenemos miles, tenemos la región más urbanizada del mundo. ¿Cuántos autobuses hay en Sao Paulo? ¿No? Entiendo que la flota son como 10,000 autobuses, ¿no? Bueno, esa es una transición a la electromovilidad, que solo cambiar esa flota, en países pequeños también, el transporte público, son varios miles de autobuses. Eso es carísimo, es una gran inversión. Bueno, ya Chile tiene una enorme experiencia, están haciendo lo que llaman el retrofitting y un autobús que es de diésel convertido a eléctrico con baterías y demás cuesta el 60% de lo que cuesta un autobús chino nuevo. Y el único que produce autobuses eléctricos ahora es China, por cierto. Entonces, bueno, eso es solo un ejemplo. Economía circular, el tema de plástico, electromovilidad, transición energética, el tema del litio, turismo sostenible, importantísimo para muchos países y el Caribe, agricultura, todo el tema de seguridad alimentaria. Hay otros sectores, como ven ahí, todo el tema de la revolución servicios, exportación de servicios habilitados por las TICs, por el Internet. Es la revolución que está, y no lo hemos tradicionalmente. Parte del mensaje aquí es, claro que la manufactura avanzada, y ahí está la manufactura en general, pero la apuesta hoy día, y esto viene de la CEPAL, no es solo la industrialización, es las políticas de desarrollo productivo, porque hoy Industria 4.0 son los servicios modernos, Industria 4.0 la agricultura moderna, que usa drones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es parte de lo que vemos como solución. Siguiente, y aquí concluyo. Esto es que no lo voy ni a intentar explicar, pero hemos estado trabajando muy intensamente con el equipo, renovando ideas. Esto es la supersíntesis de lo que sería una política de desarrollo productivo SMART, y por cierto más barata que solo basada en subsidios a manos llenas, que incluye una cantidad de elementos, enfoque territorial, ciencia y tecnología, un enfoque de clústeres para cada uno de los sectores que dije antes, ¿no? Inversión extranjera directa, infraestructura específica, internacionalización, porque aquí se trata, esto no es una política de proteccionista ni con aranceles, es otra cosa. Entonces, bueno, digamos, las soluciones están inventadas. O sea, yo creo que ya la literatura de cómo hacer políticas de desarrollo productivo, políticas industriales, eso está. Aquí lo que falta es el compromiso político, las alianzas, el alineamiento de las instituciones, las ganas de hacer este trabajo colectivo. Eso es lo que estamos proponiendo. Y creo que, bueno, con eso concluyo. Estamos trabajando muy fuertemente en CEPAL, con la plataforma regional, con PNUD, en este tipo de cosas. Por supuesto que están todos los otros temas que estaban ahí en la piedra de esa roseta que presenté, la rueda, ¿verdad? Pero el punto hoy, a propósito del tema del bajo crecimiento, es que crecer más facilitaría hacer todas las otras tareas. El tema no se agota en el crecimiento, pero con 0.8, con 1, con 2, si seguimos así, tenemos todos los riesgos que mencioné. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Zurillac. Creo que nos han señalado un camino para dejar atrás la desesperanza. Le doy la palabra al profesor José Antonio Campo, quien fue secretario ejecutivo de la CEPAL y fue subsecretario general de la ONU en DESA. Profesor Ocampo, tiene la palabra. Sí, bueno, muchas gracias. Encantado de estar por lo menos por este medio, que sería mucho mejor estar allá presente para... Y quiero pues agradecer a Daniela, a Leonel por la invitación para estar con ustedes y obviamente dichoso de compartir este panel. Algunas de las ideas que iba a presentar y sobre eso resalto lo que acaba de mencionar el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel. Y yo comenzaría tal vez resaltando que hay dos problemas esenciales. Uno es este problema de los periodos de bajo crecimiento. O sea, la nueva década perdida que completamos este año, que es de hecho peor que la década perdida de los años 80, fue también acompañada por lo que cuando yo era secretario ejecutivo de la CEPAL denominé la media década perdida, que fue el periodo 1998 al 2003, que en realidad fueron 6 años. Y esos periodos de bajo crecimiento demuestran que hay algo equivocado en la macroeconomía. Y a mi juicio hay que pensar mucho mejor cómo se arman políticas contracíclicas para evitar precisamente que se produzcan estos periodos de tan lento crecimiento económico. Es un tema, digamos, de cómo se maneja la política fiscal, la política monetaria, la política digamos, de comercio y yo diría muy asociada a la política cambiaria de los distintos países, precisamente para evitar, digamos, estos periodos. Y además, debo decir, todas las políticas sociales que deben acompañar una política contracíclica. El segundo es el tema digamos, del desarrollo productivo. O sea, en la gráfica, una de las gráficas que mostró José Manuel, que de hecho tengo yo varias similares que he presentado en mis trabajos, muestra, digamos, el quiebre histórico que hubo con las reformas de mercado. O sea, América Latina creció mucho más, digamos, entre 1950 y 1980 con las políticas de industrialización de entonces, digamos, muy apoyadas, de hecho, por la CEPAL en esa época. Y en cambio, digamos, su crecimiento de las reformas de mercado ha sido muy lento. Ese es un tema que vale la pena, digamos, ha sido objeto de muchas reflexiones en la CEPAL a lo largo del tiempo, pero yo resaltaría la importancia que tiene, digamos, lanzar una política de transformación estructural con objetivos de largo plazo. El elemento central de esa política tiene que ser esa política de desarrollo productivo que nos ha presentado José Manuel. De hecho, digamos, cuando yo fui secretario ejecutivo de la CEPAL, insistí mucho en que habláramos de política de desarrollo productivo y no de política industrial, porque hay muchos elementos adicionales a los de la estricta industria manufacturera, como son hoy en día los de servicios, pero tradicionalmente, y todavía, digamos, todo el desarrollo de las cadenas productivas basadas en recursos naturales, en los cuales somos abundantes, en los cuales yo diría que hoy en día, por ejemplo, digamos, todo lo que es la seguridad alimentaria mundial da unas oportunidades importantes para América Latina, así como, digamos, la transformación energética también para los países que son ricos, digamos, si se quiere, en viento y en sol, como el mío, como Colombia. De manera que esas son oportunidades que no se deben despreciar. Y además las del sector de servicios, digamos, tanto exportación de servicios como, digamos, cómo nos integramos de la forma más dinámica a esas tecnologías digitales que, digamos, que han sido el centro, que son el centro de desarrollo productivo de hoy. Sobre ese tema del desarrollo productivo, yo resaltaría tal vez un elemento adicional
que no lo vi muy claro en la exposición de José Manuel, que es las políticas de investigación y desarrollo. Una de las vergüenzas de América Latina son los bajísimos niveles digamos, de gasto en investigación y desarrollo. Digamos, el único país latinoamericano que gasta más del 1% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo es Brasil. Pero la mayor parte, digamos, destina incluso una pequeña fracción del 1%, digamos 0,3 o 0,4, 0,5%. O sea, muy por debajo de los estándares, digamos, de la OCDE, de la OCDE, pero también de los países que han tenido éxito en esta materia, como puede ser China o la República de Corea. Por lo tanto, digamos, cómo hacer una política de desarrollo productivo muchísimo más activas requiere una política de ciencia y tecnología también muchísimo más activas. Y bueno, tal vez por falta de tiempo, digamos, digamos el único otro tema que yo resaltaría es el tema de la integración latinoamericana. La integración latinoamericana es un proceso que no ha dado todos sus frutos, en todas cosas por la inestabilidad de varios procesos. El más inestable de todos es el sur, y más aún con los procesos que tienen lugar en Brasil primero y ahora en Argentina en materia política. Puede que ese proceso, bueno, tuvo y vaya a tener nuevos obstáculos. Por lo tanto, ahí hay un tema que es muy importante, digamos, cómo incluso planteamos el desarrollo productivo como un proceso asociado a la integración. Me parece muy importante. Esto es además particularmente importante porque el comercio internacional se ha desacelerado muy fuertemente. Hay que decir que desde la crisis del 2008-2009 el crecimiento del comercio mundial es mucho más bajo y ahora está muy sujeto a múltiples fragmentaciones y obstáculos de todo tipo. Por lo tanto, digamos, la integración latinoamericana debe ser una oportunidad de comerciar entre nosotros e incluso de hacer desarrollo productivo de forma conjunta como una de las grandes oportunidades que tenemos. Y bueno, y termino, tal vez Michelle me recordó que yo había dirigido, incluso representando al Perú en su momento, un informe sobre la democracia en América Latina, para resaltar que es absolutamente esencial superar todos esos procesos de polarización política e incluso de retroceso democrático en varios países que creo que son obstáculos al desarrollo también económico y ciertamente al desarrollo social de nuestros países. Bueno, con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ocampo. Bueno, y qué mejor forma de terminar este panel que con el expresidente Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, alguien que ha estado sentado donde se cuecen las papas, ¿no? Señor presidente, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Permítanme hacer una evaluación o una mirada desde el punto de vista de la política, que es la actividad fundamental a la que me dedico. Primera reflexión: políticas de largo plazo. América Latina debería descubrir que ha tenido una larga historia de ciclotimia política, una larga historia pendular de la idolatría del Estado a la idolatría del mercado, de un nacionalismo exacerbado y malentendido que ha generado resultados contradictorios desde el punto de vista de su desarrollo político, social y económico. Los cuadros que nos ha mostrado el secretario ejecutivo de la CEPAL son muy elocuentes en esa dirección. Los periodos de crecimiento, los periodos de llamadas décadas perdidas, los periodos de recuperación, tienen que ver con la imposibilidad de entender que es imprescindible una alianza entre Estado y empresa privada.
y que es imprescindible hacerlo desde una perspectiva constructiva y desde una perspectiva que permita llevar adelante iniciativas de mediano y largo plazo en el ámbito fundamental de la inversión y de los esfuerzos que a cada parte le corresponden. Un Estado que lo controla todo o un Estado que no tiene percepción de nada son dos contradicciones que no debemos aceptar. La lógica te dice que el Estado tiene responsabilidades fundamentales, pero no para llevar adelante el manejo de la empresa, para convertirse en un empresario, para convertirse en un motor equivocado del desarrollo, porque no le corresponden ciertas tareas que debería llevar a cabo otro sector. No es una lógica excluyente, es una lógica complementaria. Es una necesidad fundamental de entender que el desarrollo sostenible requiere de un giro con lo que decía al principio, políticas de largo plazo, políticas que lleven adelante la transformación de un mecanismo productivo obsoleto, de un mecanismo de consumo inaceptable y de una necesidad de definición de nuestro consumo energético y nuestra producción energética. América Latina se ha enamorado del hecho de ser una de las regiones con mayor riqueza de recursos naturales y sus ciclos están tan absolutamente condicionados por los precios internacionales de esas materias primas que la ciclotimia se mantiene y que no hay posibilidad de encontrar un equilibrio para descubrir algo fundamental, aprovechar los momentos de bonanza para construir modelos productivos distintos y modelos de desarrollo que tengan valor agregado, pero no en el sentido clásico del industrialismo de los años 50 o 60, sino en aquello que nos decía el profesor Stiglitz, cómo la economía se está desplazando al nivel de los servicios. Y en el nivel de los servicios podemos llevar un desarrollo fundamental y muy significativo. El otro elemento clave tiene que ver con comprender lo que representa la crisis climática que estamos enfrentando en regiones que no están dispuestas a entender que esta no es una competencia de reclamos o de decir quién es más culpable del desarrollo mal llevado adelante. Probablemente sea cierto que sean los países desarrollados, pero no lo es menos que nos toca ahora a todos compartir esa responsabilidad. Una responsabilidad que implica el fin de la desertificación, el fin del desbroce de la selva para convertirla en sectores agrícolamente productivos exclusivamente, como si no hubieran otros caminos posibles de desarrollo alternativo y de desarrollo sostenible que no contamine y que no establezca una absoluta imposibilidad del Estado de controlar la lógica de esa depredación sin límite y sin clemencia. Algo que los latinoamericanos tenemos que enfrentar con una mirada renovada y nueva tiene que ver con la informalidad económica. La informalidad económica plantea varias preguntas, una vinculada a la fiscalidad. Las demandas de presión fiscal o de recuperación a través de los impuestos, inversión pública, no parecen tener una respuesta equivalente en la incorporación de un sector fundamental de la sociedad al mercado formal, a la bancarización, al sistema financiero. Esa realidad nos da una respuesta ambigua. Por una parte, la necesidad de formalizar y por otra parte, el colchón de la informalidad que nos permite la sobrevivencia de un sector fundamental de la sociedad. ¿No es tiempo ya de preguntarnos cómo encaramos la realidad de la informalidad de otra manera que no sea la tradicional de la incorporación al sistema formal tradicional? A través de pymes es una respuesta, pero no suficiente. A través de incentivos de incorporación en el sector formal es otra, pero no debemos descuidar el hecho de que no hay posibilidades de un desarrollo integral con una fiscalidad tradicional como la del mundo desarrollado, con una informalidad que tiene esa combinación tan curiosa de ser un colchón para evitar la pobreza extrema y de ser una imposibilidad de generar una recaudación fiscal adecuada. El otro elemento que me parece clave tiene que ver con el aprovechamiento y desaprovechamiento de los momentos cruciales de crecimiento que tuvimos. En la década que debimos haber ganado, no ganamos nada. En la década del año 2004 al 2014, que tuvo los mejores precios internacionales de materias primas, sobre todo en América del Sur,
establecimos una posibilidad de inversión no productiva, establecimos el populismo de redistribución demagógica, establecimos un resultado parcial de lucha contra la pobreza que medía la lucha contra la pobreza en términos de cuántos dólares por día recibe un ciudadano para considerarse fuera de la pobreza o dentro de ella, y no una respuesta multidimensional que entienda la mortalidad y morbilidad infantil, la mortalidad materna, el saneamiento básico. Es decir, hicimos una inversión social real. ¿Qué es lo que nos pasó cuando vino la pandemia? Nos pasó que esa clase media nueva, que había ascendido de manera espectacular en los 10 años anteriores mencionados, se convirtió simplemente en una ficción, y una gran parte de esa nueva clase media se cayó y volvió a la pobreza. Y volvió a la pobreza porque el resultado era simplemente medir ingreso de dólares por persona y no un ingreso general y una mejora general de sus condiciones de vida. El populismo se comió una gran parte del éxito porque necesitó, para llevar adelante sus resultados, el distribuir el tema de los fondos condicionados, de los bonos en favor de la sociedad, que recibió ese dinero en efectivo, que le permitió moverse económicamente con cierta ductilidad, pero que no tuvo la capacidad de establecer respuestas estructurales de largo plazo. No es que uno esté en contra de los bonos como parte fundamental del apoyo a los sectores más necesitados, pero los bonos no son la respuesta estructural para encontrar la salida real a los desafíos que tenemos. Dos temas claves en los que no hemos avanzado significativamente. La cantidad no es equivalente a la calidad. La educación para todos no es una educación de calidad para todos. Y América Latina no tiene una educación de calidad. Y América Latina no tiene la posibilidad de competir en términos de sus estructuras educativas básicas en el nivel primario, en el nivel secundario y en una educación superior que está totalmente superada porque carece de las características mínimas de competitividad internacional en función de estándares internacionales y mediciones internacionales. El mismo problema que tenemos con la salud. La salud para todos no es una salud de calidad para el bienestar, y eso implica la reorientación de la inversión. Todos estos elementos que son aparentes respuestas o desafíos técnicos de mediano y largo plazo, ¿qué tienen que ver con la política? Tienen que ver con una lógica vinculada a los desafíos planteados por los dos panelistas anteriores y también por José Ocampo, que es gobernanza, que es polarización, que es blanco y negro, que es amigo-enemigo. La realidad objetiva en la mayor parte de los países de América Latina es que la polarización ha generado la imposibilidad del diálogo. Y esa imposibilidad del diálogo marca no solamente una confrontación que destruye el modelo democrático, sino que basa el modelo democrático en la calle, en la presión callejera, que tiene que ver con la demanda cotidiana, individual y colectiva de la sociedad, que tiene legitimidad hasta un cierto punto y que se convierte en una especie de patología en otro punto. Es decir, salir a la calle para demandar lo que el Estado no te da parece legítimo, pero rompe el nexo de la construcción democrática que tiene que ver con la representatividad. El sentido de una democracia representativa clásica ya no es suficiente en América Latina. Y en cierto modo hemos construido una lógica de corporativismo, de tufillo fascista de los años 30 y 40 de las propuestas del siglo pasado. El corporativismo se ha convertido en el mecanismo fundamental de interacción entre la base de la sociedad y el Estado. Esa interacción de demanda popular tiene una lógica que se entiende porque el Estado no responde a las demandas. Primero, porque, como decía Octavio Paz, el ogro filantrópico tiene esa doble característica. Es un ogro al que detesto, pero es filantrópico porque me lo tiene que dar todo. El Estado me lo tiene que dar todo porque el Estado es lo único que existe. ¿Dónde está la iniciativa individual y colectiva reconocida desde el punto de vista del propio Estado que no quiere ser un interlocutor de la inversión? ¿Por qué hay un desincentivo de inversión en América Latina? Porque no hay reglas del juego claras, porque no hay un sistema jurídico equilibrado y porque no hay una lógica del Estado de decirle al empresario privado: cuenta conmigo en el momento en que inviertas de manera sensata y razonable. Yo regularé una forma de inversión adecuada, pero no seré aquel que te diga no metas la mano porque tú eres una persona que solamente quieres ganar dinero de manera irresponsable.
Esa lógica de demonizar la inversión pública internacional y la inversión pública nacional, y esa lógica de convertir en virtud lo que debiera ser un combate definitivo. La pobreza no es una virtud. La pobreza es una situación crítica que tenemos que combatir y que tenemos que derrotar de manera clara para evitar precisamente creer que todo aquel que tiene éxito en la vida es sospechoso de algo. Muchos son sospechosos y los políticos somos sospechosos y muchas veces con mucha razón. Pero eso tiene que ver con la construcción de valores en una sociedad que está absolutamente escéptica sobre la política y los políticos. Para redondear la idea, políticas de largo plazo que tienen la necesidad de terminar con una sopa de letras. La integración latinoamericana es una sopa de letras. No quiero hacer un recuento de la cantidad interminable de organismos internacionales, no internacionales como Naciones Unidas o la CEPAL, sino Mercosur, CELAC, Cumbre Iberoamericana, SICA, etcétera, 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 etcétera. Contaminadas de ideología y contaminadas de polarización. No hemos podido construir un sistema de integración porque pretendemos que el sistema de integración se base en amigo-enemigo, liberalismo, estatismo, socialismo, capitalismo. No. La integración tiene que ver con las posibilidades de construcción de espacios comunes, de interés común, de amistad común basada en el interés. Lo que preguntaba el profesor Stiglitz sobre qué se entiende por amistad. Se entiende por amistad aquello que te beneficia directamente y que no perjudica al otro. Se entiende por amistad la posibilidad de construir conjuntamente un modelo político, económico y de desarrollo integral. Tenemos un camino extremadamente delicado en el ámbito político por la desinstitucionalización sistemática de la región. Salvo excepciones, tenemos un péndulo brutal que nos lleva de un extremo al otro sin solución de continuidad. Y en ese contexto lo que tenemos necesidad de hacer es reencontrarnos sobre la base de cuál es el rol que pueden jugar los organismos internacionales en una política externa de los países latinoamericanos. ¿Puede jugar un rol importante un organismo internacional que es solamente un veedor? ¿Puede ser algo más que un veedor? ¿Podemos exigir que hayan niveles de reconocimiento de lo democrático y de lo no democrático? Tenemos necesidad de llamar a las cosas por su nombre y llamar dictadura a lo que es una dictadura y llamar democracia a lo que es una democracia. En el ámbito internacional eso es más complicado, pero el contexto de la construcción de un continente que tiene dificultades tan serias y diferencias tan grandes desde el punto ideológico, desde el punto de vista ideológico, requiere por lo menos que miremos con claridad qué es lo que se está haciendo desde el punto de vista de la construcción de instituciones democráticas y de países democráticos y no democráticos. Y cierro estableciendo una reflexión final en torno a que el desarrollo sostenible, con equidad y con inclusión, pasa por una política más transparente. Pasa por una lógica de menos corrupción de quienes hacemos política. Pasa por la lógica de romper con el populismo y de entender que el populismo no nos ha llevado a otra cosa que a la ficción. La ficción del momento exitoso en el que te cuentan una serie de cifras que 5 años después se vienen abajo porque viene el momento de las vacas flacas. Pasa por construir instituciones democráticas serias. Pasa por ser lo suficientemente valientes como para enfrentar la legitimidad del voto a quienes la tienen con la ilegitimidad del ejercicio y denunciarla. Es fácil decir, rompamos la polarización. No es un tema latinoamericano, es un tema de la confusión mundial en la que vivimos. Es un tema que tiene que ver con la primera potencia del mundo, que tiene que ver con Europa, que tiene que ver con el nuevo orden internacional del que formamos parte. No olvidemos que América Latina no es un escenario aislado del planeta y que los resultados exitosos que yo puedo mostrarles a ustedes hoy tienen que ver más con los precios internacionales de las materias primas que con mis éxitos estructurales y de largo plazo. El largo plazo y la política de Estado es algo que cuesta a los políticos cotidianamente.
La destrucción del sistema de partidos también significa una dificultad muy seria que tenemos que reencontrar de alguna manera. Pero no será posible lograr los objetivos del año 2030 si no es posible romper esos elementos que fueron los que planteé al principio. La idolatría del Estado versus la idolatría del mercado, con un nacionalismo exacerbado que no entendió, pregúntenle a Corea del Sur, pregúntenle a la propia China, que solo políticas de largo plazo responsables con una lógica que trasciende un gobierno a otro gobierno hace posible la construcción de una mejor sociedad bien educada, con buena salud. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que con la excelente intervención del presidente Mesa, damos por concluido esta sesión, foro, y creo que lo único que se interpone entre la comida y ustedes soy yo. Así que me quito del medio, ¿no? Gracias a todos.
Sí, ningún problema. Pero de todas formas yo voy a llamar al hotel a pedirles un early check-in, porque eso es que te tengan que ir. Ah, ok. Cancelo. ¿Cómo así cancelo? Claro, pero entonces lo que se hace es que esta noche puede llegar a las 7 de la mañana, porque no la cancelamos, sino que la usamos como un early check-in, que a veces te dicen, o sea, lo que uno hace cuando llega a Buenos Aires es que se compra una noche adicional de hotel para que pueda entrar a las 7 de la mañana al cuarto. Que lo mejor es no cancelar esa noche de hotel, sino asegurarte, como ya la tienen paga, que pueden llegar a las 7 de la mañana al cuarto. ¿Para qué la vas a cancelar? Si realmente cuando uno viaja y llega tan temprano en la madrugada, lo que hace es que se para el cuarto un día antes. Porque es muy raro para que tú llegas del 6 a venirte mamado a venirte a mi casa para volver a salir. Esto es como de locos. Tú no necesitas eso, papá. Tienes el dinero suficiente para poder tranquilamente pagar una noche adicional. Vale. Y ustedes tienen el hotel separado desde el día anterior, o sea que no hay ningún problema. Pueden llegar a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 7 de la mañana, a la hora que quieran, porque el cuarto de ustedes desde la noche anterior. Es que yo soy muy viajada. Eso es lo que pasa.
millones de dólares. El comercio entre China y América Latina el año 2022 fue de 485 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de un aumento de 48 veces en poco más de 20 años. Para Sudamérica en su conjunto, no van junto, 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 no van junto. Más amplios, es que lo que ha ocurrido en este siglo en la relación entre China y América Latina es el cambio más significativo que nosotros hemos visto en la economía política internacional de América Latina en sus 2 siglos de existencia. ¿Por qué digo esto? Porque durante 180 años los referentes comerciales, diplomáticos, financieros, de capital de América Latina eran 2: Estados Unidos y un puñado de países europeos. De súbito, en el nuevo siglo, hay un tercer polo, que es China. Ahora, uno puede discrepar de numerosos aspectos de lo que es la relación con China, pero poca duda cabe que, en general, es mejor tener más socios que menos. Es mejor tener una tercera alternativa que estar limitado solo a 2 de ellas. En ese sentido, y con una mirada un poco más de largo plazo, es importante entender que la diversificación de las relaciones exteriores de la región, como lo han sido con China, es algo positivo y que tiene que ser visto como tal, más allá de las diferencias que uno pueda tener con aspectos puntuales de esta relación. En el pasado más reciente se ha aludido acá a la llamada década de oro de la relación con China del 2003 al 2013. Fue una década que América Latina creció a sus tasas más altas en 30 años, le permitió bajar su deuda. Y un dato muy interesante: la crisis financiera del año 2008-2009 no llevó a la quiebra de ningún banco en América Latina. De hecho, la región, si nosotros sacamos a México, la región pasó en forma muy bien la crisis financiera en términos comparados, a diferencia de la gran mayoría de las crisis financieras de décadas anteriores. Se decía que cuando Estados Unidos se resfriaba, América Latina agarraba una gripe. En este caso se produce una crisis financiera en Wall Street y América Latina la pasó en forma relativamente indemne. ¿Por qué? Porque había bajado su deuda, tenía reservas en moneda dura y tenía a China como alternativa. Ahora, la otra cara de la medalla de eso es lo que señaló el secretario ejecutivo de la CEPAL, es que cuando se acabó ese boom a partir del año 2014-2015, obviamente los precios de las commodities bajaron y las cosas no han sido las mismas desde entonces. Ahora, es importante entender también que esta relación con China no se limita únicamente al aspecto comercial, aunque el comercio ha sido el motor principal. También hay importantes flujos de inversión.
Se calcula que la inversión china en América Latina es alrededor más o menos unos 140.000 millones de dólares, de los cuales la mitad están en Brasil. Y déjenme contarles a ustedes algo que refleja la ambigüedad, si ustedes quieren, de la relación que seguimos teniendo con China, pese a estos datos tan abrumadores y tan sólidos. Cuando la presidenta Bachelet me nombró embajador en China, tuvimos una larga reunión en La Moneda, estuvimos una hora conversando los dos, y me dijo: Jorge, una cosa que me preocupa es la inversión china en Chile. Me gustaría que esa fuera una prioridad tuya en tu gestión. Y yo en los 3 años y medio que estuve en Beijing recorrí casi China completo, participando en seminarios, escribiendo en la prensa, participando en la televisión, con este mensaje: lo que Chile ofrece y por qué es un buen destino para la inversión china, que hasta entonces había sido bastante magra. Ya hay más inversión en Perú, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, que en Chile, lo cual es un poco raro porque generalmente el comercio va de la mano con la inversión. Y el comercio con Chile, como les decía a ustedes, ha crecido en forma exponencial. Pues bien, estas cosas toman un poco de tiempo, pero el año 2019 China pasó a ser el mayor originador de inversión extranjera en Chile. No en stock, en flujo. Y eso se repitió el año 2021. Ahora, uno pensaría que esto sería celebrado unánimemente. Obviamente Chile necesita más capital, la inversión extranjera es buena, Chile tiene un modelo de economía abierta que se basa en las exportaciones y se basa en la atracción de inversión extranjera. Pero no, surgieron críticas. Esto es terrible. China se está comprando a Chile, que fue la frase que utilizó en su momento Jair Bolsonaro en Brasil, en su campaña electoral. Hay que crear cortapisas. Estados Unidos tiene un comité que evalúa todas las inversiones extranjeras de acuerdo a su importancia geoestratégica y geopolítica. Chile debe hacer lo mismo. ¿Qué secretos industriales puede tener Chile para China? Ninguno. Pero esta reacción que se produjo en diversos sectores le ilustra a ustedes la ambigüedad con que se sigue mirando en ciertos sectores la presencia de China en nuestra región. Ahora bien, un aspecto muy interesante, y el moderador señalaba que era importante que tuviéramos una mirada un poco más amplia sobre este tema acá, tiene que ver con un tema que es el de la presencia de las potencias extrarregionales, así llamadas, en América Latina. Ustedes saben que es un tema recurrente, se trata mucho en Washington, el peligro, entre comillas, que esto entraña, por qué la presencia de países como China, sobre todo, pero también se menciona a Rusia, se menciona a Irán, algunos incluso mencionan a India, que esto es un peligro, que estos países no tienen nada que hacer en la región y que los países de la región deberían, de alguna manera, si no disminuir, por lo menos examinar con gran cuidado la presencia de estas potencias. ¿Y qué pasó? Y acá en la mañana el profesor Stiglitz mencionó lo que pasó con la pandemia y con las vacunas. El caso de Chile en particular, que tuvimos una muy complicada presencia del virus. ¿Cuáles fueron las primeras vacunas que llegaron? Cuando se desarrollaron las vacunas, Estados Unidos dijo que no iba a venderle vacunas a América Latina, que el primero que tenía que ser, todos tenían que ser vacunados en Estados Unidos, y de ahí en adelante se podían vender vacunas. Europa dijo lo mismo. ¿De dónde vinieron las vacunas a Chile? Desde China. Entonces, esto va con el punto que yo estoy haciendo. Es bueno diversificar, no es bueno depender solo de uno o dos. Y es cierto, hay un peligro de dependencia de China. Chile exporta un 40%. 40% de las exportaciones de Chile hoy día van a China. Uno podría decir que eso es tal vez demasiado. Pero el punto más amplio es que esto significa diversificar y tener más oportunidades y más opciones. Ahora, otro gran desafío que presenta
China en América Latina es el tema de la desindustrialización. O sea, la demanda por materias primas ha llevado a que haya en general una disminución de la actividad industrial. Esto se da por una parte porque los incentivos están para la producción de recursos naturales para responder a la demanda china, y por otra parte está la importación de productos chinos que compiten fuertemente con los productos locales. Y esto es un tema real que debe ser enfrentado. Nosotros en Chile tenemos la situación del litio. Litio es un insumo importante para la electromovilidad. Nosotros pensamos que sería posible hacer baterías. En Chile tenemos cobre, tenemos litio, tenemos otros metales que son importantes para eso. Pero ha sido muy difícil, si no imposible, convencer ya sea a la empresa china que está en Chile, Tianqi Lithium y otras, o la empresa americana, Albemarle, de hacer eso. Ellos no, nosotros queremos el litio, nos lo llevamos y lo industrializamos fuera. ¿No? De manera que ahí yo creo que hay un tema que debe ser enfrentado. El mismo tema lo enfrenta Bolivia, hablaba respecto a esto con el presidente Mesa ayer, también Argentina, desde luego. Ahora, el segundo punto que quisiera subrayar en este marco también es el relativo a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Como ustedes saben, ahora en octubre se celebran los 10 años de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es el gran proyecto de política exterior china para conectar al mundo, para desarrollar infraestructura, conectividad física y también conectividad digital. Yo llegué a Beijing pocos meses después que esto se lanzase, lo pude observar muy de cerca. Yo al comienzo era muy escéptico. Yo dije, esto es un volador de luces, estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Quién va a gastar ese dinero? ¿Quién lo va a supervisar? ¿Quién lo va a administrar? Pero a poco andar me di cuenta que era de verdad y que aparecían los millones. Se creó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, se creó el nuevo Banco del Desarrollo, se comenzaron a construir los proyectos en terreno, el ferrocarril de Laos a China, a la provincia de Kunming, cuya capital es Kunming, el proyecto de trenes en Kenia, en Etiopía, proyectos que hemos visto en estos últimos años, el gran puerto de Chancay en Perú, un proyecto de 3.500 millones de dólares para ser el mayor puerto en la costa del Pacífico de Sudamérica. O sea, estas cosas están pasando y se está llevando a cabo. Pero un aspecto muy interesante acá es el siguiente. Muchas veces pensamos que todo lo que hace China es meramente producto de su propia iniciativa, de su propio diseño. Eso no necesariamente es así. Hay acá una interacción también con otros países. En el caso de la iniciativa de la Franja y la Ruta, recordarán ustedes, se hablaba de la ruta de la seda, conectar al Asia Oriental, la zona de mayor crecimiento en el mundo, con Europa, el mayor mercado del mundo, recrear lo que hizo Marco Polo alguna vez con la ruta de la seda. América Latina no figuraba en esos planes. ¿Y por qué pasó a figurar? Porque nuestros países dijeron, esto nos parece algo interesante, nosotros necesitamos más infraestructura. China puede proveer más puentes, más puertos, más conectividad digital. Vamos a vincularnos con esto. Y la presidenta Bachelet fue la primera jefa de Estado en visitar la sede del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Participó en el primer Foro Internacional de Cooperación de la Franja y la Ruta. Y el presidente Piñera lo hizo en el segundo, el año 2019. El presidente Boric va a ir ahora al tercero, que se va a hacer en octubre de este año. Y en ese sentido, y hablábamos de esto a la hora del almuerzo, hay un aspecto muy interesante. ¿Por qué? Más allá de hacer puentes, de hacer puertos, de hacer carreteras, esto refleja una visión distinta del desarrollo. La visión del desarrollo que nosotros hemos escuchado en Chile y en otros países, la visión que provenía de las instituciones de Bretton Woods, es que el desarrollo como tal no es algo que se promueva específicamente. Lo que hay que hacer, esa era la receta,
combatir la inflación, tener equilibrios macroeconómicos, paz social y un clima de negocios adecuado. Y si eso existe, el desarrollo viene solo. Bueno, hemos visto que eso no necesariamente es así. Y lo que China dice es algo distinto. China dice, con infraestructura, con buenos puertos, con buena carretera, con costos bajos de logística y transporte, con conectividad digital, la inversión, el crecimiento, el desarrollo se produce más fácilmente. Eso es lo que hemos hecho nosotros y eso es lo que, si les interesa a ustedes, nosotros podemos colaborar en que ustedes lo hagan también. Y eso es lo que ha ocurrido. Ahora, hay otro aspecto también que tiene que ver, se preguntaba por la política de Estados Unidos, América Latina. Durante muchos años esta noción fue combatida activamente por Estados Unidos y por Europa. Y decía, esto es diplomacia de deuda. Es una política diseñada para endeudar a los países y que luego China entra y se hace cargo. Es construir elefantes blancos que nadie necesita. ¿Quién necesita trenes en la época del automóvil? Bueno, no sé si ustedes siguieron lo que pasó en la cumbre del G20 en Nueva Delhi. ¿Qué anunció el presidente Biden? El presidente Biden anunció un corredor ferroviario de la India a Europa, pasando por el Medio Oriente. ¿Cuándo un presidente estadounidense había hablado de proyectos de ese tipo? Jamás. Un corredor ferroviario de Lobito en Angola a Zambia, para que Zambia pueda sacar su cobre por el Atlántico. ¿Cuándo ustedes habían escuchado hablar a un presidente de Estados Unidos de proyectos como ese? Jamás. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Se ha cambiado la narrativa. Efectivamente, Estados Unidos y Europa se han dado cuenta que esto de la infraestructura no son meros elefantes blancos, no es diplomacia de la deuda. Nuestros países necesitan inversión en infraestructura. No sé si ustedes saben, América Latina es la región que menos invierte en infraestructura en el mundo, salvo el África subsahariana. América Latina invierte un 2.5% del PIB en infraestructura. Medio Oriente y Norte de África, un 4%. Asia Oriental, un 8%. ¿Qué significa eso? Significa que los costos de transporte y logística de nuestros países están entre el 13 y el 18% por unidad exportada. Eso es el doble de los costos de logística y transporte de los países de la OECD. Necesitamos, si queremos competir en los mercados mundiales, este tipo de inversión y eso es lo que a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta China ofrece. Ok. Y déjenme terminar con un ejemplo muy concreto que le ilustre a ustedes las dificultades y los desafíos que nuestros países enfrentan. Se habla de los costos que significa hacer negocios con China, pero también hay un costo de oportunidad de no hacerlo. Y Chile, el año 2016, le presentó un proyecto a China de instalar un cable de fibra óptica de Valparaíso a Shanghái. Proyecto que fue aceptado y firmado, los memorandos de entendimiento por el gobierno de China. Se hizo un estudio de prefactibilidad al respecto. No hay ningún cable de internet que comunique Asia con Sudamérica. Cero, que cruce el Pacífico Sur. Todos cruzan el Pacífico Norte, llegan a Estados Unidos y bajan. ¿Qué significa eso? Que es más caro y es más lento. Estamos en la era digital. Acá se habla de la transición digital, de la importancia de la digitalización de nuestros países. Chile se ha visto siempre como el puente, el país puente de Sudamérica al Asia. Esto era el puente perfecto. ¿Qué ocurrió? El secretario de Estado Pompeyo visitó Chile en abril del año 2019 y le leyó la cartilla al gobierno de Chile, que por ningún motivo. ¿Y qué hizo el gobierno de Chile? Ya era otro gobierno, canceló el proyecto. Y dijo, pero vamos a hacer un cable a Australia. Australia es un país del tamaño de Chile, 20 millones de habitantes. Produce cobre, produce fruta, es un competidor. No hay comercio con Australia.
qué función cumpliría un cable Australia. Pero se le llamó cable Humboldt, lo cual suena muy impresionante. Han pasado 4 años del proyecto Humboldt y hace algunas semanas la principal fuente de financiamiento se cayó. Y en este momento el cable Humboldt no va a ningún lado. Si se hubiese hecho con China, ya estaría listo o muy cerca de ello. Yo creo que hay una lección ahí para todos aquellos que quieran verla. Gracias. Muy buenas tardes. Me sumo a los vocativos y agradecimientos que el profesor Heine ha mencionado. Es primera vez que estoy acá. Muy contenta. Yo soy directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción en Chile. Tal vez sea la que vengo más del sur del mundo a esta conferencia, 500 kilómetros al sur de Santiago. Y además soy cátedra Jean Monnet de la Unión Europea. Me he dedicado por más de 20 años al estudio de Europa. Y como académica, junto con estudiar Europa, creo que es función nuestra interpelarnos, hacernos preguntas, reflexionar sobre las relaciones que tienen, en este caso, que es el Foro de América Latina y el Caribe, con el exterior. Y a mí me toca hablar sobre las relaciones con la Unión Europea. Primero voy a hacer varias preguntas para provocar una reflexión. Primero, ¿existe América Latina y el Caribe como tal? Porque nosotros estamos hablando de las relaciones de América Latina y el Caribe con la Unión Europea. América Latina y el Caribe, en la CELAC son 33 estados. ¿Realmente es un homogéneo para sentarse a conversar con otro bloque de 27 países como es la Unión Europea, el cual tiene un proceso de integración que en parte de ello han cedido competencias y por lo tanto hablan de una sola voz? Yo creo que no. Y esto ha quedado reflejado en la realidad y quiero demostrarlo posteriormente. En segundo lugar, en las relaciones Unión Europea, América Latina y el Caribe, ¿entendemos lo mismo por integración? Les aseguro que no. Para los europeos, la integración significa la transferencia de competencias nacionales a un ente supranacional. Que se renuncia a competencias para que un ente supranacional finalmente tome las decisiones en nombre de los Estados. La Unión Europea, el expresidente de la Comisión, señaló, para hablar de la Unión Europea, cuál era su naturaleza jurídica, porque no es una organización internacional, no es una federación de Estados, no es una confederación de Estados. ¿Qué es la Unión Europea? Es un híbrido. Jacques Delors dijo que era un OVNI, un objeto político no identificado. Porque no cabe ninguna clasificación clásica que enseñamos en ciencia política. Porque por una parte tiene competencias compartidas con las instituciones de la Unión Europea, en otro caso tiene competencias cedidas y por lo tanto ya han renunciado los estados a ella y pueden hablar de una sola voz, sobre todo en materia comercial, y en otras tienen competencias nacionales que todavía no las han cedido. Eso no ocurre en América Latina y el Caribe. En la mañana estaban hablando que podríamos enumerar una serie de proyectos más o menos fracasados de integración. En ninguno de ellos, ni siquiera en el Mercosur, existe transferencia de competencias a un ente supra, por el cual las decisiones que se toman por el ente supra son aplicados como derecho directo, que sí ocurre en la Unión Europea. Y en este escenario también tenemos que hablar de otros elementos teóricos para que podamos explicar la relación. Uno es valores e intereses. Si nos vamos a las relaciones internacionales clásicas, hablamos de la teoría idealista y la teoría realista de las relaciones internacionales. Perfectamente nos podemos preguntar, porque cada acto que realizamos con los europeos parten generalmente con la misma frase. Cada acuerdo que hemos celebrado parte con la misma frase, que compartimos valores comunes, la democracia, los derechos humanos,
el respeto por el Estado de Derecho, lengua común, todas parten con la misma frase. Vuelvo a interpelar. ¿Todos creemos en el mismo concepto de democracia? ¿En América Latina todos tenemos la misma idea de democracia hoy? Yo no lo creo. ¿En Europa tienen el mismo concepto de democracia y Estado de Derecho, separación de funciones, la independencia del Poder Judicial? Yo no lo creo. Polonia y Hungría hoy día tienen 2 procedimientos ante las instituciones europeas. Por lo tanto, cuando empezamos a hablar de aquellos conceptos que repetimos una y otra vez como una retórica, creo que nos corresponde a nosotros interpelarnos si es que de verdad esos conceptos son los que hoy día se aplican. Y en la realidad ver qué es lo que nos une y qué es lo que nos desune. Y para eso me sirve otro elemento de la teoría de las relaciones internacionales. Los intereses comunes, idénticos, complementarios o contradictorios. Porque en las relaciones internacionales, incluso con los vecinos, con los que están más lejos, siempre vamos a tener intereses idénticos, comunes, complementarios o contradictorios. Siempre. ¿Pero a cuáles les vamos a dar preferencia? ¿Aquello que nos une o aquello que nos desune? O a lo mejor basta que tengamos intereses complementarios, no necesariamente idénticos. Y yo me preguntaba esto cuando fue la cumbre de la CELAC, Unión Europea, el 17 y 18 de julio de este año. Después de 8 años que no se habían realizado esta cumbre, se realiza la tercera cumbre, donde asisten los 27 estados de la Unión Europea, más los 33 estados de la CELAC. Y mi pregunta era, lo publiqué en una columna en el diario El País, ¿qué iba a primar? ¿Los intereses contradictorios, comunes o complementarios? Y ahí vino la discusión. Y uno también podría preguntarse, ¿y por qué ahora la Unión Europea se acerca a América Latina? Porque durante mucho tiempo, sobre todo América del Sur, nos dejaron. No es que tengamos malas relaciones, pero se debilitaron las relaciones con Europa. No es que Europa no tenga relaciones con nosotros, pero además fue justo un momento en que por razones políticas, por un lado, se suspendió la cumbre por la situación de El Salvador, y en segundo lugar, porque Europa ha vivido una policrisis, que no la voy a detallar, porque algo se dijo esta mañana, pero que evidentemente nosotros, América Latina, no somos prioridad para Europa. Nunca hemos sido prioridad para Europa. Y eso no es malo, porque generalmente para las grandes potencias, ¿cuándo uno es prioridad? Cuando es un problema. Cuando uno tiene problemas de seguridad, cuando hay un tema de inmigración, cuando hay un tema de drogas, cuando hay un tema, generalmente ahí pasamos a estar en la agenda. Pero el hecho de que no seamos prioridad, eso no significa que no seamos parte de la agenda de los europeos. De hecho, la mayor inversión directa en América Latina no es de China, es de Europa. La mayor cooperación no es de China, es de Europa. Por lo tanto, en las relaciones también aquí hay intereses. ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué ahora sí? Bueno, en la misma comunicación del alto representante para la política exterior y de seguridad común, Josep Borrell, junto con la Comisión Europea, que le envía a los países de la CELAC, no enuncia. Está clarísimo, el escenario ha cambiado, el sistema internacional ha cambiado. Por un lado tenemos efectivamente esta rivalidad sino-estadounidense. Yo no creo que haya Segunda Guerra Fría, por todos los factores que se han señalado también aquí. En ese sentido, soy más partidaria de la tesis de Joseph Nye, que habla más de una rivalidad competitiva, cooperativa, que una rivalidad competitiva como ocurrió en la Guerra Fría. Porque la interdependencia entre Estados Unidos y China quedó clara con la guerra arancelaria. Pero es cierto que está ahí ese escenario macro. Europa ha perdido fuerza. ¿Qué necesita Europa?
Necesita Europa una recuperación económica, porque la crisis del 2008, que parte aquí en Estados Unidos, le afectó muchísimo más a Europa y por más largo tiempo. ¿Qué es lo que necesita Europa? Europa se ha puesto unos objetivos en el tema del cambio climático mucho más ambiciosos que el resto de los países. Para eso necesita una transición digital, una transición ecológica. La guerra de Ucrania ha sido un punto de inflexión clarísimo, con la invasión ilegal de Rusia en contra de Ucrania. Y eso dejó al desnudo algo que se había dicho y que también se planteó aquí, la dependencia del gas y el petróleo ruso. Muchos países de Europa, sobre todo Europa Central, dependían 100% del petróleo y del gas ruso. Y esa dependencia había que terminarla. Y surge lo que ellos llaman las materias críticas. Y las industrias críticas, que además vienen del tiempo de la pandemia, tal como se señaló acá. Y resulta que dentro de esta transición ecológica, materias críticas, está el litio, el hidrógeno verde, las tierras raras. El 60% de la producción mundial de litio está en Argentina, en Chile y en Bolivia. Y los europeos lo necesitan. Hidrógeno verde sí, se puede obtener en otros lados, pero América Latina y el Caribe, sobre todo América Latina, América del Sur, presenta ciertas características de seguridad que no las tienen en otros sectores que geopolíticamente están más complicados. No es casualidad que la visita de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea este año, haya sido, antes de la cumbre de la CELAC, haya sido a Brasil, Argentina, a Chile y a México. Hay interés, no solo valores. Y eso es lo que nos pone a nosotros también en una situación de pensar en nosotros mismos, de qué, porque siempre le echamos la culpa al tercero. ¿Cómo es posible que en este caso, que tenemos el 60% de la producción mundial de litio, Argentina, Chile y Bolivia no sean capaces de ponerse de acuerdo en una asociación para tener un mejor poder de negociación frente a las potencias que quieren nuestro litio? Porque lo quiere China, lo quiere Europa, lo quiere Estados Unidos, lo quiere India, lo quiere Corea del Sur. Todos quieren el litio. Y nosotros no somos ni siquiera capaces de juntarnos para tener un mejor poder de negociación. Pero a todo le ponemos el nombre de integración. En América Latina usamos el nombre de integración para todo. ¿Cuánto hay de responsabilidad América Latina de no salir de la situación en que estamos? Y hoy día tenemos una oportunidad, porque el escenario está dado para que justamente nosotros podamos sacar provecho de esta diversificación y del renovado interés que tienen las grandes potencias, no solo Europa, sino que China, India y Estados Unidos. Y cuando uno lo cortejan de distintas partes, uno debería tener la capacidad, primero, de identificar en nuestra región cuáles son los intereses comunes o complementarios. Y a veces ni siquiera somos capaces de eso. Y no le echemos la culpa al tercero. La responsabilidad está en nosotros latinoamericanos. Y vaya que nuestra población, nuestra gente, requiere de esos recursos. Porque ya quedó claro que esta nueva década perdida ha sido peor. Y con esas cifras que vimos en la mañana, si no nos unimos de verdad ahora, en muchos intereses, vamos a seguir separados, divididos, y la relación entre Europa y América Latina va a seguir siendo a distintas velocidades. No hay relación birregional, interregional, hay relaciones a distintos niveles. Más rápido con México y con Chile, que tenemos el acuerdo de asociación. Chile lo va a renovar ahora en noviembre, ya terminamos las negociaciones, viene la firma. México, ahí el presidente AMLO está todavía poniendo algunas trabas. Después podríamos esta vez en las preguntas hablar del Mercosur. Está la Comunidad Andina de Naciones, que tampoco celebró un acuerdo como tal, celebraron acuerdos distintos, Colombia, Perú, Ecuador y un acuerdo especial con Bolivia.
Esas son las relaciones. Valores e intereses. Y las relaciones internacionales son la suma de valores e intereses. Muchas gracias. Bueno, mientras lo prenden, ahora sí. Me hubiese encantado tener una larga y amplia conversación con ustedes dos. Ha sido una fascinante exposición, no tenemos tiempo, así que quiero hacerle una pregunta a cada uno, una de muchas que tengo aquí. Comienzo con Jorge. Bien dijo el profesor Stiglitz esta mañana que el único tema de importancia en Estados Unidos en el cual hay un acuerdo entre los demócratas y los republicanos es precisamente el tema de China. Y eso no va a cambiar ni a corto plazo ni a mediado plazo. Eso va para largo. Cuando se le pregunta a los líderes, a los presidentes latinoamericanos, sobre las inversiones chinas, sobre el por qué aceptan condiciones que no son las más favorables, la respuesta es la misma, sea un presidente de derecha o de izquierda. Es: yo preferiría tener relaciones, que los americanos viniesen y construyeran la carretera, el puerto, el aeropuerto, todos estos puntos claves, pero están ausentes. Y vienen los chinos y me ofrecen términos aparentemente positivos, sé que a largo plazo no lo son, pero vienen y construyen el puerto, la carretera, el aeropuerto. Y mi labor como presidente es asegurarme, como líder, asegurarme de que mi gente tenga lo que necesita. ¿Qué puede hacer los Estados Unidos para cambiar eso? ¿Cómo podemos hacer para que los Estados Unidos empiece a prestarle atención a la América Latina, no porque es un problema, sino porque es una oportunidad? Gran pregunta. Y yo creo que acá la clave está en la competencia. ¿Qué es lo que ocurre? Se hacen licitaciones para proyectos de puentes, carreteras, en fin. El caso del metro de Bogotá. Bogotá quiere hacer un metro. Y dicen, bueno, ¿habrá una empresa estadounidense que lo pueda hacer? No hay empresas estadounidenses que hagan metro. No es que no quieran, no las hay. ¿Qué alternativa tenía Colombia? Quedarse sin metro, y la está haciendo una empresa china en asociación con una empresa canadiense por el efecto de las formas. El punto es el siguiente. Si Estados Unidos quiere competir en América Latina, bueno, que participen las empresas estadounidenses, participen en las licitaciones. Este es un punto básico. Uno de los debates más interesantes que se han dado dentro del Banco Interamericano de Desarrollo es el siguiente. Algunos han dicho las empresas chinas se llevan un porcentaje alto de los contratos de construcción que se hacen con fondos del banco. Eso es impresentable, porque China tiene solo un porcentaje mínimo de las acciones del banco y Estados Unidos tiene un 30%. ¿Cómo es posible? Esto indica el abuso que existe. ¿Qué abuso? No puede uno ganarse una licitación si uno no participa en ella, por definición. Y en la medida en que las empresas estadounidenses no han querido hacerlo, bueno, pierden, como en la guerra. Entonces, mi respuesta a la pregunta sería, bueno, que las empresas estadounidenses participen. Ahora, lo que ha ocurrido, y a mí me parece muy negativo, es que Estados Unidos ha presionado para que los gobiernos latinoamericanos no hagan proyectos con empresas chinas. Entonces, la pregunta, bueno, ¿y cuál es la alternativa? No estamos ofreciendo alternativas. Le estamos diciendo lo que tiene que hacer. Eso, como ustedes comprenderán, no cae muy bien. Caso clásico, Panamá. El gobierno de Panamá licitó el cuarto puente sobre el canal de Panamá. Se lo ganó en la licitación una empresa china. Cambia el gobierno, nuevo gobierno de Panamá cede a las presiones del gobierno de Estados Unidos, paraliza el proyecto. Yo estuve en Panamá hace unos meses. El cuarto puente hace falta enormemente, pero no hay puente porque se paró el proyecto. Ahora quieren revivirlo. Entonces, esto es hacer como el perro del hortelano, no comer ni dejar comer. Eso me parece un enfoque equivocado. Y si Estados Unidos quiere cambiar la imagen que ha ido desarrollando en Estados Unidos, en América Latina, tendría que cambiar esa política. Gracias. Paulina, hablabas... sí, claro que sí.
Hablabas de algo muy cierto, que es los países latinoamericanos no han demostrado tener la capacidad de unirse y poder negociar con mucha más fuerza. El caso del litio es un caso muy claro. Claro, en la Unión Europea, por ejemplo, pueden hablar con una voz. Los países latinoamericanos no tienen esa ventaja. ¿Qué consejo en concreto le darías a estos líderes latinoamericanos que no han podido unirse para poder hablar como una región para sacar más provechos para sus pueblos, específicamente? Tomando el ejemplo de Europa, la verdad es que hay que considerar que, bueno, es típico que al terminar mis clases de integración europea me preguntan, bueno, ¿cómo América Latina puede integrarse más? Si es que lograron los europeos hacer 28, hoy día son 27 con la salida del Reino Unido, con 24 idiomas distintos, con 2 guerras mundiales, con el enfrentamiento franco-alemán, que fueron guerras fratricidas, y hoy día, sin embargo, han logrado avanzar. Bueno, obviamente, el objetivo político que tuvo el inicio de lo que es hoy día la integración europea, justamente fue político, porque habían perdido. Ya el mundo no era eurocéntrico. El poder se fue a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. Y ellos habían quedado en una situación donde las guerras mundiales habían sido en su territorio. No les quedaba otra que unirse. Pero del primer momento supieron, los grandes fundadores de la Unión Europea, supieron que esto no iba a ser de una sola vez. Gran discurso Robert Schuman cuando dice que Europa no se hará de un golpe, sino que se hará a través de solidaridades concretas. ¿Y cómo partió esto? A través de la energía sectorial, el acero y el carbón, que eran justamente las fuentes de energía de aquella época, estoy hablando de los años 50. Y crearon la primera comunidad europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, con el Tratado de París del año 51. Y luego siguió esto como spillover. Esto siguió como esta teoría de la bola de nieve que fueron agregando otros temas. ¿Qué esperamos nosotros en América Latina para buscar aquel elemento, aquel interés común a toda nuestra región que sea el detonante de la voluntad política para hacerlo? Porque esto se requiere voluntad política, primero. Segundo, se requieren factores condicionantes que ayuden a esto. Es cierto que nosotros no tenemos los mismos factores que tiene Europa para poder integrarse. Por ejemplo, si ustedes ven, desde el punto de vista geográfico, Europa es muy pequeño, la gran densidad poblacional está justamente donde está Italia, Alemania, Francia y el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. O sea, no les quedaba otra que tener relaciones y vínculos que motiva a la integración. Además, el comercio intraeuropeo es muchísimo más que el comercio que nosotros tenemos en América Latina. Nosotros tenemos más comercio con el exterior que el comercio intralatinoamericano. Las distancias, ¿dónde están las concentraciones poblacionales? En el caso nuestro, están muy separadas. O sea, ya tenemos un estado-continente como es Brasil, pero la concentración de la población la encontramos en Río de Janeiro, la encontramos en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Lima, en Bogotá, en México. En Europa está todo concentrado. Y entre medio tenemos accidentes geográficos como la Amazonia o tenemos la cordillera de los Andes. Eso también son factores que nos impiden integrarnos. Busquemos aquellos que sí nos permiten integrarnos. Y hay un factor que es súper importante. Es la pobreza que tiene nuestra población. Es la desigualdad que tenemos. Y eso genera todo lo que se dijo en la mañana. Que evidentemente hoy día, además, con que las clases políticas tradicionales no le han dado la suficiente satisfacción a sus poblaciones, lo que está ocurriendo es que están surgiendo los populismos, tanto de derecha como de izquierda. Y yo quiero decir que populismo no es lo mismo que demagogia. El populismo es aquella concepción, ideología, estrategia o performance que estima que la sociedad está dividida entre un pueblo iluminado, virtuoso, frente a una élite corrupta.
Y esta tensión provoca radicalización de las posturas, no polarización. Porque polarización existe siempre, siempre hay polos. Siempre hay polos, ya sea bipolar o multipolar. Lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, porque no solo Europa, no solo América Latina, no solo Estados Unidos, en el mundo, es la radicalización de las posturas. Y son las emociones manipuladas también, emociones absolutamente legítimas de la gente, de insatisfacción, de sentirse fuera del sistema político y que están encontrando en líderes, en movimientos populistas que los enfrentan, la solución. Eso es terriblemente peligroso para la democracia, para los cimientos de la democracia. Si esos no son alicientes para que encontremos una forma de pensar en común, yo no sé cuál es. Yo no sé cuál es. Si nuestros líderes, aquellos que tienen que tomar la decisión, no toman conciencia de esto, de los desafíos del cambio climático, de los desafíos de la migración, de los desafíos de las pandemias, de la desigualdad, de la pobreza, de lo atrasado que estamos digitalmente, de la falta de educación, de salud, de pensiones, ¿para qué los elegimos entonces? Creo que hay muchos motivos para unirnos, pero para eso se requiere conciencia del mundo que estamos viviendo y de las amenazas que se nos vienen. Muchísimas gracias y muchos motivos. Y también muchos motivos para agradecerles por esta extraordinaria exposición. Me hubiese encantado preguntarles todas las preguntas que tenía, pero no tenemos tiempo, así que continuemos con el siguiente panel. Pero muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos.
Llamamos al escenario a María Paula Romo y Edgar Gutiérrez. ¿Tenemos a Liotti conectado? ¿Sí? Ahí me dicen que sí. ¿Comenzamos? Bueno, bienvenidos a este cuarto panel de este Foro Global América Latina y el Caribe. Este va a ser un panel un poquito distinto. Esperemos que la morriña, como decimos en mi tierra, que a uno le agarra después del almuerzo, quede superada por la dinámica del panel, que va a ser una conversación más que discursos individuales, y en eso quiero ser muy enfático para que nuestros invitados de hoy nos ayuden. La idea es conseguir que conversemos y no que escuchemos intervenciones separadas o no vinculadas. La propuesta del panel es Agenda Política Electoral, una mirada a las elecciones del 2024, con tres países relevantes y una mirada global. Vamos a analizar los resultados y cómo impacta eso en el tablero político regional y en cada una de las democracias de Guatemala, Ecuador y Argentina. Y para comenzar con la excepción de la charla y la dinámica que les propongo, quiero pedirle a Daniel Zobato, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA, que nos haga un panorama general de la región con aquello que vale la pena destacar. 10 minutos, no más. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Gustavo. Mis 10 minutos van a ser similares a los del profesor Stiglitz, así que ajustense en los cinturones porque vamos por 40, 45 minutos mínimo. Una vez que he visto que una vez que a uno le dan un micrófono hay una tendencia a no soltarlo, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer breve. Lo primero, América Latina ha entrado en modo electoral. Ha entrado en modo electoral por una doble condición. Ha entrado en modo electoral porque desde el año 2021 al 2024, todos los países de la región, salvo uno, Bolivia, porque tuvo su crisis política en el 2019 y repitió elecciones en el 2020, han tenido o van a tener elecciones presidenciales y generales. Hubo 5 elecciones presidenciales en el 2021, arrancó Ecuador, siguió Perú, siguió Chile, siguió la farsa electoral en Nicaragua y cerró Honduras. Hubo 3 elecciones en el 2022, estuvo Costa Rica, Colombia y Brasil. 3 elecciones iba a haber en el 2023, pero va a haber 4, porque Ecuador, que fue en el 2021, repitió por el tema de la muerte cruzada. Hubo en Paraguay, hubo primera y segunda vuelta en Guatemala, va a haber segunda vuelta el 15 de octubre en Ecuador y finalmente vamos a tener la elección presidencial en Argentina, que puede ser de 1 o 2 vueltas. Pero también hay un momento electoral porque en los próximos 16 meses, 8 de los 18 países de América Latina van a tener elecciones presidenciales. Entonces, en un periodo muy corto, 16 apenas meses, o sea, de septiembre en adelante hasta diciembre del 2024, en 8 países de la región va a haber elecciones presidenciales. Como decía, Ecuador y Argentina son las que van a completar el 2023 y en el 2024, en el primer semestre vamos a tener 4 elecciones presidenciales, va a arrancar El Salvador en febrero, sigue República Dominicana y Panamá en mayo, sigue México en junio y en el segundo semestre del 2024 vamos a tener a Uruguay, que es esta suerte de rincón nórdico que tenemos en América Latina y que realmente no tiene prácticamente nada que ver, como hoy nos recordaba Kevin Casazamora, del resto de América Latina. Y después tenemos la otra gran elección que sigue estando en signos de pregunta, que es Venezuela, bajo qué condiciones, en qué términos, etc. Este es el cuadro por el cual nosotros decimos que América Latina ha entrado en un doble ciclo electoral. ¿En qué contexto van a tener lugar estas elecciones o han tenido lugar? Bueno, es en un contexto patético, diríamos, porque lo previo al superciclo electoral del 2021 viene mal.
En el año 2019 tuvimos en el segundo semestre la consecución de crisis, de protestas callejeras, etc. En el 2020 vino la pandemia. En el 2021 hubo la ilusión de que América Latina, como rebotó económicamente, estaba saliendo de la crisis de la pandemia, lo cual no fue cierto. Y en el 2021 tuvimos este espejismo. En el 2022 vino la invasión rusa a Ucrania y en el 2023 seguimos en problemas. Tan en problemas de que, como nos decía el secretario ejecutivo de la CEPAL, vamos a tener una tasa de crecimiento este año proyectada apenas del 1.7% promedio regional. Para el año que viene 1.5%, o sea, el panorama sigue siendo de un crecimiento anémico, con diferencias obviamente dentro de la región, pero una región que viene acumulando una segunda década perdida en términos económicos. Y por lo tanto, cuando a este crecimiento anémico le sumamos la herencia maldita que dejó la pandemia en materia de aumento de la pobreza, volvimos a estar por encima del 30%, aumento de la desigualdad, aumento de la informalidad, pegándole duro fundamentalmente a mujeres y a jóvenes. Todo esto va generando una situación que está repercutiendo en diversos ámbitos. Uno de los ámbitos donde está repercutiendo es que tenemos sociedades crecientemente malhumoradas, enojadas, cabreadas en el buen sentido de la palabra, con calles calientes y con urnas irritadas, como vamos a ver. Entonces esta es una combinación bastante explosiva que repercute también en materia de cultura política. Estamos viendo que el apoyo a la democracia, que se cayó en el año 2018 por debajo del 50%, en este momento está en 48%, promedio regional, datos del Latino barómetro, viene acompañado de dos tendencias muy preocupantes. Uno, no solamente tenemos un nivel de apoyo a la democracia bajo, 48%, tenemos un aumento muy preocupante de la indiferencia entre régimen autoritario y régimen democrático. Es decir, cuando se le pregunta a una persona, ¿usted le da importancia? ¿Usted qué opina? ¿Prefiere un sistema democrático, un régimen autoritario? 28% dice a mí me da lo mismo, casi el 30%. Pero lo más preocupante, y aquí está el huevo de la serpiente, es que para un 54%, es decir, ha aumentado 10 puntos en los últimos 20 años, para un 54%, reitero, no le importaría que un gobierno no democrático llegase al poder siempre y cuando me dé resultados. Y subrayo la palabra resultados, capacidad de delivery de un sistema político para dar resultados. 54%. Entonces, ahí estamos teniendo un problema muy serio. La democracia está encontrando crecientes problemas para poder hacer un delivery que entregue resultados oportunos y eficaces a esta revolución de expectativas, y frente a eso hay un número creciente de ciudadanas y ciudadanos que dicen, yo me vuelvo indiferente o peor aún, no me importa. Y aquí está lo que yo he denominado el fenómeno de la buquelización de la política. Es decir, el fenómeno de Bukele en El Salvador, que entrega resultados sobre un tema central como es el tema del combate a la delincuencia, y un sector crecientemente importante de ciudadanos dicen, a mí no me importa sacrificar parte de derechos humanos, parte de Estado de Derecho y parte de democracia porque me está dando un resultado concreto. Este fenómeno acaba de ser corroborado por una reciente encuesta que se hizo a nivel mundial en 30 países por la OSF, o sea, la Open Society Foundation de George Soros, que acaba de ser publicado la semana pasada. The Guardian publicó un artículo interesante sobre este tema, donde trae datos similares, pero preocupantes, similares también a lo del Latino barómetro. Cuando uno desagrega estos datos a nivel etario, son los jóvenes los que se muestran o más indiferentes o más a favor de soluciones más o menos autoritarias con tal de que haya resultados. Y esto sí es un elemento que requiere muchísima atención. No puedo seguir profundizando porque me voy quedando sin tiempo, pero me parece que es importante poner esto en contexto, porque es en este contexto de unas economías con crecimiento anémico, de una acumulación de una segunda década perdida, de 5 años muy complejos para la región, de una situación social tremendamente
adversa en términos de pobreza, desigualdad, informalidad y con datos preocupantes de cultura política donde están teniendo lugares estas elecciones. ¿Y cuáles son? Y tan solo las voy a nombrar. ¿Cuáles son las 7 tendencias que estamos viendo que están surgiendo de este superciclo electoral? Primero y muy importante, voto de castigo a los oficialismos. En 17 de los 19 elecciones presidenciales que hemos tenido del 2019 a la fecha, el oficialismo pierde. Y pierde mal en muchos casos. 2 excepciones, el fraude, la farsa electoral en Nicaragua, no había manera que pudiera perder Ortega porque puso preso a todo el mundo. Casi pone preso a su mujer, a Rosario, que pudiera... O sea, detuvo y puso preso a todo el mundo, no había manera. Y en el otro es Paraguay. En Paraguay tampoco es sorpresa que pueda ganar el Partido Colorado. En los últimos 76 años el Partido Colorado ganó en 71 años. Así que eso era más o menos esperable. Y este voto de castigo a los oficialismos viene acompañado de una tendencia interesante, que es la reelección consecutiva, que antes era una garantía en América Latina. El presidente que buscaba su reelección la conseguía, salvo 2 excepciones y media. Uno fue cuando perdió Hipólito Mejía en República Dominicana, la otra fue cuando perdió Daniel Ortega con Violeta Barrio de Chamorro en 1990 y la media es cuando ganó Fujimori en su reelección, pero generó una crisis política que terminó forzando su salida. En todos los demás casos ganaba el que buscaba la reelección. En los últimos tiempos son malos tiempos para la reelección consecutiva. No lo logró Evo, crisis política, no lo logró Bolsonaro y no lo logró Macri. Y 2 presidentes que hubieran buscado su reelección en contexto de hiperpresidencialismo, como son casi todos los países latinoamericanos, Fernández, por su bajísimo nivel de popularidad, dijo, doy un paso al costado, ni me presento a la reelección, y lo mismo Lasso, después de hacer la muerte cruzada, pudo haberse presentado y no se presentó. Segunda tendencia, ya lo dijimos hasta el cansancio durante todo el día de hoy, una polarización tóxica que sirve para ganar encuestas, pero que después complica muchísimo poder armar acuerdos y poder generar niveles de gobernabilidad. La polarización te sirve para ganar esa encuesta, pero después te complica mucho la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque viene acompañado de una tercera tendencia, la necesidad de definir la presidencia en segundas vueltas. Cada vez está siendo más complicado ganar en primera vuelta. Y por lo tanto, en esa segunda vuelta, por lo general estamos viendo que no solamente quiere una segunda vuelta, hubo que ir una segunda vuelta en Chile, hubo que ir una segunda vuelta en Perú, hubo que ir una segunda vuelta en Ecuador, hubo que ir una segunda vuelta en Brasil, hubo que ir una segunda vuelta en Costa Rica, hubo que ir una segunda vuelta en Colombia, sino que en muchos casos hay reversión de resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que quien ganó en la primera vuelta pierde en el balotaje. Pasó con Boric en Chile, pasó con Lasso en Ecuador. En otros casos estuvieron muy cerca porque la situación entre Lula y Bolsonaro fue prácticamente de 1 punto y algo de diferencia. Entonces, sí estamos viendo que en la segunda vuelta en muchos casos se complica. Y en las del 2023 claramente ocurrió en Guatemala, como nos va a explicar Edgar, y podría llegar a tener lugar también en Ecuador. Cuarta tendencia, el nivel de no solamente excesiva polarización, hay un excesivo grado de fragmentación. Y en sistemas presidenciales esto es muy complicado, porque el presidente que llega por lo general llega sin mayoría propia. Y entonces tenés presidentes que llegan al poder en segunda vuelta con votos prestados, no de su gente que lo tiene lealtad, sino que le presta un voto porque es un voto anti otro. Y luego que llegan a la presidencia, el Congreso queda integrado en primera vuelta y estos presidentes no tienen mayoría propia para gobernar. Agrégale el tema de la polarización excesiva y entonces tenemos crisis de gobernabilidad en muchos de los países, acompañado de un desgaste acelerado de los presidentes. Prácticamente las lunas de miel se terminaron en América Latina. De los 6 presidentes que en América del Sur fueron electos en el 2021, hace 2 años atrás, 3 años atrás, 2 no llegaron a los 2 años, Castillo y Lasso. 2 están con popularidad por debajo del 30%, Boric y Petro. Solamente uno está navegando de momento, lleva 8 meses, 9 meses, que es Lula porque la economía le está yendo bien y tiene un 60% de popularidad.
pero en los demás el desgaste es tremendamente acelerado. Quinto, uso creciente y desnaturalizado de las redes sociales, que son uno de los grandes factores para generar estas polarizaciones excesivas, tóxicas, y a su vez, lo señalaba Paulina, el tema de campañas cada vez más emocionales. Por eso muchas veces no se le puede entender cómo este loco va a terminar ganando. Bueno, porque acá tenemos un gran experto en cerebro, que es el doctor Facundo Manes, y bueno, o sea, hay muchas campañas que se explican por elementos de la emocionalidad y no de la racionalidad. Entonces, quererle meter demasiada racionalidad a fenómenos emocionales cuesta realmente mucho entender. Y finalmente, el tema de la irrupción y éxito de estos candidatos antisistema, anticastas, con discursos populistas y en algunos casos populismo autoritario, como hemos visto y como estamos viendo en muchos casos, pero que están generando obviamente un fenómeno de éxito muy importante. Finalmente cierro de las 3 elecciones, sacando Paraguay, que es muy excepcional. De las 3 elecciones que vamos a tener en el 2023, hay 4 elementos que me gustaría que después analizáramos en conjunto. Primero, los candidatos sorpresa. Nadie hablaba de Arévalo en Guatemala y terminó ganando la elección. Nadie hablaba de Daniel Noboa y terminó quedando en segundo lugar y podría llegar a la elección. Y hace 2 años, Milei era un personaje que iba recorriendo estudios de televisión, pero nadie lo hubiera seriamente visto como un posible presidente. Segundo, muy similar a lo que decíamos, la necesidad en todos estos casos de segunda vuelta. Segunda vuelta en Guatemala, segunda vuelta en Ecuador, habrá que ver qué pasa en Argentina. Tercero, fenómenos muy importantes en cada uno de estos países que explican en parte estos resultados. El exceso de judicialización en el caso de Guatemala, la crisis mayúscula de seguridad y la muerte de Villavicencio y el asesinato de Villavicencio en Ecuador, y una crisis económica espantosa con más de 140, 150% de inflación en el caso de Argentina. En un caso, segunda vuelta con reversión de resultados, Guatemala; en otro caso, Ecuador, con posibilidad de reversión de resultados, y habrá que ver qué pasa en Argentina. Y en todas ellas el papel de los jóvenes jugando un papel fundamental en elegir, al caso de Arévalo, elegir quizás al caso de Noboa, y eventualmente, claramente, en el caso de Milei. Habría muchas más cosas que apuntar, pero me quiero ceñir al tiempo, así que muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Daniel. Excelente, nos daría para casi todo el foro. Los 3 invitados que van a seguir es donde arranca el debate, y me gustaría ofreceros 5 minutos a cada uno para que hagáis la anotación. No intentéis cubrir todo lo que se puede explicar de cada país, porque me parece que entonces matamos la dinámica de charla que querríamos buscar. Edgar, comienzo contigo como exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Me surge una pregunta. ¿Se salvó la democracia guatemalteca? Buenas tardes. Es una muy buena pregunta que tenemos muchos guatemaltecos. La democracia en Guatemala realmente estuvo en juego en estas elecciones. Y lo digo en el sentido de que se han celebrado sin reglas del juego, sin Estado de Derecho, con decisiones muy arbitrarias de las cortes, de los magistrados, muy arbitrarias en el sentido de candidato que levantaba la voz criticando un sistema de corrupción e impunidad, candidato que quedaba fuera. Muy arbitrario también en el sentido de candidato que encabezaba encuestas y que no era simpático al sistema, candidato fuera. No importa si este candidato era una líder indígena de izquierdas, o un derechista de familias de abolengo, o un hacendado populista. En esas condiciones, bueno, además agreguemos esto, la cantidad de dinero que circuló antes y durante la elección para compra de votos, aprovechando la pobreza tan extendida en este país. Bueno, a pesar de todo esto, la población
hizo lo que yo denomino el juego del huehuense. El huehuense es este personaje de la colonia de Nicaragua que le daba la vuelta al régimen, se burlaba del colonialista, y eso fue lo que hicieron. Sobre todo jóvenes, como bien dijo Daniel, pero también líderes indígenas, poblaciones indígenas. Y esto me parece relevante porque en las encuestas repetidamente los jóvenes se muestran apáticos, no están atraídos por la política, y los pueblos indígenas han sobrevivido de espaldas al sistema. No hay mucho que agradecer por parte de esta población que representa casi la mayoría. Teniendo esto a favor y viniendo a tu pregunta, ¿se ha salvado la democracia? No se ha salvado. El 25 de junio se celebró la primera vuelta. A la 1 de la mañana del 26 teníamos los resultados preliminares. Y la sorpresa, Bernardo Arévalo, que en la encuesta de 2 semanas antes aparecía en 6º lugar con un insignificante apoyo, 3% apenas, salta a la segunda vuelta. Y se encienden todas las alarmas. Los primeros en alegar fraude son aquellos que controlaban el propio sistema, aquellos que tenían la llave para cerrar la puerta del fraude. Falló. Más tarde quizá hay chance que explique cómo es que este sistema falló. Pero el hecho es que a partir del 26 de junio y hasta la fecha, la segunda vuelta fue el 20 de agosto y tenemos una larguísima transición hasta el 14 de enero. Pero se ha inducido una crisis postelectoral por parte de las élites políticas, burocráticas, económicas, asociadas vergonzosamente con crimen organizado. Un minuto. Y estas élites están impidiendo, o sea, están desatando una estrategia de desgaste permanente de carácter judicial, de carácter político, para impedir que Bernardo Arévalo y su partido asuman el poder el 14 de enero. Entonces, estamos bajo acoso de estas élites corruptas. La comunidad internacional está sacando esta vez el pecho, hay que decirlo, la OEA y la Unión Europea, pero el estira y encoge continúa. Quizá llegamos al 14 de enero y nos declaran democracia, pero el reto de la gobernabilidad va a ser arduo, muy arduo. Sí. Gracias, Edgar. Me quedo con esas frases que van a dar lugar al debate luego. Estamos bajo acoso, las élites, y ahí me va a gustar profundizar un poquito más adelante. María Paula, esta semana conversaba con Guillermo Lasso en otro foro aquí en Nueva York y le preguntaba si Ecuador era un estado fallido o estaba a puertas de un estado fallido. Enseguida puso cara del no, pero le dije, en los 90 Colombia tenía crimen organizado, narcotráfico, falta de gobernabilidad, asesinato de políticos. Le decía, todo esto hoy aplica a Ecuador. ¿Podemos hablar de Ecuador como estado fallido? Buenas tardes y muchas gracias, Daniel, y a los organizadores, presidente, por la invitación. Hay muchos problemas que el Ecuador comparte hoy con toda la región. Muchos de los problemas que los diferentes invitados han comentado hoy no son problemas comunes. El problema de la pobreza agravada por la pandemia, la pobreza, la desigualdad, la violencia, creo que no hemos todavía comprendido lo suficiente el impacto de la pandemia. Solamente permítanme ofrecerles un dato porque para mí es uno de los indicadores de lo que la pandemia nos hizo y la afectación a esta y las próximas generaciones que todavía no miramos de manera completamente integral. The Lancet
la revista especializada en medicina inglesa tiene un estudio, de hecho diseñó un modelo para predecir cuántos niños, niñas, adolescentes habían perdido 1 o 2 adultos que los sostenían durante la pandemia. Y le llamó a esta estadística los huérfanos del COVID. En América Latina, Perú, México y Brasil, a fines del primer año de la pandemia, tenían 100,000 huérfanos de COVID, cada uno de esos países. Hay tantas dimensiones sobre el impacto de la pandemia en nuestros países que aún no hemos visto, que creo que realmente no podemos todavía pasar la página sobre cómo eso se está reflejando ahora mismo. Y perdona este breve paréntesis, pero regreso al tema del Ecuador, porque decía, en este contexto, el caso del Ecuador sí se enmarca en lo que pasa en toda la región. Pero el deterioro en el Ecuador ha sido muy grave y muy rápido. Y ha sido sobre todo alrededor del tema de la seguridad. Y creo que este es el gran fenómeno que también tenemos que mirar en América Latina. En Ecuador, en 3 años, pasamos de tener una tasa de homicidios de 6 sobre 100,000, 6 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, a una tasa de homicidios de casi 30 por cada 100,000 habitantes. Es un deterioro tan acelerado, es un deterioro tan grave que realmente explica buena parte de la crisis, pero que creo que se puede mirar en código regional. ¿Qué está pasando distinto o qué podemos esperar que pase en la región? Yo me atrevo a decir que en toda la región, porque aún estamos mirando las consecuencias, pero en toda la región uno de los problemas más graves que los gobiernos han debido enfrentar, no importa su signo político, a partir de la pandemia ha sido el tema de la seguridad. Tenemos estados que se están debatiendo o que están siendo cuestionados por su misma razón de ser. La razón de ser, la génesis de los estados modernos, el control del territorio y el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Y hoy tenemos en América Latina estados que están siendo cuestionados respecto de su capacidad de hacer eso, de controlar el territorio y de ser efectivamente los que aplican la fuerza, legítima y legalmente en el caso de los estados, por supuesto, pero hoy las organizaciones criminales están disputando a los estados en América Latina el control del territorio, el gobierno sobre las poblaciones y el control de la economía. Y creo que eso es lo que está pasando en el Ecuador, que efectivamente es gravísimo. El asesinato de Fernando Villavicencio fue uno de los puntos de inflexión más graves en este contexto. Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República en estas elecciones, como la mayoría de ustedes seguramente conocen, representaba una tesis y un sector político que identificaba al crimen organizado y sus nexos políticos como el principal problema a resolver en el país. Y que sin resolver y sin enfrentar ese problema, sin mirarlo a la cara, era imposible atender los otros fenómenos, los de la economía, los de la protección social, la crisis migratoria que también está viviendo el Ecuador ahora mismo. Villavicencio entonces identificaba el problema del crimen organizado y sus nexos políticos como el asunto más grave a enfrentar y lo puso en el centro de la campaña política. 1 minuto. Y fue asesinado. Y creo que el asesinato de Villavicencio es el mensaje de respuesta de esas organizaciones criminales y sus nexos políticos a un sector de la población al que le están diciendo, ya ríndanse, ya no se resistan. Este es el único país posible. Y hay en el Ecuador organizaciones criminales vinculadas con sectores políticos que pretenden tomar un control del territorio y de las instituciones a partir también de ese mensaje. Creo yo que hay mucha voluntad democrática en el Ecuador y en la región para terminar esta primera intervención. Creo yo que hay una firme voluntad democrática en el Ecuador y en la región. Creo que es indispensable mirar de frente la magnitud de los problemas, pero nos enfrentamos a problemas que realmente ponen en juego las más elementales de las libertades, de los derechos, de las condiciones de vida democrática que tal vez nos hemos equivocado al dar por sentadas. Gracias, María Paula. Me gusta porque los invitados se ciñen al tiempo y eso ayuda al debate.
Voy a darle la palabra de manera remota, last but not least, como dicen en inglés, a Jorge Liotti, referente periodístico en Argentina, columnista político del diario La Nación. Jorge, tienes la palabra. Gracias, los ojos puestos en esa primera vuelta con la sorpresa que nos dio los resultados de las PASO, las primarias abiertas y obligatorias, con un nombre que se autodefine como antisistema, Javier Milei. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Lamento, obviamente, no poder estar en forma presencial, pero bueno, voy a tratar de subsanarlo por esta vía. A mí me parece que me gustaría dedicar 2 minutos para analizar brevemente el estado de situación de la Argentina que llegó a la instancia de la votación en las primarias que se hicieron el 13 de agosto. Básicamente, la sociedad argentina ha llegado en un estado crucial de la historia, porque entiende por primera vez en mucho tiempo que el país tiene problemas estructurales muy profundos y que la baja performance en el plano económico, en el plano cultural educativo, en el plano social, no tiene que ver excluyentemente con lo que está haciendo el actual gobierno o con el gobierno anterior, sino por primera vez hay una conciencia de problemáticas de larga data que requieren soluciones mucho más profundas que las que han venido exhibiendo los últimos gobiernos. Esto es una novedad porque aparte unifica desde la base social hasta académicos e intelectuales y buena parte de la dirigencia que de alguna manera, organizado de distinto modo, hablan de un fin de ciclo. Esta idea que apareció en muchas encuestas consistentemente a lo largo de los últimos 2 años en una frase que es: esto así no puede seguir más. Es decir, que comparte buena parte del diagnóstico que quienes me precedieron en la palabra graficaron y ese esquema regional que hizo Daniel, y con una profundización. La Argentina hace mucho tiempo que no está funcionando. Y yo creo que esencialmente responde a 3 procesos que me da la impresión que han llegado a un punto crucial, a un nudo central, por el cual la Argentina en esta elección está resolviendo si se encuentra en un punto de inflexión para volver a alguna senda virtuosa o está en un punto de no retorno, con lo cual su declinación se va a transformar en algo crónico y la Argentina va a convertirse en un país cualitativamente distinto al que muchos de los argentinos tenemos en la cabeza. El primer proceso, naturalmente, es el económico, el fracaso principal de estos 40 años de democracia que está cumpliendo el país a fin de año, un problema heredado de la dictadura, del periodo anterior, porque a partir de mediados de los 70 la Argentina agota el modelo de sustitución de importaciones y no puede generar una nueva matriz de desarrollo. Esto se profundizó en los últimos 12 años, donde la Argentina no creció, performó incluso peor que el resto de la región, y esto ha agravado esta sensación de que la élite argentina no está encontrando una respuesta para volver a generar una matriz de desarrollo. El segundo plano tiene que ver con la transformación social de la Argentina, que tenía particularidades, sobre todo en los primeros años, décadas de la democracia, y que hoy la encuentra con un 40% de su población por debajo de la línea de pobreza, pero a la vez es un 40% estratificado y estructuralizado a lo largo de por lo menos los últimos 20, 22 años después de la crisis del 2001. Es decir, es una pobreza que ya genera cultura, genera dinámicas propias, interacciones y modos de consumo que han ido modificando la fisonomía, la fotografía de la Argentina. Y en tercer lugar, el bloqueo político, producto de lo que ustedes mencionaban, en gran parte de la polarización extrema, ideologizada, que ha de alguna manera truncado los mecanismos y dinámicas naturales de interacción de los actores políticos, diálogos, consensos, acuerdos. Con lo cual, los últimos gobiernos se han visto impedidos porque no tienen amplias mayorías para desarrollar un plan de gobierno, y entonces tampoco se esfuerzan o logran suplir esa deficiencia con las mecánicas propias del sistema político. Todo esto fue puesto en juego en las elecciones primarias, y tomando en cuenta esto, no es sorprendente que la sociedad, yo planteaba un poco previamente, estaba agazapada para dar una sorpresa, y efectivamente lo era. Era difícil que fuera a votar en modo ordinario, y efectivamente no lo hizo. En primer lugar, por el triunfo de Milei, una figura absolutamente novedosa, disruptiva, de ruptura para el sistema,
que se llevó el 30% de los votos, es una expresión clara de este cuadro de situación. En segundo lugar, el nivel de ausentismo. A pesar de que en la Argentina el voto es obligatorio, no votaron 11 millones de personas sobre un padrón de 34 millones, es decir, casi un tercio, que por desenganche, por enojo, por desánimo no han ido a las urnas. Y en tercer lugar, con un número más alto de voto blanco y nulo, casi el 5%. Entonces, estas son expresiones de una sociedad que todavía se manifiesta dentro del sistema, dentro de la que la oferta democrática le propone, pero que ya está en el límite, está en el borde, y en ese sentido, más allá del resultado puramente cuantitativo, me parece que las primarias en Argentina han dejado una señal de alerta muy importante para el próximo gobierno. Muchas gracias, Jorge. Comencemos pues la charla y voy a empezar por el exministro Gutiérrez, Edgar. Yo no sé si coincidís en la visión de que lo que hay es un proceso profundo con las causas, cada uno en su particularidad, y lo que ha puesto Daniel sobre la mesa, de desafección con la política, de descrédito de las instituciones. Me gustaría preguntaros por eso, ¿qué consecuencias creéis que puede tener? Sin duda, esto sí es denominador común en el hemisferio. Y en países como Guatemala, que durante el siglo XX no construyeron instituciones democráticas, este déficit de institucionalidad, de cultura de política democrática, es todavía más notable cuando enfrentamos los desafíos de la democracia. Yo diría que en efecto hay un deterioro. Guatemala lleva más o menos 4 décadas de vida en democracia. Logró superarse una guerra civil que tenía una data tan larga como tiene ahora la vida democrática en el país. Y sí, existe esta desafección, una suerte, diría yo, de desolación de la política, porque la política democrática no está dando las respuestas que la gente está esperando. La población esperaba una democracia que llevara el pan bajo un brazo y la paz bajo el otro brazo. Y esto no está resultando para nada así. Las clases medias tienen el ascensor bloqueado, la gente está saliendo. El cuadro que decía María Paula de Ecuador, exactamente lo puedo suscribir yo para Guatemala. María Paula, veo los datos de popularidad del presidente Guillermo Lasso y 13,9%, el más bajo seguramente de la región. La última encuesta de Gallup del mes de junio es el más bajo de todos los presidentes latinoamericanos. Sí, y el deterioro de todos los gobiernos, lo decía hace un momento Daniel, lo tenía yo en mis notas, el deterioro de todos los gobiernos es inmenso y creo yo que es una especie de círculo vicioso. Nos movemos en medio de una serie de paradojas. Por un lado, una gran expectativa respecto de lo que tienen que hacer los estados. La idea de que los estados tienen que hacerlo todo. En América Latina, durante los últimos años, después de la primera etapa de conquista, de reconquista de derechos civiles y políticos, tuvimos una ola muy fuerte de derechos sociales, que además coincidía, porque me parece que es indispensable vincular la insatisfacción política con los ciclos de la economía. Entonces, esta gran expansión de derechos sociales vino precisamente acompañada del boom económico de América Latina, los precios de los commodities chinos que demandaba el mercado chino, y entonces esa gran cantidad de dinero en América Latina ayudó a fortalecer la idea de que el Estado estaba en capacidad no solamente de garantizar derechos civiles y políticos, sino además de cubrir una serie de necesidades materiales. Esto, por supuesto, no iba a durar para siempre, vino un cambio de ciclo económico y ahí también crece la insatisfacción política, que quiero solamente a esta idea vincularla con una más.
Entonces tenemos una gran expectativa respecto de lo que los estados pueden hacer, que ha ido creciendo, y por otro lado los estados una gran impotencia, porque su capacidad de incidir en los problemas más graves que vive nuestra población es cada vez más baja, no solamente por la situación de la economía, por su situación fiscal, sino porque los problemas que hoy aquejan a nuestros países están en muchos casos fuera del alcance de los estados. Y la otra gran paradoja tiene que ver con los tiempos. Estamos hablando de problemas muy complejos que van a requerir un largo aliento antes de que se miren soluciones y respuestas. Y hoy la mayoría de la población y la mayoría de los votantes pertenece a la generación del TikTok, del Twitter, de 15 segundos para engancharse a la noticia, de 140 caracteres para comprender una realidad, para mirar si me interesa, y entonces esos tiempos, esa exigencia de lo inmediato, es muy difícil hacerla compatible con la complejidad de la política. Creo que eso también puede ayudar para el análisis. Jorge, y en Argentina, ¿eso explica que Javier Milei haya tenido tan buen resultado y que las encuestas le estén dando tan buena proyección para la primera vuelta de las elecciones, que están a la vuelta de la esquina? Bueno, yo creo que lo que acá se llama el fenómeno Milei tiene particularidades, similitudes con otras que han ocurrido en otros lugares del mundo, pero yo lo desglosaría del siguiente modo. En términos políticos, naturalmente es una figura absolutamente nueva. Surgió a la luz pública como político hace 2 años, antes era un panelista de economía en programas de televisión, con una figura excéntrica, con un discurso muy disruptivo, exultante permanentemente, a veces hasta agresivo. Yo creo que el core central es esta idea de casta que él verbaliza permanentemente, con lo cual eso sintoniza muy bien con esto que yo describía anteriormente, que es esta percepción de fin de ciclo. Él le pone el nombre de casta y de esa manera aparta de la discusión a todos los responsables de gobernar la Argentina hasta ahora. Ese me parece que ha sido un punto que él explotó convenientemente. Después se aparece en la cuestión económica, que es sin ninguna duda desde el punto de vista de la Argentina el peor fallido del sistema, al punto tal de que yo me pregunto permanentemente cuánta crisis es capaz de soportar el sistema argentino, en general, pero en particular en este caso, y él plantea soluciones absolutamente disruptivas, empezando por la idea de la dolarización de la economía, apartando la moneda del peso e incorporando como moneda de circulación legal el dólar, un proceso que está en mucho debate dentro de los economistas. Pero además, y conectando con lo que decían recién, también tuvo una estrategia muy hábil en materia comunicacional, que fue un híbrido entre sus apariciones televisivas, en general en un modo muy de stand-up, muy de showman, confrontando con los periodistas, generando reacciones o comentarios muy, yo diría, altisonantes. Ese contenido posteriormente es envasado para las redes que mencionaban, especialmente TikTok, ha sido muy exitoso en TikTok, editado con algunos subtitulados y con algunos graph, y eso para mí ha sido absolutamente decisivo, porque como mencionaba antes, hubo un sector muy importante de la sociedad en Argentina que desde la pandemia para acá manifestaba consistentemente en todas las encuestas durante más o menos 1 año y medio total desinterés, no solo en la política, sino en los temas de actualidad, que estaba desinformada y que no tenía vocación de conectarse con los temas más duros de la actualidad argentina. Esa era una barrera impenetrable que Milei logró perforar a partir de esta estrategia, yo diría casi de la apolítica, que es meterse casi como un estandapero de televisión, y entonces logró llegar a una audiencia a la cual ninguno de sus rivales logró alcanzar. Atravesó esa muralla de indiferencia. Eso también tuvo como conductor a los sectores más jóvenes, que no solamente lo votaron mayoritariamente, sino que se terminaron transformando en drivers de ese mensaje, que lo hizo llegar incluso en regiones y provincias donde Milei nunca había visitado, donde el votante solamente se conectó con este fenómeno a través de un video de TikTok. Entonces, eso rompió las lógicas tradicionales de la política argentina, la idea de la territorialidad, de que es importante tener representación en todo el país, la idea de que hay que tener un gran aparato político, que era un poco la herencia del peronismo, del radicalismo, que eran las únicas fuerzas que podían lograr ese alcance. Ganó 16 de las 24 provincias con esta estrategia comunicacional. Yo creo que Milei
no solamente representó un fenómeno político, sino es un fenómeno de época. Hace quedar viejo a todo lo que había venido antes y en ese sentido ha sido sumamente exitoso. Y me imagino que los procesos electorales que vienen ahora a la gente le generan esperanza, pero también les puede generar frustración. Lo digo por los que nos comentaba Daniel antes de las expectativas puestas en determinados candidatos que se van a enfrentar a los mismos problemas con raíces profundas, de soluciones difíciles y con muy poca gobernabilidad. Vienen las próximas elecciones en Ecuador. Sí, creo que es un círculo vicioso y es el círculo vicioso de la demagogia, el populismo, las expectativas, las posiciones radicales. A veces yo me pregunto, mirando el escenario electoral en América Latina y tal vez más allá de América Latina, si es posible en nuestros días ganar elecciones sin posiciones radicales, si hay lugar para los puntos medios, para las propuestas gradualistas, para la discusión de los problemas profundos. Y es un círculo vicioso porque entonces el candidato gana con una propuesta de transformación radical y muy rápida, imposible, porque podemos anticiparlo en este contexto y en casi cualquiera, que va a ser imposible algo que se transforme con esa velocidad y entonces rápidamente su apoyo también se deteriorará. Creo que ese es un escenario posible en el Ecuador y en la región. Gobernabilidad. Esa es la clave para el próximo presidente de Guatemala. Y es la clave en dos sentidos. El presidente ha hablado de una transición de gobierno, lo cual es natural, pero la polarización extrema de los últimos años ha llevado a los distintos sectores a volverse autorreferenciales. Hay poco diálogo, entendimiento entre grupos que piensan y viven diferente. Entonces, la construcción de puentes de comunicación, de formulación de agendas con empresarios moderados, con pueblos indígenas, con mujeres, etcétera, etcétera, va a ser una clave de gobernabilidad para Bernardo Arévalo y su partido, además en condiciones de minoría en el Congreso. Eso hace todavía más cuesta arriba el tema de gobernabilidad, porque las redes dominantes en la próxima legislatura siguen siendo las mismas de corrupción y crimen que han tenido capturado el Estado de Derecho, cuyo lenguaje entonces es uno que no corresponde a la política democrática, es la corrupción. Lo previsible es que el nuevo gobierno va a someter a una suerte de síndrome de abstinencia de corrupción a este Congreso y esto va a hacer que la situación se tense. De manera que sí, no solo esperar resultados, sino que conducir estos resultados bajo los métodos de la democracia y con el mayor consenso posible en la sociedad. En la campaña electoral y después de la victoria de Arévalo, el mismo candidato denunció un intento de magnicidio y incrementó su seguridad mixta, pública, privada. Recientemente le entrevisté, siendo ya presidente electo, y le dije si teme por su vida y me dijo, han intentado ya matarme, había un plan para matarme. ¿Crees que la estrategia de esas élites que los operadores de justicia en el exterior, porque han tenido que salir por la persecución interna, que han descrito como el pacto de corruptos, han aparcado ya la idea de eliminarlo para bloquearlo como presidente y que su futuro pueda pasar por una salida pronta del gobierno? Como sabemos, en estos casos la seguridad no es una seguridad táctica necesariamente, es una seguridad estratégica. Y a medida que la población se moviliza defendiendo su voto, señalando a operadores de justicia de conducir un golpe de Estado en cámara lenta, ahora ya no son golpes desde los cuarteles militares, ahora son golpes desde las propias fiscalías, y la comunidad internacional democrática le reconoce su legitimidad y legalidad a Bernardo Arévalo, esto le da cierta seguridad estratégica, pienso. Ahora mismo, esta semana, varios presidentes de América Latina han manifestado su solidaridad, su preocupación por las amenazas a la democracia en Guatemala, y esto va a servir mucho
para fortalecerlo, pero también para abordar una de las preguntas del temario. ¿Cómo el pequeño rescate de democracia, de integridad del voto, puede en Centroamérica tener algún impacto para contener las regresiones democráticas que vemos en el resto del área? Eso va a ser muy importante también. En el caso de Argentina, Jorge, yo no sé si hierro en mi análisis, pero el hecho de que Javier Milei pudiera ganar pero no tuviera mayoría en el Congreso hace que el Congreso se convierta en una suerte de dique de defensa de la institucionalidad. Y en este caso sería al revés. Es decir, sería la institucionalidad la que podría proteger el mismo Congreso a esa institucionalidad y a esa democracia que con su propuesta disruptiva Javier Milei pretende imponer llegando a la Casa Rosada. ¿Qué opinas? Bueno, está claro que la hipótesis de Milei presidente es una hipótesis que instala la problemática de gobernabilidad muy fuerte, porque llegaría a una situación de debilidad, no maneja ninguna de las 24 provincias del país, estaría en minoría en el Congreso, y además su fuerza política es una fuerza absolutamente unipersonal. Le ha costado mucho tener candidatos en algunas provincias, en la mayoría no ha presentado, es decir, su representación está muy deshidratada, con lo cual el factor de cómo gobernaría, y sobre todo con su aspiración tan rupturista de reformas tan profundas y tan virulentas, hay una contradicción. Yo tiendo a pensar que aquí hay dos caminos, ¿no? Me parece que una posibilidad es que Milei se asiente en su idea más confrontativa y que siga un poco en la línea que él manifiesta como candidato, que es de alguna manera embestir contra lo que él llama la casta, pero probablemente eso sea una táctica que le pueda durar muy poco tiempo, excepto que lleve a una confrontación social, que lo lleve a la calle y que apele a medidas como consultas populares, es decir, dejar a la Argentina en un estado asambleario de mucha convulsión. Pero a mí me da la impresión de que, sobre todo después de haber ganado en las primarias, está pensando en otra estrategia. Yo creo que la llegada de Milei inevitablemente va a significar la ruptura del tablero político tal cual lo conocíamos hasta ahora y que estaba basado en las dos grandes coaliciones, lo que hoy se llama Unión por la Patria en torno del peronismo y el kirchnerismo, y lo que se llama Juntos por el Cambio, donde está el PRO, la Unión Cívica Radical y otros partidos. Entonces, esas dos coaliciones que le dieron sustento, pero que al mismo tiempo bloquearon el sistema político argentino, están muy fuertemente interpeladas en la elección, y si Milei gana, yo creo que ese esquema se va a romper, que va a haber un sector que lo va a acompañar a Milei, probablemente de Juntos por el Cambio, probablemente del peronismo también, y Milei va a tener la oportunidad, si es que tiene la capacidad, la habilidad y el liderazgo, de rearmar un tablero que le permita garantizar sustentabilidad y un proyecto de gobierno plausible. Obviamente lo tiene que hacer en otras condiciones y con características muy distintas que las que ha mostrado hasta ahora, pero no trasladaría el actual escenario a un escenario con Milei. Me parece que transformaría toda la geografía política y también lo haría en el plano económico sin ninguna duda. Allí, en todo caso, aparece el nivel de tolerancia, como en otros países, es muy bajo. Me parece que también Milei, además de ganar densidad que hoy no tiene, va a necesitar en gran medida mostrar que los esfuerzos que va a demandar pueden tener compensaciones rápidas, administrar el tiempo, administrar el apoyo social que consiga. Si no, me parece que podemos entrar en un camino totalmente incierto, que algunos incluso están esperando o especulando con que ocurra, pero como siempre sabemos, las crisis son una invitación a lo desconocido y no se puede jugar con esa alternativa. Parece que mucho depende de si Milei interpreta y aprovecha la ruptura del tablero que va a generar su llegada a la presidencia para generar algo virtuoso que le dé sustentabilidad. María Paula, Edgar y Jorge, gracias por esas notas, esos apuntes que nos ayudan a comprender un poquito mejor esa realidad de esos tres países que enfrentan esos procesos electorales clave para la región. Daniel, te invito a que nos ayudes a hacer una suerte de cierre de la charla, del análisis que hemos escuchado de nuestros otros contertulios.
Gracias, y gracias a María Paula, a Edgar, obviamente a Jorge, gracias a Gustavo. He disfrutado muchísimo, creo que hemos presentado un muy buen panorama de lo que está pasando en la región en materia electoral y de lo que viene. Yo apuntaría algunas cosas de reflexión. Primero, la semana pasada, con ocasión del Día Internacional de la Democracia, que fue el 15 de septiembre, hicimos un panel en el que participó también Edgar, participó María Paula, y uno de los puntos centrales de ese panel fue el cansancio que hay en las sociedades de que no le resuelven los problemas que están ahí desde hace muchísimo tiempo. Hay como una suerte. Este año se cumplen 45 años del inicio de la tercera ola democrática en América Latina, que arrancó en 1978. Es la primera vez que la región tiene 45 años, en algunos países 45 años, en otros países un poquito menos, dependiendo de la fecha de entrada. Pero hay un cansancio, hay como una suerte de la democracia es incapaz de resolver ciertos problemas. Año tras año hablamos de la pobreza, y ahí sigue habiendo más del 30% de pobreza, de la desigualdad, de la inseguridad, de la informalidad. Y entonces yo creo que hay un sector importante que comienza a decir, ¿y qué tal si estos problemas, en lugar de que los resuelva la democracia, que no los puede resolver, los resuelve alguien que sacrifica parte de la democracia, pero que los resuelve? En la encuesta de la Open Society Foundation, 35% de los jóvenes dicen, no me importaría que haya un gobierno que haya llegado al poder vía elecciones no tan puras y que no consulte al Parlamento siempre y cuando nos resuelva los problemas. De nuevo, este tema de capacidad de resolver problemas es algo fundamental. Si no logramos encontrarle soluciones democráticas a los problemas de la democracia, va a haber soluciones no democráticas a los problemas de la democracia. Bukele, en mi opinión, es un espejo peligrosísimo, porque a diferencia del pasado, donde los autoritarismos iban de capa caída, estaban desprestigiados, ocultaban la mano dura, trataban de explicarla, en el caso de Bukele hay una estética del autoritarismo. Cada foto que saca, cada video, no es un video, una foto improvisada. Lleva abajo, es de la casa de gobierno. Eso está casi que planificado al más mínimo detalle. Cada tatuaje, cada acto donde se lo lleva por la nuca, cuando se lo somete, la mega cárcel que ha construido, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un elemento peligrosísimo que, por cierto, a cada campaña electoral que vas, hay una suerte de Bukele local. En Ecuador había su Bukele local, en Guatemala había varios Bukeles locales, es decir, esto se está regando, en Chile hay los Bukele, en Argentina también este tema ha cogido importancia, etcétera. Entonces, ese es un primer tema. Tenemos que encontrarle soluciones democráticas a los problemas de la democracia. Segundo, en la mayoría de los países hay una crisis de representación y los partidos políticos han perdido capacidad de empatía y de sintonizar con las necesidades. Y esto le está abriendo la puerta a estos candidatos que yo he llamado PAP, o sea, candidatos personalistas, antisistema y claramente con un discurso populista, que están teniendo muy buen arraigo. No en todos los países, pero en un número importante. Tercero, el tema de la gobernabilidad. En sistemas presidenciales estamos teniendo presidentes electos en segunda vuelta, con congresos que quedan integrados en la primera vuelta. En la mayoría de los países, los presidentes no tienen mayoría propia, ni las coaliciones tienen los incentivos institucionales para funcionar adecuadamente. Y por lo tanto en Ecuador gobernabilidad, en Guatemala gobernabilidad, en Argentina gobernabilidad y así sucesivamente. El tema de la gobernabilidad es el tema crecientemente importante. Y cuarto, yo creo que hay un tema central que está muy relacionado con cómo le encontramos soluciones democráticas a los problemas de la democracia, que tiene que ver con el malestar. Hay claramente un malestar hoy en la democracia. Las encuestas los vienen dando en la sociedad. Hay que evitar que ese malestar en la democracia se convierta en malestar con la democracia. Porque si ese malestar en la democracia se nos convierte en malestar con la democracia, los niveles de desafección y los niveles de cultura política, de indiferencia ante el autoritarismo,
el tema de no me importaría un gobierno no democrático siempre y cuando me dé resultados, van aumentando. O sea, la desafección va a ir aumentando de manera peligrosa. Creo que estamos en una coyuntura, en un punto de inflexión. América Latina no se puede volver a permitir tener una tercera década perdida, segunda década consecutiva perdida. Si encadena a partir del 2023-2024 una segunda década consecutiva perdida, o sea, si volvemos a crecer a estas tasas anémicas y volvemos a seguir teniendo un serio problema con los desafíos tradicionales, con un contexto económico que no brinda oportunidades, ya estamos viendo, por un lado, el tema migratorio, el exit, ¿no? Pero por el otro lado, los temas que nos decía José Manuel Salazar hoy, o sea, vamos a perder más paz social, vamos a tener más criminalidad, vamos a tener más crisis de gobernabilidad. O sea, el panorama que se nos viene, si no podemos lograr articular lo que tú, Paulina, decías hoy, si en este contexto no podemos ponernos de acuerdo, el precio que vamos a pagar va a ser tremendamente grave para nuestras sociedades. Así que, un poco siguiendo lo que decía Hirschman, ¿no? Tenemos que enfocarnos cada vez más en lo posible y no tanto en lo probable. Lo probable es que vamos a seguir teniendo tiempos recios, pero hay que buscar cuáles son estos mecanismos de salida posibles para realmente encontrar una vía que nos permita seguir manteniendo la democracia, pero también al mismo tiempo dando resultados. Daniel Zobato, Edgar Gutiérrez, María Paula Romo y Jorge Liotti desde Buenos Aires, gracias por esas pinceladas que nos ayudan a comprender esos procesos democráticos cruciales y que nos han ilustrado esta tarde en este Foro Global América Latina y el Caribe. Buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro programa inmediatamente. Vamos a dar la bienvenida a la conferencia magistral del doctor Paul Nemitz, quien es director de Derechos Fundamentales y de Ciudadanía de la Unión Europea en la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea. También es profesor visitante del College of Europe y es coautor del libro The Human Imperative, Power, Freedom and Democracy in the Age of Artificial Intelligence. Mr. Nemitz. Thank you. Thank you very much for the kind invitation, and I think it's very appropriate and was a good experience also for me to have a long discussion about democracy before we talk about AI and technology. Why? Because I want to speak about the primacy of democracy and politics over technology and business models. So this is really the issue of the day. AI is about power, power in society, as is democracy. And let me just share with you some of the experiences of Europe and how we deal with this new opportunity of artificial intelligence, but also the challenges, and then for you to draw your own conclusions, your own lessons. I really don't know Latin America very well, so I cannot, in contrast to Joseph Stiglitz this morning, say anything specific about your part of the world, only that I have seen today that you are struggling with exactly the same type of issues in democracy with which we are also struggling in Europe. Also in Europe, we see rising extremities on the left and on the right. We see a shrinking of centralist parties. We see authoritarian trends in countries like Hungary and Poland, but also we see the parties which are not friends of democracy in Germany, in France, in Italy, growing.
So it is heartening for me to see that you struggle with the same issues. And I think we are all together in the fight for maintaining and strengthening democracy also in the 21st century in the age of artificial intelligence. What are we trying in Europe, and what are we trying without a guarantee of success? So first, as to the analysis of the challenges technology poses to democracy. It is not a coincidence that all over the world we see this rising tendency against democracy. We see inability to agree. We see polarization in societies. It is our analysis that it has to do something with the new communication environment. 50% of people in the United States and also in Europe now build their political opinion on the internet. And what they get on the internet is information which depends on their previous behavior. It is what you see is based on a profile which has been created about you with hundreds and in some cases thousands of parameters, which defines in the minds or in the systems of algorithms of Facebook, Google, YouTube, and so on, what these companies and their algorithms believe you want to see. So the combination of personal data collected about you, your behavior, your desires, your questions, what you search for, who you met, who you communicate with, all this is collected, analyzed then by artificial intelligence, leads to an information environment for you which is individualized to your own preferences. The result is that we are losing the common basis, the public space in which we can discuss together on the basis of common facts, of a common reading of newspaper, of a common watching of news. So at the source of this new attention economy, which polarizes our societies in America, in Europe, and I'm sure also in Latin America, is this collection of personal data. And its use to keep you watching, to keep you on the screen, because the longer you're on the screen, the more money can be made with you on the computer. So one of the consequences Europe has drawn is to strengthen protection of personal data, to regulate the collection of personal data and not only its use. Collection of personal data in Europe is severely restrained by the new General Data Protection Regulation. And it is my prediction that in the next mandate of the European Parliament, we have elections of the European Parliament in June of next year, there will be a debate in Europe about the question whether these big profiles in the hands of private companies and maybe also in the hands of states, who knows, can be reconciled with freedom in democracy, because a fundamental principle of democracy is that communications, means of communications, and the platforms in which we publicly communicate today are means of communications, must be free from surveillance. But the reality today is we are under total surveillance. So one simple question of the future will be, do we continue to accept that all this information is collected about us and is stored and is then used to manipulate us into buying things, but maybe also manipulate us politically? So GDPR, the law in Europe on data protection, was a first step. It limits collection, but maybe not enough. This is at the basis also of power relationships. The new business models of collecting your personal data is one of the biggest redistribution of wealth from individuals to big corporations. The collection of this data is the source of the huge capitalization of the GAFAM companies, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, all in the top 10 of American stock exchange. And these are the companies which already in the pre-AI age are so extremely powerful because they know everything about you,
They control the infrastructure of public communication, the internet platforms which play up the news to you. They have the money to influence politics. Maybe they decide elections with their algorithms. In the Trump campaign, we have seen how the British company Cambridge Analytica manipulated American voters, and we have also seen it in the Brexit vote. There are many in Europe who say, and also the British Parliament Investigative Committee on the Brexit vote has said, this vote was stolen by the manipulation of people based on personal data collected through Cambridge Analytica. So that is, I would say, the first challenge. Let's limit and constrain severely this mass collection of personal data and its use to manipulate people. By the way, of course, the big challenge in Europe is propaganda from Russia. Russia wages a war in Europe and uses the services of Facebook and Google and so on to spread fake news and propaganda also in the context of this war. Which leads me to the second issue, namely responsibilizing platforms. We suffer from a historical failure of under-regulation of internet platforms, which has to do something which I would say with a failed notion of freedom, namely the idea that if you have less rules, there is more freedom. And this thinking goes back to John Perry Barlow, the texter of Grateful Dead, the rock band, maybe some of you remember. And John Perry Barlow was the texter of a great poetic strength. He wrote in the 90s a declaration of the independence of cyberspace, which was read out ceremonially in the Davos summit, and in which he said, in this new space of our minds, which is free of steel and free of anything physical, namely the internet, we don't need you governments anymore, and you legislators, you lawmakers have no legitimacy here. We will make our rules ourselves, we will solve our problems ourselves. So what we then saw was a combination of neoliberal opposition to lawmaking combined with the new California ideology of the internet solving its own problems. And today we know where this has led to. It has led to an increase of extremities in the political spectrum. It has in Europe led to an increase of political violence of 300%. And this communication environment was shaped by a rule which is called notice and take down. What does this rule say? It says that an internet platform has no responsibility for the content which is put on the platform by third parties. Everything you play up there and everything wild extremists put up there, the platforms, they just show it. And so, according to this principle, which came from American law and then was copied in Europe, the internet platform has no own responsibility for what is shown in contrast to the press. The press has a responsibility for all the comments which are made on its internet websites, all the reader letters which they publish. The press must make sure that there's nothing here which is illegal, and this costs money, and that's one reason why the press is a competitive disadvantage to the platforms, because the press has to keep the platform clean, while on YouTube, on Facebook and elsewhere, there is only a duty to take down content which incites to violence or to hate if the platform is put on notice by someone. Someone must tell the platform, watch out, there is something which is not okay. This is the principle of notice and takedown. This principle was a great subsidy to the platforms at the cost of democracy. And in Europe, we have now limited
this principle of law by what is called the Digital Services Act. That's the second piece of law. And I will, you will see, quote, a few more laws. In Europe, we believe that law is the most noble expression of speaking of a democracy. The law is something good. It's not something bad, as often is insinuated by those who talk about law as an innovation obstacle, law as a cost factor. No, no. It is a good thing that we are still able to agree on something and to make laws. Because the scarcest resource today is not the one great idea, the one great new technology. The greatest resource is the ability and willingness to agree on something, and that's what democracy is about. So lawmaking and the ability to still make laws is good, and the second piece of law, the Digital Services Act, puts a responsibility on the platforms to make sure that they don't become a breeding ground for illegal content, for propaganda, for hate, for fake news, for incitement to violence. Important here, this is not something which obliges them to control every single piece of content, but it is a law which obliges them to take structural measures and to look at their overall performance in the space of public debate. And if they see they do become a breeding ground for fake news, propaganda, hate speech, and incitement to violence, then they have to take organizational measures to make sure that this doesn't continue. So it is halfway between the responsibility of the press, which is really every single piece of content has to be checked and, if necessary, being taken down. If you have a newspaper, a TV station which allows the public to comment, they need moderators on call, on duty at all times, and the free-for-all notice and takedown. So that is our second piece of law which I would like to draw your attention to. And the third piece of law is a piece of law which is still under negotiation, which I hope will soon be adopted and will be enforced before the next European elections. It is our regulation of internet-based election advertisement. For a democracy to function, one needs a public space in which people can build their opinion by discussing with each other and having a common basis for discussion. The problem of modern advertisement, the so-called targeted advertisement based on your individual profile, is that everybody gets told something different. What does this mean in politics? In politics, we don't know anymore what this or that candidate or this or that party is actually telling the voters, because the targeted messaging is intransparent. It is a message only to you, and only to you, and only to you. And you are being told what, according to your profile, the algorithm figures out you want to hear. So, how in the public space are we going to build our opinion who to vote for? How do we know what the party actually stands for? How can journalists assess this? Because democracy cannot function in such a way. We are making a law which basically says all these targeted messages, they have to come into a register, they must all be made visible, and journalists and the public must be able, therefore, to see what messages the parties are actually sending out to the people, so that we can have what is normal in a democracy, a critical review of what the party tells the people. One point of hot debate right now in the European Parliament and in our Council of Ministers, which represents the 27 member states of the European Union, is the question whether this law should put this discipline of transparency only on paid advertisement or also on coordinated action of party members and sympathizers who are organized to send targeted messages without this being a paid activity. Let's see how the debate goes out.
But you can already see from those 3 pieces of law which I've quoted to you that our main concern is to ensure the good functioning of the public space in which we build our democratic opinions in the age of artificial intelligence. Because of course, the targeting is done by programs of artificial intelligence. And so I come to the 4th point, which is equally crucial, namely the simple statement that the democratic state cannot just stand by and watch while the 4th estate, the 4th power in the state, next to the executive, which enforces the law, the government, the legislator, the parliament, which makes the law, the judiciary, which controls the power of the executive and the legislator, the 4th estate, the journalism, is just going down the drain and disappears. In the United States and in Europe, 10,000s of journalists have lost their jobs. We often don't have any local journalism anymore. And the reality is, the cacophony on the internet doesn't replace the important contribution to democracy which comes from journalism in terms of investigation, asking questions, probing whether the politicians or the powerful companies are really telling the truth, and also in terms of giving orientation. So, in addition to regulating collection of personal data, platforms and their algorithms, and the responsibility in election times related to election advertisement, we must have policies to make sure that journalism, both publicly financed journalism, like the British Broadcasting Service, BBC, but also private journalism, has a future. And this also means we have to look at the competitive situation of the press in relation to the platforms. 2 companies in this world, Facebook and Google, today cash in 80% of the new internet-based revenue for advertisement. This is all money which in a previous age went to the privately financed newspapers and TV and radio. We must find a way to reverse this trend of journalism going down the drain. In Europe, we have no golden bullet, but we have our member states working on this in many different ways. Some have straightforward subsidies to the press from the state budget. Italy, for example. Some have a financing of public TV from a levy, which everybody has to pay who has a television. Some seek new models of foundations or public interest companies doing journalism. It is an open struggle like the struggle for democracy. But I think we have to be tenacious in this struggle, and we are in this together. So, when we think about the relationship of AI in democracy, we see that until now, AI was important in the distribution of content and of messages. AI was running what you see on Facebook. Now, AI enters the creation of content. That is a qualitative step forward. We have to learn to distinguish content which is produced by humans from content which comes from the machine. Will we be able to do it as individuals? Absolutely not. The voice of a human, even the voice on video, can today be completely, perfectly imitated by a machine. You don't see it anymore. We need the law to create an obligation of transparency. We as humans, especially when we come closer to a democratic decision-making situation, such as an election, we must know
whether all those messages in support of a candidate are coming from a machine or coming from other fellow humans who participate in democracy. And the obligation to make that clear and to create transparency in this respect must be imposed by law. This is what we're doing in the Artificial Intelligence Act of the European Union. It's also a matter of human dignity. We as humans should know whether our discussion partner is a machine or whether it's a human. We should not be the objects of machine manipulation without knowing that we are communicating with a machine while we think we are communicating with a human. So I think these are the core challenges we are facing in this age of artificial intelligence on democracy. But I would like to mention another one which pertains more to the executive, the government functions. We are being told today that all problems in society will eventually be solved by technology. We have seen President Trump saying this about climate change. He said the US is going to leave the Paris Climate Accords. It will be technology which solves the problem of climate change. We see it in the subsidiary of Google, which is called Jigsaw here in New York, which has the ambition to solve international diplomatic problems. We see it in the book of Brad Smith called Tools and Weapons. Brad Smith is the president of Microsoft, in which he describes how Microsoft as a corporation aligns with public interest and provides all the technologies necessary to work for governments and legislators in the public interest. And AI, in this context, which is a pre-AI context, today is sold as the additional panacea for everything, for education, the environment, policing, and so on. But what is AI? AI is an algorithm based on yesterday's empirics. It projects this empirics in a mathematical fashion in the future. It optimizes starting from yesterday's empirics. And many of us have learned at the university in the philosophy class, we cannot conclude to what should be on the basis of what is. Empirics never tell us where we should be going. So what do I want to say with this? I think when implementing AI functions in the public service, we must be careful that we don't fossilize old practice without any chance or ambition of reform. Doing things better in the future, doing them differently than we have done them today or yesterday, or maybe for years or decades, comes from discontent, human discontent with what we are doing, and it comes from our imagination of the better. The human is the only creature which can imagine something which doesn't exist yet, the better world. And that's what drives us to do things differently than we do them today. It's not empirics which drive us. And AI does not give this to us. Where we replace humans with AI, we are losing the discontent of the humans who one day will say, actually what we have been doing for the last 10 years is not good, we must change it. And we are also losing the humans in these functions who combine the knowledge of what they're doing with the imagination of the better and say, let's reform this. AI will always give us what is already inherent in the yesterday's empirics. So although AI may be a very modern technology, its implementation across the board in public policy functions could lead to a very conservative world. Indeed, it could put in question the basic principle for democracy, namely, the way must be open for change.
if a new prime minister or a new president is voted in and wants to change policies in some areas, like for instance social policy or labor market policies, in a radical way, today this new prime minister or president gives instructions, and of course civil servants, you know, before they are changing their practices, they need some work, they need some training courses, they need some conviction change, okay, but a good civil service is used to the political change which comes about through elections. But what about the AI system which has been implemented and trained at great costs to work and deliver the public aid for unemployed, for social functions, and so on? Will this system be flexible enough so that with low costs, with lower costs than the cost of changing the behavior of the civil servants, will deliver the political change which democracy has brought about? That is the question which we have to ask every time where we replace humans, loyal civil servants, who have a duty of loyalty to the newly elected, with a machine. We must ask whether this machine, next time when the election goes in a different direction, can deliver the new policy, or will the answer be, well, it may well be that you have been elected, but all your ideas are much too costly. We just programmed the machine at great cost. It cost us hundreds of millions, and now it would just be too costly to change. So I think that is one challenge to AI in public service which we are facing. And the other one, and this is what I want to close with, is the principle of the rule of law in democracy, that every decision of government must have a motivation which is sufficient so that judges can review the decision. We are being told by Eric Schmidt, the former head of Google, and others, that we should not insist on AI providing motivation. We should accept the decisions, the answers AI neural networks give us, even if we don't understand how the neural network actually comes to this decision or conclusion. The argument is that the neural networks are so good, so performant, and so often, statistically spoken, come to the right decisions, that we should just live with this. And if we would insist that an explanation is necessary, then the performance of the neural network would have to be reduced, because indeed there are elements in the very complex neural system which cannot be explained. We don't know how these systems decide. This puts in question this very basic principle of the rule of law, that every decision of a state, certainly where it touches on fundamental rights of people or where it is essential for democracy, must be reviewable in law, and therefore it must have reasons a judge can look at, and it must have a motivation which can either be accepted by a judge or not. So let us not accept to be socialized to a new technologized world in which the basic principles of democracy and the rule of law have to give way to a technology which we neither fully understand nor control, which is produced by private parties who are very intransparent for us, while they know everything about us. I conclude by returning to what I said at the beginning. AI discussed in abstracto, that's not an interesting discussion. The discussion about AI is about power. Who has power over whom? Where is the power located? Is it with democracy? Is it with the state, with self-determination? Is it with people?
Or is it with private corporations who produce the technology, and not only that, but also who control the infrastructure of public discourse and who have enormous personal data about us? Power and its control is one of the central functions in the technological age, and this is what a democracy must perform. Democracy must be able to control the technical power, including the technical power yielded through AI. And of course, the threat to freedom does not only come from private parties. The ambition of states to know everything about their citizens and to control their citizens at all times is ambition which we Germans know too well. The Nazis had someone who was called Blockwart, the block informer in every block of the country of housing. And the job of this person was to know everything about people living in this house. The Stasi in East Germany under the communists had a similar system. What is being collected about us today by the modern networks of digital communication and which is stored then in profiles about us is the wet dream of the fascists and the communists at the time. And in China, it is used to hurt people like sheep. So, in the end, we find a technological absolutism which on a high level of abstraction reveals some commonalities between Silicon Valley and the Politburo in China. It is the belief in absolute technology as a tool to fulfill a dream. Since the Russian Revolution, communists have always believed that communism will come about through technology. And the Chinese Politburo, they try it with social scoring and herding their people through complete control and manipulation by digital means. And the ambition to connect everyone with everyone and everyone with everything, the Internet of Things, while Facebook and Google are watching what we communicate about. Because it's not a bilateral relation in the digital world when we communicate, it is trilateral. The operator always stores what you do there. In some ways can be seen as a similar absolutist dream. So let's be aware of this, and let's also remember that democracy is about checks and balances, it's about separation of powers. Let us not allow that private parties in all respects gain power in our society from the cradle to the grave. They watch us from this hospital, via the kindergarten, in schools, everywhere they are present in our life. Is that the free and democratic society? Indeed, can democracy still function under such conditions? This is an open question. I would say no, and therefore I also do believe that the movements which you now see all over the world, you see it in the United Nations, also this week in the discussions about the Digital Compact, about global AI governance, the efforts to constrain digital power and digital technologies such as AI to make binding laws which also bind the powerful corporations, all these efforts are welcome. And if they are successful, they will help us to maintain vibrant democracies and a well-functioning rule of law. Thank you very much.
Buenas tardes. Antes que nada, quiero felicitar al profesor Nemitz por la fantástica intervención. Realmente me deja con poco argumento en el tema de inteligencia artificial. Para aquellos que no me conocen, yo soy Giselle Castillo, soy directora ejecutiva de FUNGLODE, de GFDD en Chicago. Como todos pudimos ver o escuchar del señor Nemitz, la popularidad y el impacto que están generando los programas de inteligencia artificial y que han exhibido un crecimiento exponencial. Y de repente también pues están exhibiendo preocupación, dudas de para dónde vamos con la inteligencia artificial. Y con la aplicación de estos recursos tecnológicos, se espera que se produzca un efecto llamado a generar reacciones sociales y políticas, las cuales también trastocan las relaciones entre capital y trabajo en las economías mundiales, ampliando así la brecha entre las naciones ricas y las naciones pobres y todo lo que esto implica. En ese sentido, en cuanto a Latinoamérica, yo me permito agregar que la inteligencia artificial en la región de Latinoamérica y el Caribe también puede contribuir enormemente a la transformación de los modelos de desarrollo e igualmente hacerlos más productivos e inclusivos. En este sentido, me gustaría presentar el próximo panel, el cual es inteligencia artificial, cómo esta afecta a las sociedades, la economía y la política. Y para eso quiero llamar al señor Anton Korinek, quien estará con nosotros virtualmente. El señor Korinek es líder en el Centro para la Gobernanza de Inteligencia Artificial, Fellow Robinstein en Brookings y profesor de Economía y Administración de Negocios de la Universidad de Virginia. Creo que ya lo tenemos, Hochi, ¿no? Ok, gracias. Sí, nos esperan un segundito, por favor, y discúlpenos. Ya estamos conectados. Señor Anton. Yes. ¿Nos escucha? No hablo español. Hello, Mr. Anton, I'm sorry. Hello. How are you? I am good, and I am excited to participate in this event virtually. Unfortunately, I could not join in person. I am wondering, would it be possible for me to show a couple of slides? And if Sure. not, I will start meanwhile by talking a little bit about the topic. Absolutely. Hochi, ¿tú crees posible para que él presente un par de slides? Okay, you just let me know if it is activated. Meanwhile, I will start talking a little bit about what I have prepared. I want to start with a brief overview of the technology, since I'm leading the presentation of the panel, and then I want to talk about the economic effects that I anticipate for AI and what they will imply for our society and for our systems of governance. I have a tough act following Mr. Nemitz, who has just painted a very cautionary picture of what to expect from AI. And I should say I share almost all of his concerns, but fortunately I also see some opportunities from AI on the economic front. And in fact, I believe that one of the big challenges of our societies in the 2020s will be how to optimally reap the benefits
from these new and ever more advanced generative AI systems, while at the same time limiting the potential downsides. So I just want to, I see I can put up my slides now. I find during virtual presentations, sometimes it is helpful to give people a little bit more of a visual cue of what is going on. So we are really in a new paradigm on AI. The past decade, the 2010s, were the decade when deep learning had a large impact on our world and also led to a large number of downsides that Mr. Nemitz has very skillfully laid out before me. But one of the things about deep learning systems in the 2010s was that there was always still this category difference between human intelligence and machine intelligence. And as we heard before, the AI systems of the 2010s could not imagine something that, that does not exist yet. They were strictly bound by what was in their training. Well, now we are in a new paradigm. In the 2020s, this is the paradigm of foundation models, which are the models underlying generative AI. And that builds on the paradigm of the 2010s, but is qualitatively different. These new systems are eerily human-like, as all those of us know who have interacted with something like ChatGPT. And I want to suggest maybe part of that is because the underlying neural networks are so large, they're coming close to the complexity of our human brains. And in the past couple of weeks, there have been several studies coming out that show that these new AI systems can in fact be more creative than humans in many applications. So this is really a new world that we are dealing with. And the leading category of systems in this space are large language models like the all well-known ChatGPT, but there is also this growing number of other systems. So what is driving these advances? Well, I want to show this one slide here which illustrates the progress in the amount of computing power that is thrown into the training of these systems. So this is a logarithmic scale, and you know the details don't really matter, but what you can see is that there is a line that is upward sloping, and that reflects that on average, over the past decade or even the past 15 years, the amount of computing power that has gone into training the cutting-edge models has doubled every 6 months. Let me repeat that. The computing power going into the cutting-edge AI models over the past 15 years has doubled every 6 months. So it means it has quadrupled every year. It's grown by a factor of 1,000. And if it continues on that trajectory, the cutting-edge systems are going to be by an order of magnitude more complex than our brains in 5 years from now. So this is much faster than, for example, Moore's law and similar regularities that we are used to in this space. So how are these systems trained? Well, they are trained via something called self-supervised learning. They're fed large amounts of data with a really banal objective, which is to predict the next word in text. And researchers and entrepreneurs didn't really expect that. They thought, well, these systems, they will just regurgitate whatever they have been told. But what we are finding increasingly is that as these models digest more and more text, they actually learn to develop an internal representation of our world. And that internal representation, or you could say that model of the world that they're developing, is increasingly broad, increasingly more nuanced, and at this point, probably already
knows how to represent a lot of aspects of the world better than any individual human. So it has such a wide range of knowledge that in terms of its breadth, it knows more than any given human alone. So I want to now in my second half of the presentation, kind of focus what I want to say around three messages. The first one and the second one are kind of the positive messages. And the third and fourth one are the more cautionary ones. So the first message is that all cognitive workers, and that includes most of us here in this room, can actually already derive enormous productivity benefits from these generative AI tools if we use them responsibly. So what does this require? It requires safe access, it requires training, it requires that we change our workflows and that we focus on our human comparative advantage. These systems are getting incredibly good at generating content, but it requires our human judgment, our human ability to discriminate, to decide which content we want to use and which ones we want to reject. That's complementary to what these systems do. So that means it offers us ample scope for leveraging our comparative advantage. So one CEO has recently captured this in the following quote: "Anybody who doesn't use these tools will shortly be at a severe disadvantage." So this is from a purely individual perspective. And I should say I have studied this in quite some depth in my specific area of expertise, which is economic research. And I have a paper forthcoming that looks at several dozen use cases of these language models in all kinds of categories of work, including ideation, meaning idea generation and feedback, or writing, background research, coding, you name it. Now, multiply all of this by the number of workers we have in the economy. And it is easy to see, and a lot of consultancies have written reports on this in recent months, that these capabilities of recent generative AI systems will provide a really significant boost to productivity and growth in all our economies. And I really want to encourage everyone to take advantage of that, but to do so responsibly. So what will this imply from a macro perspective? It has implications for natural interest rates, for inflation, for debt sustainability, because if we are growing faster, our debt problems will be less severe. In a recent report that I wrote with Eric Brynjolfsson and Martin Bailey, we estimate that if we were just to use the current generation of AI models, if we had no more progress from now onwards, we would see a really significant increase in productivity for all cognitive workers and for the economy at large. And that would offer a large positive supply shock. But progress is not standing still, and the next generation of models will be even more powerful. So that implies progress and the associated productivity growth is in fact accelerating. Now come the more cautionary messages. So my third message is we do have to prepare for the risk of disruption of labor markets as these advances are accelerating. So we know that since the beginning of the Industrial Revolution, we have always automated some tasks and human workers have retreated into the remaining tasks. And I think in the short run, this is going to continue. But the problem is there are fewer and fewer remaining tasks. And this has led me recently to write a report on preparing for the potentially non-existent future of work. And then next and final point I want to emphasize is that there is no obvious ceiling to the capabilities of AI. Just increasing the computing power of the current systems will already deliver very powerful capabilities. There's a lot of uncertainty about the speed of progress, whether we will eventually reach a ceiling, and what the ratio of benefits and harms is.
But I do believe that we really need to prepare for a range of possible scenarios, including for the potential of artificial general intelligence, or AGI. So that would be the ability of AI systems to perform all cognitive tasks that can be performed by humans. And that would really be transformative for our world. It would pose a whole set of important and new questions for our societies, for our economies, and governance. And from an economic perspective, the main challenge in aligning this kind of AI to human welfare is to ensure that we distribute the large economic potential that will be generated by these AI systems in an equitable manner. Thank you very much. Mr. Korinek, I will say that I would like to ask you, so how do you think we can take advantage of those opportunities to minimize the potential challenges that these growth of the artificial intelligence used in the world and the changes that it was going to produce? How can we manage that? What will be the first step? Yeah, this is an incredibly multifaceted question, but also a very important question. And I think what I would start with is a form of triage. I would start by distinguishing, so what are the aspects that we really want to leverage, that we really want to benefit from, and what are the concerns that we really want to forestall. So from my perspective as an economist, I don't think there is any conflict between harnessing the productive potential of these generative AI tools and at the same time forestalling all of the risks that, for example, our previous speaker has emphasized. I think we really, really want to do both at once, because only then can we both reap the benefits from all that potential and make sure that the downsides of AI won't come to bite us. Perfect. Thank you very much for your input. So thank you for your participation. I would like to call Omar Sanseviero, who's ingeniero, I will switch to Spanish, discúlpeme, ingeniero de Machine Learning, líder del equipo desarrollador de Hugging Face. Bienvenido, señor Sanseviero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas presentes y gracias por la oportunidad para brindar un espacio que promueve la discusión abierta. El tema de inteligencia artificial y su impacto en la sociedad es cada vez más importante. Solo en un año, el número de personas que están usando herramientas de inteligencia artificial generativa pasó de 20 millones a más de 400 millones. Aunque la inteligencia artificial o IA lleva años arraigada en muchas de las herramientas que usamos, hay una nueva ola de aplicaciones generativas como ChatGPT o Stable Diffusion, que es para generar imágenes. Esta ola introduce un cambio de paradigma y hace que el debate sobre la sociedad, la economía y la política sea más importante que nunca. Me gustaría hablar de la inteligencia artificial desde el ángulo de la centralización de poder y las prioridades gubernamentales y regulatorias. Ha habido llamados a mitigar el riesgo de la extinción causada por inteligencia artificial. Estas llamadas originalmente provinieron del sector privado, pero han ido llegando cada vez más a agencias gubernamentales que impulsan una agenda regulatoria muy estricta que limita la innovación y al final del día beneficia a los grandes actores del sector privado. Este creciente enfoque en abordar potenciales riesgos existenciales asociados con la inteligencia artificial también ha desviado la atención de las preocupaciones apremiantes del mundo real. Cuestiones, por ejemplo, como la replicación de sesgos, la privacidad de los datos, la vulnerabilidad de los trabajadores en el etiquetado de datos, la transparencia de cómo estos modelos son entrenados y su impacto ambiental.
Todas estas cuestiones se han visto afectadas a medida que las prioridades se han desplazado hacia amenazas existenciales hipotéticas. Y para comprender un poco más el contexto de este tema, me gustaría explorar la distinción entre modelos cerrados, closed source en inglés, y modelos abiertos o open source. Existen modelos closed source como ChatGPT o BART de Google. Los modelos closed source son por definición opacos. Nosotros como individuos, agencias reguladoras, la sociedad en su conjunto, no tenemos la información sobre cómo fueron entrenados estos modelos, ni qué datos fueron utilizados para entrenarlos. El proceso de entrenar un modelo puede generar costos sustanciales, puede llegar a ser docenas hasta 100 millones de dólares, lo cual limita el acceso a estos modelos exclusivamente a organizaciones que tienen muchos recursos. Por otro lado, existen modelos que son open source, que son abiertos, que son creados por un gran ecosistema de laboratorios de investigación, de profesionales, de compañías, de individuos en la comunidad. Y es esencial enfatizar que, aunque existen modelos abiertos y modelos cerrados, realmente no es algo binario, es todo un espectro de qué tan abierto o cerrado puede ser un modelo. La adopción de estas regulaciones estrictas, como proponen algunos, puede ser contraproducente. Estas regulaciones podrían dañar el ecosistema de investigación y de código abierto, al mismo tiempo que pueden consolidar el poder de una manera que no es sostenible ni equitativa, favoreciendo solo a aquellas entidades con recursos significativos y conocimiento especializado. Podemos explorar y abogar por un enfoque diferente, un enfoque no cerrado, es decir, un enfoque abierto, uno que defiende la apertura, la transparencia y la consulta. Al adoptar estos principios, nos posicionamos para responder de manera más efectiva al panorama cambiante de la tecnología. Este enfoque nos permite basar nuestras respuestas en nuestros principios y valores fundamentales. Que a medida que nuestra comprensión de la inteligencia artificial continúe evolucionando, con su potencial para transformar la sociedad tanto de manera positiva como negativa, podemos ser adaptables en la forma en la que vamos a responder a esto. Quizás se pueden preguntar cómo puede la regulación provocar un desequilibrio de poder. Y como comentaba antes, el reciente aumento de llamados a la regulación se centra predominantemente en gobernar la investigación y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial. Y normalmente esto pasa por alto que la manera en la que se consumen los modelos es a través de interfaces. Para poner un ejemplo de manera concreta, pongamos ChatGPT. Si bien ChatGPT sirve como la interfaz que las personas usuarias interactúan, es el modelo subyacente que lo impulsa, que se llama GPT-4, el que realmente representa el núcleo de las capacidades de la tecnología. Y las entidades que poseen acceso ilimitado a estos modelos, en particular las empresas que hacen el hosting de estos servicios, obtienen una ventaja competitivamente inmensa. El acceso totalmente restringido no solo conduce a mantener la competitividad injusta, sino que también crea un desequilibrio de información significativo. Y esta asimetría de información de poder afecta a varias partes interesadas, incluidos los gobiernos que se esfuerzan por implementar regulaciones. Además, si una empresa controla el único interfaz a través del cual las personas pueden interactuar con el modelo, la empresa gobierna todo el flujo de información, moldea las creencias públicas y puede ejercer censura de manera no transparente. La IA se convierte en un recurso cerrado, accesible solo para aquellas personas que tienen la suerte de estar afiliadas a estas entidades selectas. Todas las empresas de Fortune Global 2000, todos los gobiernos nacionales, e incluso actores desalineados con muchos recursos monetarios, poseen la capacidad de entrenar modelos de alta capacidad. Es importante reconocer que restringir los recursos computacionales, es decir, las computadoras necesarias para entrenar estos grandes modelos de inteligencia artificial, no es factible porque exactamente el mismo hardware que se usan para entrenar estos modelos, que se llaman GPUs, son los mismos que se utilizan para jugar videojuegos. Por lo tanto, abogar por regulaciones estrictas sobre el desarrollo de modelos podría llevarnos inadvertidamente hacia una sociedad donde solo las entidades con inmensos recursos tengan acceso a la tecnología altamente potente. Entonces, ¿deberíamos renunciar a la regulación? Y obviamente la respuesta es no. En lugar de empujar toda la regulación al desarrollo de modelos de inteligencia artificial, la atención podría centrarse en regular sus aplicaciones con un enfoque que maximice los beneficios y minimice los riesgos. Un enfoque eficaz es hacer énfasis en los requisitos de transparencia y apertura. Al exigir una divulgación exhaustiva, podemos garantizar que quienes emplean estos modelos tengan acceso a la información necesaria para utilizarlos de una manera responsable y ética. Este enfoque logra un equilibrio entre protegerse contra riesgos potenciales
y al mismo tiempo preservar la innovación y la accesibilidad en el campo de inteligencia artificial. En lugar de abogar por una regulación que inadvertidamente pueda centralizar todo el poder en nombre de la seguridad, podemos mantener los principios de apertura y confianza en el ecosistema de inteligencia artificial. Apoyar la ciencia abierta y las iniciativas de código abierto es un paso vital en esta dirección. El código abierto ha permitido un enorme progreso tecnológico al crear comunidades e involucrar no solo a las personas técnicas, sino también a personas afectadas por estos modelos. El código abierto permite a personas de orígenes más diversos identificar amenazas, aumentando la seguridad, tal como ha sucedido en la ciberseguridad. El código abierto no es una solución milagrosa, requiere un estudio cuidadoso, requiere cooperación. Las personas formuladoras de políticas deben también colaborar estrechamente con las investigadoras para desarrollar medidas que mitiguen y prevengan el posible uso indebido de la inteligencia artificial. Y a medida que el campo madura, debemos identificar y establecer mejores prácticas que prioricen tanto la seguridad como la evolución de manera responsable de esta tecnología transformadora. He tenido el privilegio de colaborar con una organización sin fines de lucros que se llama Somos NLP. Esta comunidad está dedicada a democratizar las herramientas de inteligencia artificial de manera abierta en el mundo de habla hispana. En un evento abierto de 2 semanas, la comunidad creó aplicaciones muy interesantes enfocadas en objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Crearon una aplicación de neutralización de género, detectores de discriminación en textos de redes sociales y modelos que resolvían casos de usos específicos para sus comunidades. Estas iniciativas ejemplifican el poder transformador de la inteligencia artificial abierta para resolver desafíos en el mundo real y promover la inclusión. También sirven como testimonio del impacto positivo que los proyectos de IA impulsados por la comunidad pueden tener en la sociedad en general. Estamos atravesando un cambio tecnológico que trasciende las fronteras geográficas. Afecta a todos los países de manera única. Esta naturaleza global de la IA presenta desafíos y oportunidades que requieren la participación activa de todas las partes interesadas y afectadas de todos los rincones del mundo en entornos multidisciplinarios. En particular, América Latina y el Caribe deberían desempeñar un papel fundamental en la definición del futuro de la IA. Su participación debería ir más allá de ser los que consumen los modelos, también deben participar activamente en el desarrollo, estudiar diligentemente y mitigar los sesgos dentro de estos modelos y abogar por un paradigma colaborativo y centrado en la sociedad. El fomento de asociaciones internacionales y el intercambio de conocimientos ejemplifica el tipo de esfuerzos necesarios para aprovechar todo el potencial de la IA y al mismo tiempo garantizar que beneficia a todas las comunidades independientemente de su ubicación geográfica. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted por su participación, señor Sansevero. Si es tan amable, brevemente, ¿podría usted respondernos? ¿Cree usted que la regulación de la inteligencia artificial, cómo cree usted que la regulación de la inteligencia artificial pudiese reducir los retos en la gobernanza en nuestra región? Sí, es una muy buena pregunta. Como comentaba antes, el tipo de retos que hay en cada región y en cada país realmente son muy diferentes. Dentro de Latinoamérica, además, muchos de los empleos que hay son especialmente vulnerables ante los cambios que pueden ser ocasionados por la inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, por el lado de regulaciones, lo primero que se necesita es más transparencia en cómo son los datos utilizados para entrenar modelos, de qué manera la comunidad latinoamericana está involucrada en este entrenamiento de modelos y también transparencia, disclosure de cómo estos modelos son utilizados en productos o a la manera de toma de decisiones. Por ejemplo, en seguros sociales, en bancos, a la hora de toma de decisiones es importante tener un proceso de transparencia en cuanto a la toma automática de decisiones. Entonces, es un lado en el que yo creo que tener una regulación más fuerte sobre las aplicaciones sería beneficiante para la comunidad. Excelente, muchas gracias. Un aplauso para el señor Sanseveiro. Gracias. Bueno, para concluir, vamos a pasar al señor Rachel Benjamins. Él es Chief Responsible de Artificial Intelligence Officer y Data Strategist de la Telefónica. Señor Benjamins, bienvenido. Welcome.
Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí con vosotros, aunque me hubiera gustado, ¿no?, estar ahí en persona, pues no ha sido posible. Yo la verdad es que os voy a dar una visión de alto nivel sobre el tema, ¿no?, de este foro, ¿no?, la inteligencia artificial, la sociedad, su influencia en la economía y también en la política, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial y sociedades, siempre hablamos, ¿no?, de los impactos posibles, los impactos negativos, como los sesgos, pero yo quería empezar con mencionar el impacto de la inteligencia artificial para el bien social, ¿no? O sea, esa tecnología es muy potente y se puede ayudar mucho, por ejemplo, a conseguir los objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el tema de pandemias, de pobreza, salud, cambio climático. La tecnología es muy potente y realmente es donde deberíamos poner más foco, ¿no?, en usar esa tecnología para crear un impacto positivo, ¿no? Cuando hablamos del el impacto de la inteligencia artificial en las sociedades, ¿no?, muchas veces, y lo hemos escuchado yo aquí, ¿no?, se está hablando de cómo podemos evitar, ¿no?, su impacto negativo. Y eso es súper relevante. Pero no hay que olvidar la otra parte, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es muy potente para mejorar sociedades, para luchar contra el cambio climático. Obviamente, estos retos, ¿no?, que llamamos los retos éticos, ¿no?, del uso de la inteligencia artificial, pues ya lo hemos escuchado, ¿no? Los sesgos, discriminación, los algoritmos, ¿no?, opacos como cajas negras, pues el tema de la supervisión humana, privacidad, seguridad, todo muy relevante, ¿no? Y si miramos a nivel mundial, ¿no?, hay 3 aproximaciones para lidiar con esa temática, ¿no? Primero es la parte de regulación, ya lo hemos mencionado, y yo tengo que mencionar en general, ¿no?, la regulación se aplica al uso de la tecnología. No se regula la tecnología en sí, ¿no?, con la única excepción hasta el momento de la IA generativa, ¿no? Este es una tecnología nueva y porque eso se puede usar para cualquier o para muchos usos, pues es difícil regular el uso porque puede haber muchos usos, ¿no? Esto está un poco complicando la discusión en la regulación y lo vemos como muy bien manifestado en las discusiones, ¿no?, alrededor de la regulación europea, el AI Act, donde han añadido la IA generativa al texto de la regulación y todavía hay mucho debate en cómo hacerlo. Regulación es una parte. Luego está la parte de lo que llaman las recomendaciones internacionales, ¿no? Ahí está el tema de la OECD, el tema de UNESCO, la propia Comisión Europea, ¿no?, también tiene sus guidelines, que no son regulaciones, sino son recomendaciones que los distintos países o empresas o organizaciones pueden seguir, ¿no? Ahí quiero destacar lo más internacional, global que hay hasta el momento es la Recomendación de Inteligencia Artificial de UNESCO, que está firmado por 193 países, ¿no? Obviamente no es una regulación, no es sancionable, pero el mero hecho de que hay tantos países, ¿no?, que se comprometen, ¿no?, a usar la inteligencia artificial de esa manera, pues es importante, ¿no? En este sentido, ¿no?, la región LAC, en el 24 de octubre en Chile, ¿no?, hay el primero congreso, ¿no?, iberoamericano para los países LAC sobre la regulación de UNESCO, ¿vale? Yo creo que es un evento muy importante para la región. Y luego está la parte de la autorregulación, ¿no? Las mismas organizaciones, empresas o agencias públicas pueden autorregularse, ¿no? Pueden tener principios éticos que luego lo pueden poner en práctica para evitar, ¿no?, todos estos retos que actualmente existen, ¿vale? Esto con respecto a qué hacer, ¿no?, cuál es el impacto en las sociedades. Si vamos a la parte de la economía, esto ya lo hemos escuchado, ¿no?, sobre todo en la primera intervención en este panel, el impacto en la productividad
es enorme, ¿no? O sea, estimaciones, incluso con inteligencia artificial sin la parte degenerativa, pues ya, ¿no? 17 trillones de dólares anualmente, ¿no? Pues muchísimo. La IA generativa, pues una estimación de 8 trillones, ¿no? de dólares adicionales, ¿no? Anual. O sea, son cantidades que son los PIBs de muchos países, ¿no? Desarrollados conjuntamente, ¿no? Y obviamente mucho tiene que ver con la automatización, ¿no? de tareas no solo físicos, sino también muchos cognitivos, ¿no? Claro, la productividad puede incrementar significativamente. Obviamente tiene sus retos, ¿no? O sea, el tema de automatización puede ser el job displacement, ¿no? O sea, se pueden destruir muchos trabajos. Realmente lo que siempre hay con esas revoluciones tecnológicas, pues hay mucha creación de nuevos trabajos. La mayoría de los trabajos cambian, ¿no? Porque no es que se sustituyan, sino muchas tareas de un puesto de trabajo pues se automatizan, otros no. Entonces la naturaleza del trabajo cambia. Obviamente, pues depende del tipo de trabajo, ¿no? Cuanto más social es y cuanto más creativo o estratégico, pues más difícil es de automatizar. Si es muy asocial, o sea, no requiere ninguna interacción, ¿no? con social y es muy repetitivo, pues obviamente es más, ¿no? Propenso a ser automatizado. La productividad, una organización que quiera hacerlo bien, pues puede tener cientos casos de uso, ¿no? de esa tecnología. Y claro, si cada caso de uso genera beneficios o ahorra costos, pues os podéis estimar que es mucha oportunidad, ¿no? Por fin, el tema de la política. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la política? Aquí quería decir que hay dos temas para verlo, ¿no? Uno es la inteligencia artificial para la política, ¿no? Eso es lo que llaman en inglés el evidence-based policy making. O sea, cómo pueden, ¿no? la política, las personas que toman las decisiones, los gobiernos, pueden mejorar, ¿no? su funcionamiento gracias a esa tecnología. Esa oportunidad es enorme y está muy lejos, ¿no? de ser realizado. Mientras que en el sector privado está avanzando muchísimo, queda mucho por hacer, pero se ha avanzado mucho. En el sector público está empezando, ¿no? Todo el tema de los problemas que estamos presentes, lo que dije al principio, ¿no? La pobreza, la salud, el cambio climático, la inclusión social, todos esos temas se puede hacer mucho mejor cuando se usa tecnología de manera responsable, ¿no? para mejorar la política. Esa es una parte, ¿no? Luego, obviamente, está la otra parte, que es el impacto de la inteligencia en la política, es cómo la política o los gobiernos tienen que gobernar la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí lo que quiero repetir otra vez, o sea, efectivamente el tema de regulación, ¿no? es delicado, o sea, yo creo que no es que no o es que sí, hay muchos matices, pero sí, yo creo que en algunos casos es necesario pensar más antes de, ¿no? correr lo más rápido posible al mercado. Algunas cosas sí se pueden hacer muy rápidamente, pero hay cosas donde hay que pausar, ¿no? y pensar, oye, eso realmente es necesario, esa aplicación de esa tecnología está justificado, porque siempre hay que pensar desde el diseño cuál es el impacto, ¿no? En caso de que no va bien, pues el impacto en las personas, el impacto en grupos vulnerables, el impacto en sociedades y impacto en incluso el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Benjamin. Y bueno, ya para concluir, quiero darle las gracias a todos ustedes por haber aguantado aquí fuertemente esta jornada de este foro en el día de hoy. Así que un abrazo para ustedes mismos y muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego.